El alcalde sigue reunido con varios de los grupos para decidir si se hace ese receso a las 11 de la mañana para movilizarse en solidaridad con la situación de Cataluña. Bozeramadeak entzun da eta gehiengoak etenaldirik ez duela ikusten kontutan hartuta plenoarekin hasi eta jarraitzea erabaki dut. Eta honen bestez beraz denengo puntuari ekingo diogu. Hain zuzen ere, irakurri. 2017ko irailaren 28a udalbatza ohikoa. Gai zerrendako lehenbiziko puntua 2017ko ekainaren 29an eta uztailaren 20an. Aprobación si procede de las actas de las sesiones celebradas el 29 de junio y el 20 de julio de 2017. 2017ko ekainaren 29an eta uztailaren 20an izandako bileren aktak onartzea ontzat joz gero. Bai, ezer ez baldin badago akta hauekin, bozketara pasatuko gera zuzenean, aldeko botuak onartzen da eta hurrengo puntura pasatzen gera. Gai zerrendako bigarren puntua, Haien Oskoz Urrutikoetxeak zinegotzik. Toma de posesión del cargo del concejal Haien Oskoz Urrutikoetxea. Haien Oskoz Urrutikoetxeak zinegotzi kargua hartzea. Oskoz Urrutikoetxea jaunaren alde. Berak berberak bete izan ditu ondare adierazpena eta betaresti adierazpena aurkezteko izapideak bidezkoa da beraz. Zinegotzi karguaz gabetzea Donostiako udalbatzaren aurrean. Horretarako, lehenengo karguaz eta eginkizun publikoz jabetzeko sinari edo promesari erantzun beharko dio. Ha sido remitida por la Junta Electoral Central credencial a favor de don Haien Oskoz Urrutikoetxea. El mismo ha cumplido con todos los requisitos legales de presentación, de declaración de patrimonio y declaración de incompatibilidad. Procede, por tanto, tome posesión del cargo de concejal ante el Ayuntamiento Pleno, para lo cual previamente deberá responder al juramento promesa por la toma de posesión del cargo y funciones públicas. Incorpórese, por favor, el señor Oskoz. Bai, bera da nabarmen da. Orduan, karguaz jabetzeko azken eskakizun moduan, honako galdera honi erantzun beharko diozu, Oskoz jauna. Zin egiten duzu zeure kontzientzia eta horregatik zinegotzi karguaren bete beharrak zintzo beteko dituzula erregiari leial izanik eta konstituzioa estatuaren funtsezko arau gisa gordeko duzula? Señor Oskoz, ¿jura o promete por su conciencia y honor cumplir firmemente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Legeak odola ginduta hitz ematen dut. Honen bestez, Haien Oskoz Urrutikoetxeak bere zinegotzi kargua hartzen du udaletxe honetan. Eta hori horrela izanik, denik eta behin, nik uste denen izanean ongi etorria ematea dagokiela da, eta hurrengo hilabeteetan hemen elkarrekidan izateko aukera izango dugunez, baliagarri izan dadila danontzako. Eskerrik asko. Mila esker. Hurrengo puntura pasatuko gera orduan.
Gai zerrendako hirugarrena, bozeramaileen batzorde. Dar cuenta de las declaraciones institucionales aprobadas en la Junta de Portavoces. Bozeramaileen batzordean onartutako erakunde adierazpen berri ematea. Sexu eraso izan zirela eta onartutakoa, bestea irailaren 2. asteburuan, ostiral goizaldean, ustez sexu eraso bat izan zela eta onartutakoa, eta hirugarrena irailaren 3. asteburuan, egia auzoan sexu eraso bat izan zela eta onartutakoa. Asunto número 3, dar cuenta de las declaraciones institucionales aprobadas en la Junta de Portavoces. Se da cuenta así de declaraciones institucionales aprobadas en Junta de Portavoces. La primera, con fecha 2 de agosto de 2017, declaración institucional ante las 2 agresiones sexuales ocurridas el último fin de semana de julio en los barrios de Gros y el Antiguo, respectivamente. En segundo lugar, declaración aprobada en Junta de Portavoces de 12 de septiembre de 2017, declaración institucional sobre presunta agresión sexual ocurrida en la madrugada del jueves a viernes del segundo fin de semana de septiembre. En tercer lugar, declaración institucional aprobada en Junta de Portavoces el 19 de septiembre sobre agresión sexual ocurrida el tercer fin de semana de septiembre en el barrio de Eguía. Bai, hurrengo puntura pasatuko gara. Gai zerrendako 5. Laugarrena, oroimen historikoaren kontseilu sektorialaren araudiaren. Punto número 4 del orden del día, dar cuenta de la aprobación definitiva de la modificación del reglamento del Consejo Sectorial de la Memoria Histórica. Laugarren puntua, oroimen historikoaren kontseilu sektorialaren araudiaren aldaketaren behin betiko onarpenaren berri ematea. Dar cuenta de la aprobación definitiva de la modificación del reglamento del Consejo Sectorial de la Memoria Histórica. El Ayuntamiento Pleno aprobó una modificación, la edición de los artículos B y D en el artículo 3.2, perdón, es el artículo 3.2, el 25 de mayo de 2017. Expuesta al público durante 30 días, no se han presentado alegaciones ni sugerencias, por lo que, de conformidad con lo expuesto en el artículo 49 de la Ley 785, se entiende aprobada definitivamente. De ello se da cuenta al Ayuntamiento Pleno. Hurrengo puntua. Gai zerrendako 5. Aparkaldi arautuaren ordenantzaren aldaketaren behin betiko onarpena. Punto número 5. Dar cuenta de la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza del servicio de estacionamiento regulado. Aparkaldi arautuaren ordenantzaren aldaketaren behin betiko onarpena berri ematea. Asunto número 5. Dar cuenta de la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza del servicio de estacionamiento regulado. Esta modificación aprobada, cuarta modificación aprobada en sesión plenaria de 29 de junio de 2017, ha sido igualmente expuesta al público sin que se hayan registrado reclamaciones o sugerencias, por lo que se entiende definitivamente aprobada. De ello se da cuenta al Ayuntamiento Pleno. Hurrengo puntua. Gai zerrendako 6. Trakzio mekanikozko ibilgailuak udalaren bide publikoetan aparkaldi. Punto número 6. Dar cuenta de la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías públicas municipales. Seigarren puntua, trakzio mekanikozko ibilgailuak udalaren bide publikoetan aparkatzeko tasak arautzen dituen zerga ordenantzaren aldaketaren behin betiko onarpena berri ematea. La modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías públicas municipales. Se da cuenta así de la no presentación de sugerencias o reclamaciones en el plazo de exposición al público de la modificación de esta ordenanza aprobada inicialmente el 29 de junio de 2017. Al no registrarse reclamaciones o sugerencias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 785, ha quedado aprobada definitivamente y de todo ello se da cuenta el Ayuntamiento Pleno. Hurrengo puntua. 7. puntua, giza eskubideen batzorde ez iraunkorrean izan. Dar cuenta de cambio de representante en la Comisión No Permanente de Derechos Humanos. Giza eskubideen batzorde ez iraunkorrean izandako ordezkari aldaketaren berri ematea. Asunto número 7. Dar cuenta del cambio de representante en la Comisión No Permanente de Derechos Humanos. Se propone, se da cuenta al Ayuntamiento Pleno de cambio de titular en la Comisión No Permanente sobre Derechos Humanos por parte del Grupo Socialistas Donostiarras PSE-PSOE. El titular a partir de este momento será Duñique Aguirre Zabalaga Ugarte y suplente Ernesto Gasco Gonzalo.
Oso ondo, jarraian erabaki zatira pasatuko gera, eta hor lurraldearen garapen eta planifikazio batzordeari dagozkion 2 puntu dauzkagu, bozeramale batzordean erabakitakoaren arabera, zuzenean irakurrita bozkatu egingo direnak. Zazpigarrena, behin betiko onarpena ematea. Aprobación definitiva de la modificación del Plan Especial Jolastokieta Alto y parte del Ardialdi Hegoa, incluyendo además una superficie de harria. Aldaketari. Erabaki proposamenak bat, behin betiko onarpena ematea, jolastokieta gaina AL04. Behin betiko onarpena ematea jolastokieta gaina Lardialde Hegoa eta harria eremuaren lurraldeko bateko plan bereziaren lehenengo aldaketari. Literaturen lehenengo aldaketari. Eta bigarrena, lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2006 legeko 89. artikuluak agintzen duen aintzakotzat hartu eta planaren hirigintza arauak argitaratzea. Asunto número 8 del orden del día. Aprobación definitiva de la primera modificación del Plan Especial del Subámbito AU-AL042 Jolastokieta Alto y parte del Subámbito AU-1041 Lardialde Hegoa, incluyendo además una superficie del ámbito urbanístico AL08 Harria. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar con carácter definitivo el texto refundido de la primera modificación del Plan Especial del Subámbito AU-AL042 Jolastokieta Alto y parte del subámbito AU-AL041 Lardialde Hegoa, incluyendo además una superficie del AU-AL08 Harria. 2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, proceder a la publicación de las normas urbanísticas del plan. Bai, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, eta hurrengo puntura pasatuko gera. Gai zerrendako 9. behin betiko onarpena ematea. Aprobar con carácter definitivo el Plan Especial de Ordenación Urbana de la Parcela Equipamiento Comunitario Escuelas Municipales de Ibaeta. Behin betiko onarpena ematea, Berillo eremuko ekipamentu komunitarioa Ibaetako udal eskolak lursaileko hiri antolamenturako plan bereziari. Udal eskolak lursaileko hiri antolamenduko plan bereziari. Eta 2. Lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2006 legeko 89. artikuluak agintzen duen aintzakotzat hartu eta planaren hirigintza arauak argitaratzea. Asunto número 9. Aprobar con carácter definitivo el Plan Especial de Ordenación Urbana de la Parcela G00 Equipamiento Comunitario Escuelas Municipales de Ibaeta en el AU-IB10 Berillo. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar con carácter definitivo el Plan Especial de Ordenación Urbana de la Parcela G00 Equipamiento Comunitario Escuelas Municipales de Ibaeta en el AU-IB10 Berillo. 2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, procederá a la publicación de las normas urbanísticas del plan. Bai, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Zerbitzu orokorretako batzordera pasatzen gera, eta hor 10. puntuari ekingo diogu. Gai zerrendako 10. puntua, arau. 10. puntua, proposición normativa del Grupo Irabazi Donostia sobre la modificación de reglamento orgánico del Pleno. Arau proposamena Irabazi Donostia taldeak aurkeztua udal batzarren organo araudiaren artikulu bat aldatzerakoa. Artikuluaren aldaketa eta ondoren zehazten da izango luken idazkera, eta bigarrena 30 egunean ikusgai jartzea jendaurrean aipatu aldaketa horiek. Asunto número 10 del orden del día. Proposición normativa del Grupo Irabazi Donostia sobre la modificación del artículo 126 del Reglamento Orgánico del Pleno. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la modificación del artículo 126 del Reglamento Orgánico del Pleno, en los términos que figuran en negrita, pasando los mismos a tener la siguiente redacción. Los términos de nueva redacción son en el 1A, en relación con el funcionamiento de las comisiones, señala 1A. Las sesiones de las comisiones serán públicas, correspondiendo a la presidencia previa consulta con la Junta de Portavoces, la determinación del límite de aforo máximo y la previa identificación personal de las personas asistentes para el acceso a la sesión. B. El carácter público de las sesiones no autoriza a las personas asistentes a intervenir en estas.
C. El orden del día, el lugar y hora de celebración, así como las actas en todas sus formas disponibles, serán de conocimiento público a través de la página web del Ayuntamiento. Bai, proposamena aurkezten duen irabazi, bai, barkatu. Barkatu, akordioa gehiengo absolutua behar du onartzeko, requiere de mayoría absoluta para su aprobación. Bai, eskerrik asko. Proposamena aurkezten duen irabazi taldearen txanda. Bai, eskerrik asko alkate jauna, kaixo egunon guztioi. Bueno, efectivamente traemos esa proposición de cambio del ROP, concretamente al artículo 126, que tiene que ver con las comisiones. ¿Cuál es la situación actual relativa a las comisiones? Pues que las comisiones actualmente son abiertas a los medios de comunicación sin restricción, que la ciudadanía, previo petición de autorización y de forma individual, en los puntos concretos donde hace la petición puede venir a asistir como oyente a algunos puntos concretos de las comisiones. Hay que resaltar que actualmente la presencia de los medios de comunicación en las comisiones hace que las y los miembros de las comisiones tenemos un especial cuidado en no dar información sensible, datos personales, porque claro, están los medios de comunicación y cualquier cosa que podamos decir puede estar al día siguiente en Internet o en los periódicos o en la radio. Otra cosa que hay que resaltar en la situación actual es que la ciudadanía no puede tener actualmente acceso a las grabaciones de las comisiones. Es decir, que si un día, y de hecho es lo que ha originado nuestra propuesta, una ciudadanía que ha querido poder escuchar las respuestas del concejal delegado concretamente sobre el asunto del polideportivo y del amianto en Alza. Pues se le ha dicho que no era posible, porque como las comisiones no son públicas, las grabaciones no se pueden entregar a la ciudadanía. Bueno, si la situación actual está bien, pues sí, probablemente. Que la situación actual se pueda mejorar, creemos que sin duda que sí. Y proponemos dos cambios fundamentales. El primero es con el mismo modelo de lo que estamos haciendo y lo que está estipulado en el ROP sobre los plenos, pues hacer básicamente lo mismo para las comisiones. Y el otro cambio fundamental que proponemos es que el orden del día y las actas estén disponibles en todas sus formas en la web. La cuestión logística de la gestión de la afluencia la tomamos en cuenta porque esto lo proponemos en el texto, una mecánica para regular el aforo. Quiero resaltar que no es una inventada nuestra y tampoco es innovación. Lo que proponemos es una medida para compensar nuestro retraso con nuestros vecinos. En Vitoria, todas las comisiones son públicas, artículo 124 del ROP, al objeto de posibilitar una mejor información a la ciudadanía sobre la actividad municipal. Las sesiones de las comisiones de pleno serán públicas, esto en Vitoria. Bilbao, comisiones públicas, artículo 104 del ROP, las sesiones de las comisiones serán públicas. En Pamplona, las comisiones son con parte pública grabadas en vídeo y disponibles en la web, dice así el ROP de Pamplona. En el ejercicio de las funciones resultorias que el Pleno les delegue o en las comparecencias, mociones y declaraciones, procederá el carácter público de las sesiones de la comisión. Parlamento Vasco, igual, sensiblemente, juntas, igual. En comisión el Gobierno se ha opuesto a esa propuesta, el PNV ha dado su opinión, pero el Partido Socialista no ha dicho nada. Esperemos que aquí esos dos grupos expliquen sus motivaciones en caso de oponerse otra vez a esa propuesta, expliquen a la ciudadanía por qué se oponen. Y por último, el PNV y el PP en comisión decían que no había necesario más transparencia. Creemos que la transparencia debería ser una actitud por defecto. No hace falta tener buenas razones para tener más transparencia, sino todo lo contrario. Hace falta aportar buenas razones para negarse a más transparencia. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde popularrak. Voy a empezar por esto último. El señor Loic pone en mi boca cosas que no dije en comisión, porque yo no hablé para nada y me acuerdo perfectamente de lo que dije. Y si no, que repase lo que dije. Yo no hablé para nada de transparencia. En el tema que nos ocupa, yo creo
es la opinión de nuestro grupo, que lo que propone no va a mejorar sustancialmente la situación. Y no lo decimos por problema de transparencia o no transparencia, que en eso creemos fundamentalmente, y quien les habla, ya lo dije en la comisión, participó en las reuniones y sesiones que tuvimos para la modificación y la revisión del reglamento orgánico de Pleno, y se dejó como estaba porque parecía que era bastante razonable. Creemos que plantea problemas de logística importantes. A mí se me ocurre, por ejemplo, citar que en las comisiones, pues lamentablemente los horarios a veces no se ajustan, se producen disfunciones y atrasos, entonces podría darse circunstancias no queridas de que los que vienen para una comisión se mezclen los que vienen para otra. En fin, realmente el escenario que tenemos ahora es razonable. ¿Que todo se puede mejorar? Indudablemente, pero el escenario que tenemos nosotros ahora pensamos que es razonable en las comisiones. La gente realmente interesada puede venir a conocer y debatir los puntos que considere oportuno. Tenemos muchos ejemplos de que la ciudadanía tiene posibilidades de venir aquí para múltiples cosas y realmente ese interés que nosotros presuponemos los políticos a veces no es tan claro por parte de la ciudadanía, lo cual no significa que no podamos permitirles el acceso a las comisiones, que ya pueden venir, previa invitación, para atender a los puntos que realmente ellos consideran que son de interés. Nosotros, como dijimos en la comisión, no nos vamos a oponer, nos vamos a abstener. El equipo de gobierno es el que tiene que valorar esta cuestión porque tiene más un componente logístico y de régimen interno que otra cuestión. Yo no acepto en nombre de mi grupo que se nos diga que nosotros no creemos en la transparencia. No, eso es una extrapolación que el proponente hace y que desde luego no está en nuestra mente y desde luego no se dijo en ningún momento por mi parte, que fue quien representa a este grupo en la comisión, no se dijo. O sea que, por favor, vamos a dejar las cosas en su sitio. Nosotros nos vamos a quedar aquí, mantenemos la abstención y entendemos, y sí quiero hacer una mención, hay instrumentos que vamos a poner en marcha muy importantes de participación ciudadana, que son los distritos. Ahí realmente es donde la gente va a poder participar y va a poder hablar de las cosas que le interesan y va a poder hablar de todas. Y decidir como me apuntan. Eskerrik asko, EH Bildu taldeak. Bai, egia da. Gardentasuna, adierazpen askatasuna, demokrazia hemen etengabe entzuten ari geran hitzak dira, azken boladan inoiz baino gehiago, eta irabazi taldeak ekarri duen proposamen honekin, aukera genuen batzordeak udalbatzan moduan publikoak izateko. Eta esaten dut genuen, zeren, dagoeneko badirudi aukera zapustuta dagola. Udal gobernuak zapustu zuelako, irailaren 18an, lehen aldiz, goizeko 10etan ezezko bozka eman zuenean, eta bigarren aldiz, egun berean, atxaldeko 3etan, kazetari grafikoak bota egin zitunean. Zeren, guk helburuarekin bat egiten dugu, eta begi honez ikusi dugu hasieratik, horregatik ere egin genuen zuzenketa bat, asmotan, zabaltzeko, beren ideia, eskubide guztiak bermatzeko asmotan. Baina, ez diogu bidea eman, zeren hemen dana alferrik da. Alferrik, que quiere decir en vano porque abrir ventanas o intentar que se mantengan abiertas las que se abrieron hace bien pocos años, pues está resultando inútil. O sea, hablamos de nueva gobernanza, hablamos de participación, hablamos de transparencia, pero luego cuando se intentan poner mecanismos reales, cuando se intentan poner modos y maneras para realmente darle camino a estos grandes conceptos y que se sustenten en algo y se conviertan en algo real, pues nada, entonces cerramos las puertas y cerramos las ventanas. Estamos en septiembre del 2017, a veces pienso si estaremos en el 1917 y luego me veo en el espejo y digo no, porque Amaya entonces no estaría aquí, ninguna mujer estaría aquí hablando hace 100 años. Es lo único que me hace pensar que estamos en el 17 del 2000, porque la democracia con mayúscula y con minúscula está en juego aquí y fuera de aquí. Y el Gobierno no está a la altura, el Gobierno municipal no está a la altura con esta propuesta
no sabemos si con otras. Desde luego, gu proposamen berriekin etorriko gera. Etorriko gera zeren, bueno, ikusten dugu hau posible dala Gasteizen, Iruñan, Bilbon. Ez dugu lertzen zergatik hemen ez dan posible. Ez da ezer iraultzailea, beste lekuetan posible dana zergatik ez dan hemen posible, sentido komunakin egin behar dana, Donostia atzean geratzen ari da. Bai, eskerrik asko, talde sozialistak, ez du txanda erabiliko, talde jeltzaleak bai. Bueno, yo creo que lo que hemos escuchado en las dos intervenciones ha habido de todo, ¿no? Y se han mezclado conceptos, ¿no? que creo que bueno, pueden tener un origen, ¿no? algo en común, pero desde luego no es de lo que estamos tratando aquí. Aquí estamos hablando, tratando simplemente de si unas sesiones de unas comisiones de un órgano de pleno, por cierto, son públicas o no. Y me gustaría recordar que el órgano, el propio pleno, no solo es público, sino que se retransmite. Luego, me gustaría decir, antes que nada, que de alguna manera tengo, o me viene a la cabeza esta idea de aquel título de aquella película, ¿no? Que decían, ¿por qué le llaman amor cuando lo que quieren decir es sexo? Ustedes no quieren venir aquí a hablar sobre si la comisión es pública o no. Quieren tener un espacio para poder cuestionar y, de hecho, el ponente de Irabazi nos ha emplazado nada más y nada menos que ante toda la ciudadanía, poco menos como si estuviéramos queriendo poner puertas al mar o quisiéramos acordonar el ayuntamiento con alambre de espino para que la ciudadanía no se pueda acercar. Ese es el discurso realmente. Aquí no hay ningún estudio de si logísticamente lo podemos hacer, si podemos llegar a ese tipo de situaciones de una manera más lógica, etcétera. Ustedes lo que han pretendido desde el principio es dar, por una parte, una imagen de una opacidad que esta institución ni tiene ni ha tenido antes tampoco. Esta institución, no en esta legislatura, sino ya en antes, se dotó de una serie de normativas que, desde luego, hicieron todo menos hacerla opaca. Y dentro de ese propio sentido se crearon vehículos y sistemas, se potenciaron canales, etcétera, etcétera, a veces incluso por delante de lo que la propia legislación se pedía. Luego, dar una imagen como que el ayuntamiento y el gobierno municipal en concreto lo que quiere es cerrar las ventanas y las puertas a las ciudadanías es rematadamente falso. Es falso. La asistencia, y usted lo ha dicho, a las comisiones es posible. No tiene por qué ser pública para poder acceder. Acceden los medios de comunicación y pueden acceder todas aquellas personas que quieran acceder previa solicitud. Que yo sepa, todavía no ha habido a nadie a la que se le haya negado el acceso, si se lo ha solicitado. Todos los artículos que ustedes citan en su justificación de las diferentes normativas y su espíritu lo cumplen todas las normativas que aplicamos en el ayuntamiento. Luego, no entiendo tampoco el porqué de este debate. Insisto, las comisiones que son órgano de pleno finalizan y culminan en el pleno aquí, que no solo es público, sino además se retransmite. Y por último, una referencia también a conceptos que constantemente se están mezclando, yo creo que ya de manera interesada. La propia ley se llama Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. No es ley de transparencia, no, de las tres cosas. Y dentro de la propia ley, la definición que hace de la transparencia, la publicidad activa, derecho a la información y luego ya entra en lo que es la buena gobernanza, ¿no? Es decir, la publicidad, tanto en la publicidad activa como el derecho a la información, esta institución, no este gobierno, sino esta institución hace ímprobos esfuerzos para cumplir todos los puntos que determina esta normativa e incluso en algunos aspectos queremos ir más allá. Nosotros en lo que tiene que ver con publicidad activa, es decir, toda la información que generamos, tenemos un cumplimiento es perfecto de lo que dice la legislación y mucho más en el derecho a la información pública y así lo han determinado otros organismos. Yo creo sinceramente, y acabo, que el voluntarismo, como pretender decir que las sesiones por ser públicas son más transparentes, nos pueden llevar a errores que incluso contiene esta propia ley y que algunos expertos ya determinan. Y le voy a dar un ejemplo. Yo no creo que sea transparencia el saber qué gana usted por venir a este ayuntamiento ni qué bienes tiene. Eso no es transparencia. Y seguramente, llevados por el voluntarismo, se incluyen artículos de este tipo.
que nada hacen por ser más transparentes y que realmente lo que nos hacen es entrar en dinámicas y debates estériles como el que estamos llevando ahora. Eskerrik asko, izteko txanda, irabazi taldeak dauka. Vale, pues gracias por las opiniones expresadas. Una pena otra vez que el Partido Socialista no diga nada sobre el asunto y vemos que el Partido Popular y el PNV siguen con la misma postura que tenían en la comisión. Algunas cosas que he apuntado. El Partido Popular habla de problemas logísticos, pero ha mencionado solo uno. Nos encantaría hablar de problemas logísticos. Ha dicho que si la gente viene y la comisión que les interesa empieza más tarde, que no pasa nada. Nuestra propuesta es que son todas públicas. Entonces, vienen a la comisión anterior, entran, se sientan y esperan al siguiente, exactamente como en el Pleno. Cuando hay gente interesada en el punto 18 y con el retraso, pues estamos en el punto 4, pues la gente espera y no pasa nada. La gente puede venir, ha dicho. Sí, puede venir, pero consideramos que un acceso más directo y libre es mejor. Efectivamente, el PP no ha dicho que no cree en la transparencia, pero ha confirmado que no consideran necesario ese cambio normativo. No hemos querido dar una imagen de opacidad y efectivamente es falso que el gobierno quiera poner obstáculos. En ningún momento he dicho esto. De hecho, he empezado mi presentación haciendo una exposición de la situación actual y diciendo, ¿está bien? Sí, está bien. Sí, está bien, pero es mejorable. Y por último, ya que no me queda tiempo, me gustaría coger el programa de gobierno aquí. Página 25 en la versión en castellano. La línea estratégica marcada para la presente legislatura en el ámbito de la transparencia está basada en el impulso de la transparencia del gobierno abierto. Pues oponiéndose a una propuesta que legalmente no hay ningún problema y simplemente es dar acceso libre a las comisiones, no creo que es ir en línea de lo que pone en su programa de gobierno. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko, eztabaida amaituta, botatzeari ekingo diogu eta proposamenaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, ez dago boto azalpen txanda eskaririk eta beraz hurrengo puntura pasatuko gera. Gai zerrendako 11. puntua, plantilla orgánica. Propuesta de aprobación de la modificación de la plantilla orgánica, concretamente 5 plazas de guardia municipal. Plantilla orgánicoa aldatzea, onartzeko proposamena hain zuzen ere 5 udaltzain plaza. Beste lauak udaltzainari dagozkionak. 2. puntua, 86ko apirilaren 18ko 781 legegintzako errege dekretuko 126.3 eta 127 artikuluekin bat etorriz bideratzea lanpostuen zerrendaren aldaketa horiek. Eta 3, administrazio publikoetako ministerioari eta Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazioen sailari ematea aurreneko erabakiaren berri. Asunto número 11 del orden del día, propuesta de aprobación de la modificación de la plantilla orgánica, 5 plazas de la Guardia Municipal. Se propone la adopción de los siguientes acuerdos. 1. Aprobar la modificación de la plantilla de personal funcionario de este ayuntamiento mediante la creación de 5 plazas, una de ellas de agente primero de la Guardia Municipal, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, agente primero y su grupo de clasificación C1, y 4 de ellas de agente de la Guardia Municipal. 2. Tramitar la precedente modificación de plantilla de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.3 y 127 del Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril. 3. Y último, comunicar el contenido del precedente apartado primero al Ministerio para las Administraciones Públicas y al Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno Vasco. Bai, delegatuak dauka hitza. Bueno, brevemente, creo que es evidente, la clave es la modificación para la creación de 5 puestos dentro de lo que es la policía de la Guardia Municipal y entender un poco el contexto en el que se produce esa petición. Esta medida lo que busca es reforzar la actividad y poder poner en marcha con mucha más fuerza lo que es la regulación de los pisos de uso turístico
Para ello se nos hizo saber a la Dirección de Personas las necesidades de diferentes departamentos o los departamentos directamente más implicados en todo este proceso, y de cara a realizar no solo la aprobación de una ordenanza, sino la efectiva ejecución de lo que esa ordenanza recoge en sus términos, uno de los ámbitos de actuación que se nos solicitó fue la ampliación de una unidad en la Guardia Municipal, que es lo que venimos hoy a aprobar en su proceso final. Irabazi taldeak ez du txanda erabiliko, talde popularrak, Sí. Muy brevemente, nosotros, como hicimos en comisión, nos vamos a abstener. Entendemos que esto es razonable. El objetivo que se pretende es apoyar una ordenanza que se va a aprobar. Esa ordenanza en este momento está pendiente de que se tramiten y negocien o prosperen o no prosperen determinadas enmiendas, con lo cual a nosotros nos parece que lo más prudente en este caso es que nos abstengamos. Además, es cierto que el día que se trató esto en comisión y posteriormente prácticamente no hemos tenido ni oportunidad de profundizar en la cuestión. Esta abstención nuestra no es un voto negativo, simplemente es, en alguna forma, confiar en el equipo de gobierno que está planteando algo razonable y dejar hacer. EH Bildu taldeak, Bai, eskerrik asko. Bai, lehen begiradan egia da, ematen du enplego publikoaz ari gerala, enplego publikoa sortzeko beharra dudarik ez dago, badago. Enplego publikoa sortzeko beharraz, baita ere egonkortzeko problematika badugu, eta hala ematen du, baino ez da hori benetan honea ekartzen dana. Benetako eztabaida hemen dagona turismo ereduari dagokio. Udal gobernuak zentzu hortan mezu kontrasakorrak luzatu ditu azkeneko hilabeteotan. Mezu kontrasakorrak eta kontrasakorragoak ekintzak. Arazorik ez zegoela esaten zigun, ez da hainbeste denbora. Luze egonda esaten ezetz. 3 uda oso utzi ditu pasatzen, 3. Ezer ere egin gabe. Eta aurten, abuztuaren bukaeran, hau da, uda pasata, larritasunak eta presak jartzen dira mai gainean. Hori bai, abuztua bukatuta. Y se deja pasar agosto y entonces se dice, y son palabras del gobierno, se habla de urgencia, de magnitud, de repercusión, de obliga a la dilación. Bueno, está aquí, no sé, parece que, no sé qué parece, no voy a poner de más adjetivos. Con ello sustentan una decisión, como decimos, equívoca, porque anuncian a bombo y platillo que van a crear un grupo multidisciplinar y hoy lo que traen son 5 puestos de la Guardia Municipal. El resto se hace mediante programas, traducción. El Gobierno piensa que esto es un problema coyuntural, un poco chocante con esta magnitud y esta repercusión, no sé, que esto va a pasar. Y, desde luego, es una definición que no compartimos. Tampoco queda muy claro cómo se van a cubrir todos estos puestos, detalle que no es menor, pero, sobre todo, lo que hay que hablar aquí es de qué modelo de turismo queremos accionar. Y digo accionar, que quiere decir activar, que quiere decir impulsar, pero que queremos aclarar cómo lo vamos a hacer, qué queremos hacer. 2 años les ha costado enterarse que hay mecanismos, que esta ciudad tiene mecanismos para poder hacer frente a la situación que tenemos. 2 años para enterarse que hay que cumplir la norma y 2 años que les ha costado verlo y encauzarlo con el Gobierno vasco. 5 puestos que se traen y algún día hablaremos o no de los que no se traen. Gu ez gera aitzakia izango. Talde honek eskatu zituen baliabideak ez da hainbeste, uda hasieran, ez udaren bukaeran, uda hasieran eskatu zituen baliabideak. Orduan esan zitzaigun ez etzala behar, orain badirudi baietz, nola ez dago garbi. Espero dugu lanpostu hauek kalera aterako direla, gardentasun osoz, horren beste aipatzen dugun gaurko gardentasun osoz, bai hauek, bai besteak, besteak ez dakigu nola ingo dan, baina gu esperoan gaude postu guztiak dagozkien prozedura guztiekin egingo direla, eta benetan enplegu publikoa sortzeari emango zaiola garrantzia, duen garrantzia, eta benetan espero dugu
gaiak duen garrantzia eta sakontasuna jasoko dula, bai? Turismoak duen garrantzia jasoko duela. Halakotzat hartu baldin bada, da, turismoak kudeatzeko beharraz konturatu baldin bada udal gobernua, espero dugu horren arabera etorriko dala eta ez gaur bezala. Hala ere, esan bezala, baiezko emango dugu. Eskerrik asko, talde sozialistak, bai? Ay, la memoria. A veces es bueno recordar las cosas. Se dice que hemos estado 3 veranos sin hacer nada. Hombre, cuando el nuevo gobierno toma posesión en junio del año 2015, ¿qué nos encontramos? Había gobernado H. Bildu 4 años, señor Almiral, no sé si igual no se acordaba. No había ni un diagnóstico, no había ni un documento, no había absolutamente nada que dijera que había una preocupación. En el ámbito del urbanismo y en el ámbito del turismo, ¿qué nos encontramos? Un plan director vigente que concluía en el año 2016, que decía que había que crecer y crecer y crecer. Eso es lo que nos encontramos. Si este era un fenómeno tan conocido, tan dramático, tan singular y que tanto le preocupa a la izquierda abertzale, igual podía haber hecho algo mientras gobernó, algo, algún documento, alguna reflexión, algún análisis, alguna iniciativa. No encontramos nada. ¿Y qué ha hecho este gobierno que la señora Almiral ya en el segundo punto, la segunda vez que interviene, es tan malo para ella? Y menos mal que es tan bueno para los ciudadanos, que tenemos memoria de lo que fue el anterior. Este gobierno municipal empezó a trabajar, que es cómo hay que hacer las cosas. Formó un grupo multidisciplinar de trabajo, trabajó con los técnicos municipales, hizo una fotografía de cuál era el fenómeno real, analizó cuáles eran las posibilidades también legales de actuación en un tema complejo legalmente, muy complejo. Yo sé que para la izquierda abertzale las cosas suelen ser blancas y negras y muy fáciles, siempre tienen la verdad absoluta ellos. No son, bueno, parecen la Iglesia Católica en extremo grande, no fallan nunca, según ellos, pero la realidad es otra. Las realidades son más plurales, las realidades son más diversas, la legalidad incluso de las normativas europeas también son de aplicación en esta materia, y este gobierno ha hecho muchas cosas. Primero, un plan director participativo, entero, que ni ustedes votaron en contra porque se hicieron las cosas bien. Y ese plan director que se acaba de aprobar en junio, cuando concluía el anterior empezamos ese trabajo, analice, dice que este es un problema. Es que está diciendo cosas que no son ciertas. No hemos votado en no contra y no sé por qué dice la izquierda abertzale. Señora, a ver, sí, señor Almiral, o sea, yo creo que estamos en un debate político. Es más, no nos estamos ciñendo al tema objeto de la propuesta, pero usted tampoco se ha ceñido al tema objeto de la propuesta, porque se ha referido al modelo turístico y a otras cosas, y creo que si hemos entrado en ese debate político, todos los adversarios en este pleno tienen la facultad y posibilidad de expresar su punto de vista. Supuesto, opiniones sí, pero mentiras no. ¿Qué mentiras ha dicho? Acaba de decir que votamos en contra y no sé, alguien podrá dar fe y habrá actas que dicen que no hemos votado en contra. Señor Almiral, señor Almiral, le recuerdo que su turno ha pasado ya y ha agotado el turno de su intervención para expresar lo que tenía que expresar y pido que respete el turno de quien está en este momento hablando. Mila esker, alkate jauna, la libertad de expresión es escuchar a los demás. Yo he dicho y lo repito que no votaron en contra, he dicho y lo repito. No votaron en contra del plan director. Si no me ha escuchado bien, pues lo siento, por eso. Vale. Pues le pido que no me quite tiempo, que yo lo he escuchado y usted también para mí ha dicho mentiras y sin embargo no le he interrumpido. Pero es que yo le estoy demostrando cómo hemos hecho cosas desde el Gobierno cuando usted las ha negado en su intervención. Las ha negado. Y la ordenanza que se trae será motivo de debate y de reflexión, pero es una ordenanza donde ustedes deberían estar contentos, porque hemos decidido lo más fundamental en el tema conceptual, y es que las viviendas de uso turístico son una actividad económica. Y en eso no hay diferencias entre ustedes y nosotros y probablemente con ningún otro grupo de la corporación. Y esa es una decisión valiente de esta ciudad y de este ayuntamiento. Y sin embargo ustedes son incapaces de reconocerlo, porque estamos asistiendo desde hace una serie de meses a una actitud totalmente obstaculizadora de la acción del Gobierno por su parte, intentando descalificarla permanentemente hasta cuando coinciden con nosotros.
Eskerrik asko, izteko txanda, delegatuak. Bueno, simplemente decir, efectivamente, lo que se trataba aquí era de aprobar una modificación de plantilla y hemos acabado hablando de turismo. Y ya que es así, yo sí me gustaría recordar algo. El programa electoral con el que venció las elecciones, o fue mayoritariamente más votos tuvo EH Bildu, hablaba precisamente del turismo en su programa electoral en dos líneas y solo para decir que había que desturistificar la ciudad. Eso lo recuerdo muy bien. Por otra parte, también recordar al señor Almiral, ya que no estaba aquí sentada, que la primera moción que se trajo a este pleno con respecto de preocupación al tema de las viviendas utilizadas como de uso turístico data del 2012, y la trajo EAJ-PNV a este pleno. Hay también que recordar que el plan de turismo del 2016, que se aprobó por consenso, tenía dentro de una de sus acciones la elaboración de un plan de alojamiento en San Sebastián. No se llevó a cabo, a pesar de que en el Consejo de Donostia Turismo se le recordó al alcalde y al concejal en aquel momento la obligación de llevar a cabo y la necesidad de llevar a cabo esta acción. Es decir, desde los partidos y los grupos políticos que componemos el Gobierno municipal hemos tenido muy claro este asunto desde hace mucho tiempo. No hemos esperado a que nos estallara en las manos. Lo que nos hemos encontrado es que durante los 4 años anteriores han estado ustedes mirando a otro lado, cuando no preocupaos directamente en evitar todo lo que tenga que ver con el turismo y sin entrar realmente al sector y al matiz, que es lo que estamos intentando hacer nosotros. Eskerrik asko, eztabaida amaituta, botaziora pasatuko gera, eta beraz proposamenaren aldeko botuak. Kontrakoak, abstentzioak, eta ez dakit irabazi taldeak botoa azalpen txandarik nahi duen, ez, beraz, pasatuko ginateke ogasun batzordetik datozen gaietara, eta hor, ohar bat egingo dut aldez aurretik, arau batzuk adostu genituen bozeramale batzordean eta talde batzuk eztabaida hori aurrera eramaterakoan, baino oker edo akats bat dago talde horiek egiterakoan, hain zuzen ere 13., 18., 24. da 29. puntuak batu egin genituen, baino ez dira figura berdinen ingurukoak. Eta beraz, batuketa zuzena izango ditzateke 13., 29. egitea eta 18., 24. Beraz, banaketa hori egingo dut, horiek bai diradako zuzenak, eta aplikatuko diet, 2 puntu batera jarri ditugun beste puntuei eman diogun denbora, hau da, 3 minutuko txanda eta bat izteko txanda. Baina, puntuei banan ekin aurretik taldeen artean erabaki gendun, lehen txanda bat irikiko gendu da, txikitik handira 8 minutuko iraupenarekin, guztien inguruan talde bakoitzak daukan iritzi eta jarrera azaltzeko asmoarekin, eta horri ekingo diogu zuzenean, txikitik handira 8 minutuko txanda irikitzeari. Irabazi taldeak dauka hitza. Eskerrik asko alkate jauna eta egun on guztioi. Comenzamos la Comisión de Hacienda con una ronda de todos los grupos, empezando del más pequeño y acabando por el mayor, 8 minutos cada uno. Los proyectos de gobierno municipal, uno por uno. Aún así, sí que me gustaría hacer una breve valoración de la propuesta de tasa de impuestos que ha presentado el Gobierno para el año que viene, para 2018. Creemos que esta propuesta se ha hecho pensando más en 2019 que las necesidades reales de la ciudadanía donostiarra. El Gobierno municipal dio una rueda de prensa en la que se dedicaron a vender las bondades del acuerdo alcanzado entre Partido Popular y Partido Nacionalista Vasco en Madrid, también a vender la buena gestión de las finanzas del municipio y trasladando una imagen de que Donostia va bien. Sobre esto se podía debatir largamente, pero hoy preferimos centrarnos en las tasas. El día de la presentación de las ordenanzas, como digo, el mensaje que se lanzó fue que el Gobierno municipal contiene la presión fiscal. En nuestra opinión, sí, se contiene, pero solo para unos pocos.
y, sin embargo, se incrementa claramente para la inmensa mayoría de la ciudadanía. Se nos dice que la presión fiscal finalmente se incrementará en un mero 0,72%, pero la realidad es que la ciudadanía verá que servicios de primera necesidad, como son la recogida de residuos o tasa de basuras o el agua y saneamiento, vuelven a subir un 5 y un 2% respectivamente. En lo que llevamos de legislatura, además, estos servicios han acumulado unas subidas en un total de un 18% y un 10% respectivamente. Y esto es lo que se le llama contener la presión fiscal. Pues no lo vemos. ¿Qué ha pasado mientras tanto en la economía de la inmensa mayoría de las familias? Pues que han visto como la renta familiar disponible en absolutamente todos los barrios de la ciudad ha descendido. La media, un 7%, según los datos del Barómetro de la Economía Urbana elaborado por la Sociedad de Fomento. A esto hay que añadir que, por desgracia, la precariedad ha venido para quedarse. Todo ello debería ser tenido en cuenta, pero estas formaciones, PNV-PSI, lo ignoran y renuncian a utilizar la fiscalidad municipal para intentar contrarrestar esta situación. En relación con el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, el Gobierno lo subió en 0,75 en 2016 y un 1,5 en 2017. Además, hay que recordar la modificación de los valores catastrales realizados por la Diputación Foral el año pasado, que ha resultado en un incremento en lo que tienen que pagar el IBI este año todas las familias. Y como consecuencia, también, por otro lado, mayores ingresos para el ayuntamiento. Tampoco en relación a este impuesto se ha tenido en cuenta la situación de las familias. Pero bueno, ahora viene como anillo al dedo decir que se contiene la presión fiscal porque la situación financiera del ayuntamiento lo permite. Decíamos que se contiene la presión fiscal para algunos porque, a pesar de que el Gobierno municipal da por buena la recuperación de la economía, no aplica ningún tipo de subida precisamente a aquellos que se están beneficiando especialmente de la misma. Por ejemplo, no se incrementa el impuesto de actividades económicas, el IAE, a pesar de que el Producto Interior Bruto haya incrementado en torno a un 3% desde 2015. Tampoco se toca la tasa que pagan las grandes suministradoras de luz y gas por el aprovechamiento del suelo y subsuelo, que es la misma que en 2005, pero eso no ha evitado el brutal aumento del precio de la energía, en especial de la luz. Tampoco se toca la tasa por la telefonía móvil. Todas esas empresas cotizan en el IBEX, son empresas que en 2016 aumentaron sus beneficios netos un 65%, a la cabeza del ranking grandes empresas como Telefónica o Iberdrola. Así que sí, a estas empresas sí se les contiene la presión fiscal. Por lo tanto, tanto nuestras propuestas de modificaciones como nuestras enmiendas pretenden rebajar la presión fiscal a la mayoría de las familias e incrementarla precisamente a quienes más tienen. Por eso hemos vuelto a proponer que la tasa de recogida de residuos, agua y saneamiento sean las mismas que 2015, así como una reducción del impuesto sobre bienes inmuebles. Por otro lado, si proponemos incrementar el impuesto a actividades económicas un 3%, que es lo mismo que ha subido el PIB, e incrementos en la tasa de aprovechamiento de suelo y subsuelo, en la tasa de licencias urbanísticas, en la OTA, la grúa y, por último, el incremento el recargo a las viviendas vacías. Todo con la mirada puesta en aras de lograr una mayor progresividad fiscal en nuestros impuestos, para que paguen más que más tienen. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularraren txanda. Kaixo, egun on guztioi. Bueno, primero agradecer a todos los miembros de la corporación las muestras de cariño que he recibido estos días. Para mí no es muy fácil estar hoy aquí, y menos hablando de las ordenanzas fiscales, aunque veo que le interesa mucho a nuestros donostiarras, como siempre, pero es un tema importante. Hemos trabajado todos los grupos este verano y hoy toca defender nuestras propuestas a pesar de los pesares, ¿no? Decía mi compañera de Irabazi que hablaba de las bondades de los acuerdos alcanzados en Madrid entre el Partido Popular y el PNV, que ha hecho precisamente que tuviéramos en esta casa más
dinero, que son 6,7 millones de euros, y por esa razón, el alcalde ya dijo que durante la revisión de estas ordenanzas fiscales, bueno, pues tendrían un reflejo, porque claro, pues el ayuntamiento no necesita o ha podido rescatar ese dinero que lo tenía contenido. Bueno, pues es bueno. Nosotros creemos que llegar a acuerdos es bueno, porque nosotros estamos en política para llegar a acuerdos, y si esos acuerdos además redundan en los donostiarras, es decir, que hacen que los impuestos no suban de manera desorbitada, pues estamos encantados. Nosotros estamos encantados. Ahora bien, en este ayuntamiento, aunque luego iremos desgranando cada uno de los impuestos y cada una de las tasas, bueno, pues hay 5 impuestos municipales. Y sí que es verdad que uno de ellos, el de vehículos, bueno, pues el equipo de gobierno ha hecho una propuesta de incrementarlo el IPC, que es verdad, que es el dato real que tenemos y objetivo que tenemos para que se suele utilizar de base, pues para hacer esa propuesta. Nosotros no lo vemos y ya lo hemos dicho, por activa y por pasiva, creemos que no tiene o no viene a cuento que haya que incrementar el impuesto de vehículos, aunque bueno, luego discutiremos, ya entraremos en profundidad. Ahí sí que veíamos que la posibilidad que se incorporó el año pasado de bonificar a las familias numerosas, porque claro, parece, las familias numerosas tienen coches grandes, pues porque son todos multimillonarios, pues no. Las familias numerosas pues tienen coches más grandes, porque si no las familias no caben en los coches, y sí, además solo con 3 sillas, sillita y demás, pues en un Twingo 5 no caben, con las medidas de seguridad que hay que llevar dentro del vehículo. Y nosotros el año pasado lo incorporó el equipo de gobierno, además se incrementaron las bonificaciones, se especificó las familias numerosas de general y las especiales, se les aplica una bonificación desde el año 2017, y para este 18 consideramos que, bueno, que visto un poco el resultado de la gente que se ha visto beneficiada de esta bonificación, pues bueno, pues que se podía incrementar un pelín más. Hemos transaccionado, bueno, hemos acordado con el Gobierno, y así será a partir del año 18, y el día que expusimos a los ciudadanos, que también vinieron un montón, unos 6, a ver lo interesante, nuestro interesante debate, bueno, pues también nos echaban un poco en cara, ¿no? Pues que ellos luego no se enteraban de las cosas que pasaban, pero no será porque nosotros no hablamos del tema una y otra vez, porque esta ya es la segunda. Y así estaremos hasta diciembre, ¿no? Por los tiempos y por lo que hay, los plazos que hay. Y bueno, pues igual ahí sí que yo le pediría al delegado de Hacienda que fuéramos capaces en la página web o algo así, pues que la gente pudiera ver que efectivamente, bueno, pues existe una bonificación. Ahora bien, es rogada, pero que bueno, que existe, y que existe esa posibilidad, y luego ya pues los ciudadanos lo solicitarán, y el delegado de Hacienda pues hará la resolución correspondiente de si le corresponde o no la bonificación. Eso en cuanto a los impuestos. También este año, que luego hablaremos, veíamos un poco la oportunidad de oro en darle la vuelta al impuesto de litio, ¿no? Que siempre andamos que tenemos diferentes tipos de gravamen, y nosotros pues hemos hecho un trabajo que creíamos que el equipo de gobierno, no sé, se lo hemos puesto en bandeja. Seguramente el año que viene yo le invito al delegado de Hacienda a que lo pongamos bien con un único tipo de gravamen, y además la norma foral permite que existan, en los 6 casos que especifica, pues bonificaciones de hasta el 95%, con lo cual, y es verdad que sería rogado, pero también el de impuesto de vehículos es rogado, y cuando con las plusvalías, si te tienen que aplicar o no algún tipo de bonificación, también suele ser rogado. Entonces, bueno, decía el delegado que eso puede incrementar el trabajo de la parte técnica, etcétera. Pero bueno, pues igual, no sé, pues informando. Bueno, hay mecanismos a día de hoy para poder entre nosotros ponernos de acuerdo para tener un impuesto pues con todas las bendiciones del secretario, que cada año pues nos mete, si modificamos un tipo de gravamen es ilegal, pero si lo ponemos como dicen los servicios jurídicos, pues tampoco, entonces no sabemos qué vamos a hacer. Y sinceramente creíamos que nuestra propuesta era bastante sensata, y nosotros, ya que la norma permite ir hasta el 5%, y ahora mismo además el tipo general está en el 5%, proponíamos un 4%, que tampoco lo hemos hecho aleatorio, o sea, hemos hecho una media del tipo de
peticiones que hay y dónde se encuadra cada una de ellas. Y de ahí sale un 4% que, según los informes que tenemos, pues tendríamos 300.000 euros menos de ingreso, y estamos hablando de un impuesto que recauda 4,5 millones de euros, más o menos, para que la gente se haga la idea, ¿no? Y en cuanto a las tasas, y se me va a acabar el tiempo y no iba a hablar mucho, bueno, nosotros no vemos ese incremento de la basura. Es verdad que tenemos un buen servicio, que ese servicio hay que pagarlo, pero ya al comienzo de esta legislatura llegamos todos también a un acuerdo para estudiar qué está pasando. Una mala gestión anterior, obviamente, nos ha abocado a que… Pero no puede ser seguir subiendo, porque cuando en el año 2015 se revisan las ordenanzas para el 16, el incremento es del 5%. En el año 2016, cuando se revisan para el 2017, el incremento es del 8%. Y para el año que viene, que es lo que estamos debatiendo de aquí, estamos otra vez con un 5%. Algo no estamos haciendo bien, obviamente. Algo no estamos haciendo bien. Y consideramos que existe una comisión técnica que, no sé, que ahí, pues no sé si nosotros solos o con los de la Diputación, bueno, pues no lo sé, pero que a eso le tenemos que ir dando una vuelta, porque es que al final es verdad que recibimos un servicio muy bueno, pero el recibo medio pues está ya, aunque nos lo dan fraccionadito para que el susto sea menor, pero estamos en 400 euros. Y claro, 400 euros, ¿vale? Pero como nos mandan 4 recibos, pues siempre el susto, el golpe, lo placamos un poco, ¿no? Con el agua lo mismo, y bueno, nosotros también, el equipo de gobierno ha tocado el asunto de las terrazas. Creemos que, bueno, nosotros hicimos una enmienda luego hablaremos de ello, pues creemos que esos incrementos pues tampoco, y es verdad por la equiparación, bueno, por la técnica que tenemos aquí interna nuestra, que nadie nos va a entender, pero creemos que, no sé, se podía haber hecho un incremento, pero algo más ajustado a lo que estamos hablando, a ese dato objetivo que es del 1,5%. Y luego, como tendremos ocasión de ir desgranando cada una de las tasas y los impuestos, pues seguiremos. Gracias. Bai, eskerrik asko, Bilduren txanda. Bai, egunon. Bildu taldeak guztira 8 zuzenketa eta arau proposamen aurkeztu ditu gobernuaren proiektura. 3 helburuekin. Lehenengoa, kalitatezko zerbitzu publikoak mantendu eta hobetu. Bigarrena, gehiago daukanak gehiago ordain dezala eta alde neurrian progresibitatea handitu, eta hirugarrena, familiei zerga eta tasen karga arindu. Horrez gain ere, kontutan hartu dugu, udalaren egoera ekonomiko bikaina, kontutan hartu behar dugu 2017an udalaren aurrekontua osotasunean hartuta 416 milioi eurokoa dela, eta adibidez 2014an 350 milioikoa zala. Ia 70 milioi gehiago ditula Donostiko udalak, eta orduan horregatik esaten dugu egoera ekonomiko bikaina. Hori ere, eta hortan zerikusia du, noski, foru funtsa adibidez 2011an 97.000 euro zian, eta 2011an 2017an 127 milioi, ia ez 30 milioi euro gehiago. Orduan, hori kontutan hartu behar dugu. Baita ere, kontutan hartu behar dugu, KPI-ren bilakaera erkidegoan, 1,5%koa izan dela, eta familien egoera ekonomikoa baldintzatua dudari gabe, egunero irakurtzen dugun bezala, prekarizazioa dela eta baita ere, soldatan egoera ezagatik. Hau dena kontutan hartuta, lehen ezandako 3 helburuei eutsiz, ikusten dugu gobernuarekin ikuspegi delberdin bat daukagula. Hau da, zer ikusten dugu? Alde batetik zergak edo tasak. Beste aldetik familiak ordaintzen dutena edota jarduerak. Udal gobernuak diru bilketa handitu nahi du familiei kobratzen zaizkien tasen bitartez. Uraren 2% igoko da gaurko udalbatzan, gobernuak horrela bozkatuko baitu. Horrek ekartzen du estolderia saneamenduaren igoera, azkenean elkarrekin baiti joaz,
el saneamiento es el 126,90% de la factura del agua, por lo tanto, si sube el agua, sube el saneamiento, y las basuras zaborrak 5% iloko dira. Eta gu elgatol bat eredu honekin, famili bakoitzaren errenta ez dalako kontutan hartzen, esto es, el agua, el saneamiento, la basura se pagan sin tener en cuenta, porque son así las tasas, ni los recursos familiares ni la zona donde se vive. Es decir, todo el mundo paga lo mismo por su consumo. Y nosotros ante esto creemos que es más justo en una situación donde todos los días también vemos que hay un crecimiento económico, pero que es más dudoso de que llegue a las familias, que es más justo en la situación actual subir el recargo de vivienda vacía, por ejemplo, del 25 al 50%, el IAE subirlo en lo que es el IPC, un 1,5%. Recuerdo que el IAE lo pagan las empresas que facturan más de 1 millón de euros e incluso, como luego explicará el delegado, si hay que subir el agua por una inversión importante que se va a hacer en los contadores, que sea subiendo las actividades, pero que no se toque lo que pagan las familias. En vehículos estamos de acuerdo con la subida global del 1,5%, pero sí creemos que esta subida debe ser progresiva. Saco ahora el tema de vehículos, que la verdad es que lo iba a tratar luego, pero simplemente el oír por parte del Gobierno que este grupo tiene una actitud obstaculizadora respecto al Gobierno municipal, cuando los que ahora son Gobierno en vehículos en el año 2015 aprobaron una rebaja de un 4%, resulta, no sé si es de chiste o de broma. Los que hoy proponen todos los años subidas en vehículos, en el año 2015, que se aprueba en el 2014, aprobaron una reducción del 4% en vehículos. Eso no era obstaculizadora, eso era ver futuro, porque luego se sube todos los años. Volviendo al agua, aquí ha ocurrido, el Gobierno municipal hace una propuesta de una subida de un 3% global, tanto a actividades como a las familias, y aquí nuestra enmienda, lo que decía, que ahora está incorporada, aunque luego no va a salir, lo que decía era, entendemos que el padrón, es decir, el total que se cobra del agua, pueda subir un 2%, pero ese 2% tiene que caer en las actividades y bajo ningún concepto nosotros vamos a aprobar que se suba el agua a las familias. Finalmente, lo que va a pasar con el agua es que mantiene la subida del 3% total el Gobierno, pero sí ha reducido lo que era su subida inicial a las familias de un 3%, la ha reducido a un 2%. Por lo tanto, bueno, una pequeña victoria, por decirlo de alguna manera. Luego, en basuras se dice que se sube un 5% el déficit de las basuras, indudablemente es el que es, pero me adelanto porque ya y como luego no tengo réplica, porque como en comisión algún grupo sobre todo, menos al grupo que lleva Hacienda, pero a algún otro grupo le gusta decir cómo ha sido la gestión de las basuras y eso nos hace subir un 5%, en el 16 un 5, en el 17 un 8, en el 18 un 5, repito, como todos los años, que en el 2001 ese grupo subió un 25,50% la tasa de basuras, en el 2004 un 7, en el 2007 ahí hubo un trienio negro, en el 2007 un 20,50, en el 2008 un 28,70, en el 2009 un 19,40. Digo, porque luego se mezclan cosas y que para que se vea cómo la tasa de las basuras también, cuando gobierna el Gobierno socialista o está cerca del Gobierno socialista, la verdad es que sube como la espuma. Luego, si hablamos también del IAE, guk proposatzen dugun igoera, 1,5% izan da, hor udalak lortuko lituzke 125.000 euro, eta uste diru garrantzitsu badala, azkenean ere proposatzen degulako ura eta zaborra ez igotzea.
Eta pentsatzen dugu ere, tasak eta zergak diru bilketatik haratago politikak sustatzeko ere balio dezaketela, eta hor gobernuak ez du pausurik ematen. Adibidez, ondasun igi ezinen gaineko zergan, hau da, IBIan, guk rekargoa handitzea proposatzen dugu, 125-etik 150-rea. El bakarrik, nahiz eta garrantzitsu esan diru bilketa 228.000 euro gehiago izango bailira, baino bai pentsatzen dugulako etxebizitza hutsak merkatura ateratzea eta helburu hori izatea garrantzitsua dala. Gero, mugikortasun politikak ere aurrera eramateko aukera badaude, hor proposamen egiten dugu. Izioarekin ere pentsatzen dugu auzo merkataritza bultzatzeko ere aukera badaola, eta hor ere proposamena egiten dugu. Bertako produktuak sustatzeko merkatuen eta horien merkatuak bultzatzea ere, eta hori gobernuaren laguntzarekin ere aurrera aterako da, pentsatzet importantea dela bertako produktu horiek sustatzea, eta terrazetan beste emendakin badaukagu, eta gero hortaz itzengo dugu demorata. Bai, eskerrik asko, minutu bat pasada, utzi egin dut, zeren ditekena da itxierako minutua ez izatea, eta horregaitik utzi diot taldeari minutu bat gehiago. Talde sozialista dauka hitza. Sí. Seguimos con la ronda por grupos de 8 minutos cada una dentro de la Comisión de Hacienda. Las propuestas que el Gobierno ha traído sobre impuestos y sobre tasas son las más bajas de los últimos 6 años. Son las propuestas o bien de congelación o de subidas muy puntuales, en su global las más bajas de los últimos 6 años. En realidad, la presión fiscal lo que se propone es una subida del 0,7%, cuando hoy ha salido publicado el IPC a nivel de todo el Estado, es del 1,8%. Es decir, se propone una adecuación de impuestos y de tasas inferior a la media de lo que el IPC ha sido en el año hasta ahora. Por lo tanto, podríamos decir que la propuesta que trae el Gobierno es sensata, prudente, incluso algún grupo de la oposición ha dicho contenida, y es verdad. Y yo diría que pensada y equilibrada. ¿Por qué? Porque hay una mejoría económica, es verdad, que hay que reconocerlo. En la ciudad de San Sebastián las cosas económicamente, por suerte, van mejor. Y van mejor en San Sebastián que en otros lugares, incluso próximos. ¿Queda mucho por hacer? Por supuesto, pero vamos en la buena dirección. Y vamos en la buena dirección porque también ayudamos, fomentamos, desarrollamos que las empresas, que los emprendedores, que las industrias puedan instalarse en nuestra ciudad y puedan continuar trabajando en nuestra ciudad. Porque a veces en los debates que se traen se intenta que el desarrollo económico parezca diferente al de las personas. Y una de las partes fundamentales para que las personas puedan soñar, puedan generar familia, puedan crecer en la ciudad, es que tengan empleo. Ese es el objetivo principal. Y gracias, probablemente, al trabajo de muchos, pero también del Gobierno de esta ciudad, en este momento hay cerca de 3.500 personas menos paradas que hace 4 años. Y eso es un dato significativo. Es por ello que, además, por los acuerdos políticos en unas instancias o en otras, las arcas municipales o los ingresos municipales se ven favorecidos, como también se ha señalado. Y que, por tanto, el esfuerzo para mantener la calidad de nuestros servicios y la prestación de nuestros servicios y atender al conjunto de la ciudadanía, pues pueden ser prudentes, sensatos, congelar en muchos casos o subidas menores en otros. Y ahí me voy a detener en algunos hechos como han hecho los portavoces anteriores. En los impuestos no hay subidas, salvo en el de vehículos. Y en los servicios solo hay subidas en los servicios que están ligados al consumo. Y yo en este pleno he escuchado a algunos concejales con más insistencia que otros, pero algunos de forma muy significativa, hablar de economía verde, hablar de lucha contra el cambio climático, hablar de la necesidad de compromiso y corresponsabilidad ciudadana y social en estas materias,
Y una de las formas de corresponsabilizarse son las tasas e impuestos, precisamente. Y aquel que más consume, aquel que más basura genera, aquel que más contamina, es quien debe abordar una parte más significativa del coste de los servicios. Y eso es lo que se está proponiendo. Y es curioso, tanto en las tasas de basura como en las de aguas, tanto los comercios, las industrias, las empresas más generadoras o más consumidoras de estas materias tienen las tasas más altas, digámoslo. Por lo tanto, también en eso estamos siendo coherentes con la Declaración de París, con las políticas internacionales y hay que, cuando se aplican en realidad, hay que defenderlas. Porque se ha hablado de las personas y las familias y a este Gobierno nos preocupan mucho. Al Grupo Socialista, evidentemente, pero al conjunto del Gobierno. Y yo también quiero decir que tanto en el IBI, como en basuras, como en agua y en saneamiento, hay familias perceptoras de RGI o de AES que están exentas si presentan las correspondientes condiciones en las que se encuentran y no pagan nada. Claro que hay una preocupación para que las que menos tienen no tengan que afrontar estos gastos. Y eso se hace. Y este ayuntamiento ha sido pionero. En el impuesto de vehículos, este ayuntamiento, la semana pasada escuchaba que Bilbao va a hacer exentos. Aquí los vehículos eléctricos están exentos desde hace años. Y los híbridos pagan la mitad. También hay una economía verde y, por tanto, la subida no es igual para todos ni todos pagan lo mismo. Digámoslo. Por lo tanto, yo entiendo que hoy la oposición tenía aquí un papel muy difícil, porque en ninguno de los ayuntamientos que ustedes gobiernan las subidas han sido tan prudentes. En ninguno. Desde Madrid, Barcelona, Zaragoza o Usurbil. Compruébenlo. Entonces es curioso que cuando en esta ciudad y en este ayuntamiento las propuestas son sensatas, son prudentes y son moderadas, ustedes tienen que estar en la oposición y decir que no les gustan por decirlo, en muchas ocasiones, sí. O ser incoherentes con los discursos que tienen de lucha contra el cambio climático, de que el que más consume es el que más debe abonar. Y termino. Hay otras bonificaciones también. Lo ha dicho la señora Albistu, en casi todas las tasas e impuestos, para las familias numerosas también. Con lo cual, sí que nos hemos preocupado de las personas, llevamos años preocupándonos de las personas y trabajando para las personas. Y para el señor Ruiz, las tasas e impuestos las aprueba el Pleno. El Partido Socialista nunca tuvo mayoría absoluta. Y usted ha votado muchas veces esas subidas y esas tasas. Sí, también, sí, porque ha sido miembro de los gobiernos con el Partido Socialista. Para empezar, el primer gobierno en el que entró usted, que estaba conmigo. Con lo cual, cuando decimos las cosas, seamos todos sensatos. Y sí, se lo voy a repetir, es una desgracia que tengamos que subir las tasas de basuras por la mala gestión de EH Bildu en la Diputación y en el Ayuntamiento de San Sebastián o en los ayuntamientos guipuzcoanos con el tema de los residuos y las basuras. Y cuanto antes reconozcan ustedes y hagan autocrítica de su mala gestión, probablemente mejor les irá. Nos han dejado un agujero impresentable, injustificable y que está en los tribunales. Y ya veremos dónde terminan los responsables. Porque aquí no solo prevarican o roban otros, aquí también ha habido mala gestión. Y ahora la estamos pagando todos. Claro que le encantaría a este Gobierno no tener que subir las tasas de basuras y demás, porque ya estuvieran pagados los tratamientos, las instalaciones de los tratamientos de residuos. Pero también diremos más cosas. La Unión Europea ya no deja coger la basura, quemarla y tirarla en un vertedero. Exige unos tratamientos que cuestan dinero, y cuestan mucho dinero. No es que aquí sube la tasa de la basura porque no se sabe para qué es. Y también lo digamos, el 40% lo ponemos del conjunto general de todos los ciudadanos, porque tiene déficit. Y eso sí que es injusto, porque ahí paga el que consume y el que no consume, el que deteriora y el que no deteriora el medio ambiente. Y terminaré. En un acuerdo en su momento con EH Bildu, que no llegó a aplicar, pero este Gobierno se ha aplicado, de PNV y Partido Socialista, aquellas familias que hacen bien el reciclaje y utilizan la basura orgánica tienen un descuento del 10%, que se les ha olvidado decir en todos los incrementos que han señalado. Con lo cual también se prima y se favorece a aquel que hace las cosas lo mejor posible. Somos de las pocas ciudades que lo tiene, de las pocas. Con lo cual, seamos prudentes en las cosas que decimos, hagamos las críticas que hay que hacer, pero vamos a acercarnos a la realidad de los hechos. Bai, talde jeltzaleak. Ez da talde jeltzalea hasten dalako, baina gu bagoaz, bale.
Bueno, eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, pues a mí siempre me gusta un poco contextualizar de qué estamos hablando. Estamos hablando de unas propuestas de modificaciones de... El grupo EH Bildu abandona el salón de plenos para juntarse a la concentración que antes han comenzado, al comienzo del pleno, en solidaridad a Cataluña. De matemáticas, de economía. Yo ya sé que a algunos pues, no les gusta esto de la matemática moderna, pero la matemática moderna es bastante persistente. O sea, es decir, se puede pensar en lo que se quiera, pero la matemática, cuando hay una media, es una media, y si es ponderada, es ponderada. Entonces, porque se suba el 5% en uno, no quiere decir que la presión fiscal suba el 5%. Eso lo voy a demostrar de manera clara. El año pasado ya hablamos de esto, volveremos a hablar todas las veces que haga falta. ¿En qué contexto económico nos movemos? Nosotros siempre hemos defendido y seguimos defendiendo como equipo de gobierno que la presión fiscal tiene que ir ligada, por una parte, al índice de precios al consumo, que es el que significa el coste de los servicios, y al PIB, que es el que, de alguna manera, el Producto Interior Bruto, el que refleja la riqueza que tienen los ciudadanos para soportar esta presión fiscal. Estos han sido muy importantes. A junio el IPC era el 1,5, agosto ya ha subido al 1,8. El PIB previsto para este año rondará el 3%, ya el interanual a marzo del primer trimestre ha sido el 2,9%, es decir, había una gran posibilidad de incrementar. ¿Por qué no hemos incrementado tanto? Pues efectivamente, lo anunciamos todas las veces que hemos hablado de esto, lo hemos anunciado y estamos orgullosos de ello. Primero, la buena gestión que efectivamente en este ayuntamiento se realiza, sin ningún género de dudas. También que los donostiarras pagan bien, pagan muy bien. Ya me gustaría que me diese algún ejemplo de algún otro de esos grandes ayuntamientos en la que consiguieron un 92% de pago en voluntaria. Usted me dice una cifra mayor y la vemos, y efectivamente, y entonces veremos si los donostiarras pagan bien o no. Claro que pagan bien. Y efectivamente también porque tuvimos un acuerdo, afortunadamente, con el tema del cupo y del concierto económico. Sí, no hagan así porque es lo que ha dicho la señora Martín. Sí, lo ha dicho, lo podríamos volver a oír. Hubo un acuerdo en el que efectivamente nos ha quitado una incógnita muy grande que teníamos, que era cuánto había que pagar al Estado en el tema del cupo y del concierto económico. Porque hemos de recordar que los fondos del Fondo Foral Municipal que recibimos de la Diputación y, por lo tanto, vía concierto, vía cupo, etcétera, es tanto como todo lo que estamos hablando ahora, más o menos 130 aproximadamente millones cada uno de ellos, aproximadamente. Es decir, estamos hablando de una cosa muy importante. Como en esa parte pues tenemos buenas noticias, pues hemos podido contener la presión fiscal. Y claro, efectivamente, aquí se nos achaca, pues de una manera, en fin, bastante poco acertada, de que lo que hacemos es contener solo para unos pocos, que pues, favorecemos a las actividades, pero no a las familias. Y claro, estas cosas, bueno, está bien decirla, esto de la demagogia ha sido que se ha utilizado siempre, pero claro, la demagogia no deja de ser una media verdad o una media mentira, porque claro, aquí lo que vale es la demostración de, efectivamente, cuánto se ha subido de manera global. Pues efectivamente el 0,72, menos del 1%. Prácticamente 900.000 euros más o menos en las tasas e impuestos más importantes. Si a esta cantidad, y para hacerlo de manera homogénea, quitásemos el IAE, el ICIO y el tema de las terrazas y mesas y sillas, ¿cuánto hemos subido? Es decir, a lo que la generalidad de los ciudadanos pagan, ¿cuánto hemos subido? ¿Muchísimo más? Pues no, señor, hemos subido el 0,74, es decir, 2 milésimas más. Si eso es, en fin, contener para unos pocos, pero no para la generalidad, eso se puede decir, porque decir es barato, es gratis, pero no se puede demostrar. Se puede demostrar justo lo contrario, que es lo que entiendo yo que acabo de hacer ahora mismo. Y claro, bueno, en este proceso pues hemos tenido pues como media docena de acuerdos con la oposición. Nos hubiese gustado alguno más, al final no fue posible, creíamos que era posible, pero al final no fue posible. Pero bueno, es lo que hemos intentado. Y yo también quiero poner ahora en valor, yo no voy a explicar los posicionamientos respecto a cada tasa o impuesto, eso lo haremos luego, porque si no, claro, me voy a repetir. Yo sí quiero poner en valor aquellas tasas e impuestos que no se suben, porque luego vamos a hablar y parece que todo sube. No, el Gobierno municipal propone no subir muchas cosas. ¿Cuáles propone no subir? El impuesto de bienes inmuebles se incrementa un 0%, el de actividades económicas otro 0%. ¿Qué vamos a decir del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, es decir, de la plusvalía? No solo no sube, sino baja en función de la sentencia que hemos tenido del Constitucional, que vamos obviamente a respetar. No sube el tema de los costes de poner un vado, poner un andamio cuando alguien tiene que hacer una obra. Tampoco sube todos los precios públicos por la prestación de servicios o realización de actividades municipales.
tampoco sube nada en lo que son el tema relacionados con los costes de las playas, la sanidad, tampoco las licencias de autotaxis, tampoco la tasa por actividades y apertura de establecimiento de locales, tampoco sube el 0% la tasa de otorgamiento de licencias urbanísticas, que nos permite hacer actuaciones urbanísticas y tener más viviendas al servicio de los ciudadanos. La tasa del otorgamiento de servicios urbanísticos tampoco sube la tasa de servicios de cementerios y, por último, tampoco proponemos subir y, por lo tanto, no subirá la grúa. Hay dos tasas que quiero comentar aquí, que será interés de la ciudadanía, para que comprendan esta especie de puzzle que siempre hacemos cuando hablamos de impuestos, tasas, economía, presupuestos, que han de saber que no se traen ahora, pero que se aprobarán. Una de ellas está relacionada con unas tasas por intervenciones de bomberos en los casos en los que hay actividad negligente por parte del que recibe ese servicio y que en vez de pagarlo él, lo pagamos entre todos y eso no nos parece justo. Creemos que si alguien actúa negligentemente, los servicios públicos tienen que auxiliarle, la tienen que auxiliar obviamente, pero él tiene que soportar ese coste porque si no lo soportamos todos. Y otra también muy importante, que se ha comentado aquí antes, aunque no se venía mucho a lo que estábamos tratando, pero es la de los pisos turísticos. Cuando haya una ordenanza de pisos turísticos, habrá una tasa que habrá que calcular en función de lo que se pretenda gravar y que, por lo tanto, se traerá en su momento aquí al Pleno. Hay otras cuestiones que no quería dejar pasar. Bueno, por parte del Partido Popular pues se nos sugiere o se nos anima a publicitar las bonificaciones. La verdad es que, bueno, las bonificaciones son muy complejas, desgraciadamente o afortunadamente, porque claro, las bonificaciones van a aspectos ya muy concretos, muy matizados. Bueno, intentaremos hacer, yo me comprometo a intentar hacer, aunque sea ahora en este momento en lo que la ciudadanía tiene una cierta conciencia de que se han aprobado nuevas tasas, nuevos precios públicos, nuevos impuestos municipales, pues intentar hacer una labor, aunque sea puntual, un poco evangelizadora, si se me permite, para que los ciudadanos pues puedan saber cuáles son sus derechos, ¿verdad? No solo cuando tienen que pagar más, sino cuando tienen que pagar menos. Bueno, el grupo de EH Bildu se me ha ido, pero bueno, sí le contestaré, aunque sea en ausencia, como cuando te juzgan en ausencia, pero obviamente no te quita la pena que te puedan poner, pues en este caso tampoco, se lo voy a decir, al menos para que conste, para que los ciudadanos que nos estén viendo puedan saber, en fin, lo que respondemos a estas propuestas. Se critica y dice que no, que el que tiene más no paga más. No, eso no es verdad, eso no es verdad. El que tiene más paga más. Hay aspectos progresivos en varios impuestos y tasas y, por lo tanto, pues eso es obvio que esto es la forma en la que los impuestos municipales y tasas municipales están concebidos. El tema de la que favorecemos a las actividades respecto a las familias, pues ya lo demostrado matemáticamente, es decir, no es verdad, favorecemos igual a las actividades que a las familias. Y por último, y bueno, con estos 15 segundos que me va a dar el alcalde de más, pues sí quería decir que efectivamente, como ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, Ernesto Gasco, el sentido también de ayudar a las familias es que a las familias en necesidad, bien porque sean numerosas, porque reciban RGI, porque sean de las que reciben AES, en muchos de los impuestos y tasas se les ayuda y, por lo tanto, a ellos los incrementos no les afectan. Gracias. Bai, eskerrik asko, beraz, denengo txanda orokorra hau amaitu dugu, eta orain egingo dugu eguneko gai zerrendan aldaketa bat, EH Bildu taldeak dituen gaiak defendatzeko aukera izan dezan, eta 14. puntura pasatuko gera. 14. puntua okerrez padimanago, eta bozeramaile batzordean da erabakita, zuzenean bosketara eramango dugu. Eta beraz, 14. puntua, kadeak mailaren arabera sailkatzen dituen ordenantza arautzaileari dagokionaren aldeko botuak. Aho batez onartzen da. Eta pasatuko ginateke 15. Hemen, bi zuzenketa ditugu, bat talde popularrak aurkeztutakoa eta bestea talde sozialistak eta talde jeltzaleak. Punto número 15. Tasas por la prestación de servicios para el suministro de agua. Urez hornitzeko zerbitzuak, eskaintzegatiko tasak. Tasa de suministro de agua, bai? Eta delegatua prest badin badago,
Hitza berari emango diot. Bai? Bai, bade. Uraren tasa da. Bai. Bueno, en este caso, el Gobierno municipal quiere poner en marcha un proceso de renovación de todos los contadores de la red de saneamiento, que son muy antiguos, desde luego muchos de ellos tienen más de 100 años. Y bueno, esto tiene un coste muy importante de alrededor entre 8 y 10 millones de euros, y esto pues hay que financiarlo. Lógicamente no se puede hacer de otra manera, porque si hubiese si se genera un déficit en esa tasa, pues se pagaría entre todos. Entonces, lo que se propone es un incremento que vamos a contextualizarlo. ¿Cuánto incremento? ¿Cuántos euros son de incremento? 300.000 euros de incremento. Tenemos que financiar 10 millones, 8 o 10 millones de euros. Por lo tanto, entendemos que el incremento, pues hombre, pues nos hubiese gustado no tenerlo que hacer, pero bueno, pues para financiar es el incremento del 3% de media. Bueno, a través de una iniciativa que hemos propuesto y que viene derivada pues, de algunas propuestas que nos hicieron los grupos de la oposición, este incremento medio del 3% se va a diversificar y va a ser del 2% para el agua doméstica, es decir, para que la generalidad de los ciudadanos paguen, y en este sentido de que no favorecemos a las actividades, sino a las familias, los otros resto de usos van a sufrir un incremento del 4,57%. Había diferentes enmiendas por parte de los grupos, bueno, que lógicamente no coinciden con nuestra propuesta. El grupo de EH Bildu pues, hacía otra propuesta de incremento, que como lo ha explicado antes el propio portavoz de Josu Ruiz, pero bueno, no llegaba al 3%. Creemos que un 3% es el mínimo que tenemos que aportar como ciudadanos a este incremento. Y sí quiero decir que si vemos cómo estamos, porque ahora se dice, no, es que estamos muy mal, pagamos mucho agua. Bueno, pues eso pues tampoco es cierto. Pues sí se paga mucho agua, pero se paga mucho agua en muchos sitios. Y si vemos el estudio que hizo Añarbe respecto a los municipios de la mancomunidad, pues no estamos por encima, estamos por debajo. Y con estos incrementos vamos a seguir por debajo de la media de los ayuntamientos de Añarbe. Bai, eskerrik asko. Jarraian zuzenketa daukan taldeari hitza emango diot, talde popularrari. Bai. Vale, eskerrik asko berriro. Bueno, nosotros hicimos una propuesta porque en un inicio este dictamen ahora lleva otra propuesta que ha corregido el equipo de gobierno y bueno, pues hablaba de ese incremento del 3% que nosotros pues no lo veíamos y como lo he explicado con anterioridad hacíamos una propuesta de un incremento del 1,5, es decir, del dato objetivo que es el IPC, porque esa subida del 3% viene brevemente explicado en este dictamen, bueno, pues que se va a corresponder por el cambio de contadores que se va a realizar a lo largo, bueno, hay un estudio que dice cuánto va a costar cambiar los contadores, estos contadores que ahora ya pues bueno, pues se van a modernizar de manera que puedas tener la lectura telemática. Bueno, todo esto tiene un coste, obviamente. Y nosotros pensamos que tampoco todos los contadores no se van a cambiar, lleva su proceso, pues hay que hacer una inversión, obviamente hay que hacerla, no faltaría más, pero no financiado vía tasa. La tasa grava el servicio que se da. Y esto es un complemento del servicio. Creemos que podría ser la inversión correspondiente y la tasa por otro lado. Por eso hicimos la propuesta del 1,5. Al final, como he dicho, el equipo de gobierno ha hecho esa modificación, el agua finalmente, bueno, pues ese 3 baja, lo digo, a la doméstica, que al final es a la gente a la que más le importa, porque luego es verdad que esto es muy importante para las empresas, saber su consumo real de agua, porque ahí es donde realmente está el dinero, porque es verdad que los recibos, a mí tampoco me consuela que en la Mancomunidad de Añarbe nos digan que estamos en la mitad. O sea, a mí con esas comparaciones que hacemos, pues en Teruel son tal, pues muy bien, pues en Teruel es Teruel, pero nosotros estamos hablando de San Sebastián, ¿no? Entonces, si podemos hacer las cosas medianamente bien y razonable, hay que hacer una inversión, pues hágase la inversión. En el capítulo de inversiones, y aquí, servicio, ¿cuánto nos cuesta? Tanto, y aun y todo, ya sé que tiene un déficit, bueno, pero vamos a ir viéndolo. Bai, talde sozialistak. Sí, eskerrik asko. Bueno, yo creo que es importante incidir
En el elemento también que comentaba Ernesto Gasco en la anterior exposición, el elemento, digo, de protección del medio ambiente. El consumo del agua es un consumo que tiene incidencia en el medio ambiente y gravar el consumo de agua no es contrario, y todo lo contrario, valga la redundancia, a la protección del medio ambiente. Hombre, no hablamos y no nos ponemos como referencia Teruel, pero sí hay que ver qué pasa en el entorno con el precio del agua. San Sebastián está por debajo, no solo por debajo de la media de los 10 municipios de Añarbe, por debajo de 6 de los municipios de Añarbe. Pero es que además Añarbe en el consumo medio, es decir, si hacemos la media entre el doméstico y el industrial. Pero es que además Añarbe, si tomamos el consumo doméstico, está por debajo de todas las entidades, de las 5 entidades que gestionan el agua en Euskadi. Y si tomamos la media, estaría solo por encima del consumo, del precio, perdón, de Vitoria. Entonces, sí hay que tener en cuenta, entiendo, que el entorno, y hay que dar un mensaje también a la ciudadanía de que las cosas cuestan. El agua es un bien escaso y hay que cuidarlo. Y creo que es un incremento absolutamente razonable y que está en línea con lo que sucede en nuestro entorno. Ya digo, no hay que irnos a Teruel, hay que mirar el entorno, porque también a veces nos tomamos como referencia el entorno para posicionarnos. Y digo, en ese posicionamiento, creo que todos los que le hemos escuchado al gerente de Aguas de Añarbe, Enrique Nay, durante tantos años, quejarse de lo barato que está el agua y de lo caro que es dar un buen servicio, como creo que San Sebastián da y que Añarbe da a los ciudadanos y ciudadanas de Donosti. Bai, eskerrik asko. Orain ez dakit irabazi taldeak txanda nahi duen, bai? Bai, eskerrik asko. Bueno, el Gobierno municipal ha aplicado incrementos de esta tasa en lo que es 2016 un 5%, 2017 un 3%, ahora nos propone un 2%. Bueno, el argumento es que va a tener que sustituir los contadores que tienen más de 17 años, lo cual es positivo. Además que hay muchos contadores que a día de hoy todavía son comunitarios. Otro argumento es que hay un déficit en el coste de servicio y lo que la tasa recauda y que la normativa específica de la tasa debe cubrir el coste mismo. No obstante, el Gobierno no está teniendo en cuenta el incremento estimado que viene en sus informes de un 6% en la recaudación que se va a conseguir cuando se complete la sustitución de estos contadores. Por lo tanto, pensamos que se podía haber utilizado esta situación para contener por lo menos esta subida y no subir tanto, ya que, como he dicho antes, el Gobierno va a recaudar más con esta tasa solo por el cambio de contadores y porque va a tener unas mejores y más adecuadas lecturas. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. Jarraian hizteko txanda delegatua dauka, bai. Sí, efectivamente, sí hemos tenido en cuenta este incremento. Por eso solo se sube 300.000 euros, porque hay que financiar, he dicho antes, entre 8 y 10 millones de euros. Claro, no sé si usted es capaz de financiar 8 o 10 millones de euros pues, de esta manera. Claro que hemos tenido en cuenta eso que dice usted, y es uno de los factores que hemos tenido y que hemos restado para hacer el menor de los incrementos necesarios. Y como tengo un minutillo, pues sí quería dar, porque antes no me ha dado tiempo a dar las cifras para que se sepa en dónde nos situamos. Y efectivamente, claro, ya sé que no nos importa lo que se pague en Teruel, pero esto no está hablando de Teruel, estoy hablando de Urnieta, de Pasaia, etcétera. Pagamos, según el estudio del 17, en consumos domésticos de media aritmética un 7 puntos menos y de media ponderada, es decir, si tiene en cuenta los volúmenes que cada ayuntamiento consume, un 3%, 3 puntos menos. En lo que son consumos industriales, pues pagamos o pagan nuestros ciudadanos lo que es una media aritmética 27 puntos menos, por eso hemos subido más que a los ciudadanos, a los domésticos, digamos así, y en la media ponderada un 22%. Por lo tanto, me reitero en lo necesario y en lo moderada de este incremento. Bai, eskerrik asko. Botaziora pasatuko gera jarraian eta denengo bozkatuko dugu talde popularraren zuzenketa. Talde popularraren zuzenketaren aldeko botuak. Kontrakoak ez da onartzen. Eta orain Eusko Alderdi Jeltzalea eta talde sozialistaren zuzenketa, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak ez da onartzen. Eta orain tasa bera.
onartzen da barkatu. Tasa bera, aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Bueno, puntu hau eginda, eta delegatuaren baimenarekin, EH Bildu taldea berriz dagoenez, bueltatuko gera hasierara, 12. hain zuzen ere, eraikin instalazio eta danen gaineko zerga aztertzera, eta hor, dauzkagu desente iniziatiba gai honen inguruan, dago gobernuaren beraren proposamena, baino gero daude 23. puntua, 27. puntua, 28. eta 33. baita gai berdinari buruzkoak, eta taldeek aurkeztutako proposamenak direnak. Konplexu xamarra denez, hemen ordenak eta zeintzuk diran esartzeak, editu ginen 5 minutuko interbentzio bat eukiko gendu da denengo buelta batean, txikitik handira egingo dugu, errestearren, eta gero izteko txanda bat ere bai talde guztientzat minutu batez orden berdinean. Da beraz, denengo 5 minutuko txanda hori irabazi taldeak izango du. Bai, eskerrik asko. Bueno, al impuesto sobre construcciones, en concreto habíamos presentado 2 enmiendas y una proposición normativa. Volvemos al comienzo de la lista. Punto número 12, impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras. Eraikin instalazio eta lanen gaineko zerga. En sentido desfavorable, pero sí consideramos que en un futuro habrá que intentar buscar la forma en la cual se pueda dar una redacción más acorde al trato que creemos que se merecen los beneficiarios. La otra enmienda, proponemos eliminar de la ordenanza una bonificación relativa a la instalación de medidas de ahorro energético a piscinas. La razón es que consideramos que una piscina comunitaria o individual no es un bien, evidentemente, de primera necesidad y que si hay personas que deciden tener perfectamente una piscina, pues se supone que deberían tener un poder adquisitivo suficiente como para poder costearse mejoras en las mismas. Por otro lado, en la proposición normativa proponemos que las normas derivadas de las ITES tengan una bonificación en proporción al grado de intervención necesario que establezca la misma. Somos conscientes también de que ha habido notas de secretaría, pero bueno, en años venideros intentaremos mejorar la redacción para que pueda aprobarse. Eskerrik asko. Eskerrik asko, talde popularraren txanda. Vale, eskerrik asko. Bueno, antes ya adelantaba nosotros con respecto a este impuesto de obras, propusimos, como todos los años estamos debatiendo lo mismo, que uno quiere introducir una reducción si, por ejemplo, va a hacer una obra en un portal y va a poner una rampa para personas con discapacidad, que por cierto ahora hay bonificación, no solo el gravamen es menor, sino que se ha incorporado una bonificación. Venía la nota de secretaría, nos decía que la idea era muy buena, pero que no se puede porque está tal. Bueno, hemos llegado a un punto en el que tenemos un anexo con 14 tipos de gravamen diferente y que todo el mundo se ve que hay una cierta inquietud con respecto a todo esto. O sea, porque, por ejemplo, la proposición que hace H. Bildu, que luego la explicará, pero nosotros la hacíamos parecida el año pasado. O sea, que todo el mundo es consciente de que a la hora de hacer una obra y dependiendo qué obras sean, obviamente pues hay que favorecer y hay que ayudar a fomentar y que se hagan ese tipo de obras porque son necesarias, ¿no? Muchas veces tienen que ver con la accesibilidad, tienen que ver con obras casas que hay que incorporar un ascensor porque no lo tiene, etcétera, ¿no? Y todos tenemos esa sensibilidad, pero da la casualidad que si nos ponemos al sube y baja no se puede. Ponemos un único gravamen, que ya le digo al delegado, con la media más o menos, porque yo pedí cuántas solicitudes hubo el año 2016, para saber de qué tipo más o menos son las solicitudes que tenemos en las que grabamos este impuesto. O sea, que no hicimos, venga, vamos a poner un 4. No, pues tanto por ciento, tal. Y es verdad que al final, y usted decía además en la Comisión de Hacienda, que con esta propuesta íbamos a hacer que los que ahora tienen un 2,5%, por ejemplo, la rehabilitación de fachadas, pues tuvieran un 4%, usted lo decía. Pero nosotros, ya sabe usted también,
Este impuesto, lo he dicho antes, recauda, depende, porque esto depende del número de obras que se haga, obviamente, pero estamos hablando de 4,5 millones de euros. 4,5 millones de euros. Que por un lado bonificamos en la rehabilitación de fachadas con el impuesto, es decir, en el impuesto donde tendríamos que gravar les aplicamos un 2,5%, luego además tenemos una ordenanza de ayudas a la rehabilitación que ahora mismo tiene un agujero de 10 millones de euros que por otro lado este ayuntamiento subvenciona. Entonces dices, esto que tenemos un problema, ¿no? Porque hemos reconocido todos que con eso tenemos un problema y a esa ordenanza hay que darle una vuelta, con lo cual nos estamos contradiciendo nosotros mismos. Pues sin embargo, grávele al 4% y luego ya se verá cuando se modifique esa norma, o sea, esa ordenanza, porque nosotros mismos nos estamos haciendo el agujero, le bonifico y luego de repente, zacatá, le doy por el otro lado, bueno, no le puedo dar porque tenemos todos los expedientes desde hace 2 años ahí paradito, porque es un dineral, Pues vamos, si tenemos este impuesto, pues grabemos las obras y luego ya veremos qué tipo de obras este ayuntamiento decide subvencionar. Y además, no solo eso, sino que la norma foral tiene una serie de bonificaciones, que nosotros también las incorporamos en nuestra proposición y las incluimos todas, absolutamente todas, con una bonificación al máximo del que permite la norma foral, donde se incluyen un montón de... Hay 6 epígrafes que tampoco voy a aburrir aquí al personal, es decir, que no solo es el 4% y venga, café para todos, no, hombre, y apliquemos sus bonificaciones. Podría ser discutible, que igual ahí usted me puede decir, claro, bueno, pues es que igual todas al 95% no. Bueno, pues veamos de qué tipo suelen ser las obras, pero vamos a darle una vuelta y podemos hacerlo bien. Pues no hay ningún problema. Y yo, si lo hacen ustedes, pues encantados. Nosotros hemos empezado, pero yo no soy gobierno, obviamente, pero que es una cuestión, si no es para nosotros, es para los ciudadanos. Es para los ciudadanos y yo creo que mejoraríamos bastante. Y luego ahí, además, este año se incorpora una bonificación, precisamente de esas 6 que hemos hablado, para, como ha mencionado Amaya, que habla de discapacitados, ¿no? Y bueno, pues ahí estábamos todos de acuerdo, pues que personas con movilidad reducida, etcétera. Y nosotros hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno, porque ustedes aplicaban una bonificación, esto se podría bonificar hasta el 95%. Ustedes ponían un 50% y nosotros les pedíamos más. Y al final hemos transaccionado y nos hemos quedado en el 75%. Bueno, pues en esto consiste, pues igual hay cosas que el equipo de Gobierno pues tiene muchas cosas encima de la mesa y no repara en ellas, pues para eso se hacen las enmiendas y las proposiciones, que no dejan de ser propuestas en positivo para todos. Gracias. Bai, eskerrik asko, Bildu taldearen txanda. Bai, berriz ere. Bueno, lo explicaba también la representante del Partido Popular, el problema que tenemos con este impuesto, con el ICIO, en el sentido de que si se quiere hacer alguna modificación, enseguida hay una advertencia de ilegalidad por parte de Secretaría Jurídica porque entiende que el tipo debe ser único. Pero a día de hoy hay diferentes tipos y nosotros lo que hemos jugado es con lo que hay a día de hoy, con la advertencia de Secretaría, pero que creemos que si no es imposible hacer ningún tipo de modificación en el ICIO. Y quiero recordar que en el año 2014 se hubo modificaciones de tipo para ayudar para que el tipo fuese menor para los locales que pudieran o que quisieran hacer obras de mejora en el sentido de la capitalidad cultural de 2016. Entonces, nosotros, por ese mismo camino, lo que proponemos es que en las obras menores, que tienen ahora un tipo del 3,75, lo rebajáramos a un 2,50 en los locales, construcciones, instalaciones locales menores no superiores a 150 metros cuadrados, en el sentido de que se puedan hacer obras y mejoras en comercios o negocios ya instalados o que este tipo menor pueda ayudar o incentivar a que haya más comercios o más negocios en muchísimos locales que hay en la ciudad vacíos. Además, este tipo,
que en ese caso lo poníamos al 2,50 abierto a toda la ciudad, lo ponemos al 2% cuando hablamos de zonas como Bidebieta, Altza, Enchaurrondo, Eguía, Loyola, Martutene y Amara, donde hay muchísimos locales vacíos, donde decía anteriormente también que creemos que sí le falta en ese sentido al gobierno municipal un cierto empuje en el sentido de que pueden ser políticas para mejorar en las situaciones que hay hoy en día respecto a los locales en diferentes barrios de la ciudad y, por lo tanto, proponemos esta proposición normativa. Respecto al ICIO, en todas las demás proposiciones que hay, tanto de Irabasa y el Partido Popular, o como la que se trató también en la Comisión de Hacienda y salió aprobada, decir que a la primera, con la bonificación del 75%, la apoyaremos como hicimos en la Comisión de Hacienda. Las enmiendas de Irabasí, a la primera votaremos que sí y a la segunda votaremos que no. A la número 27 y 28 el Partido Popular votaremos que no, porque ellos al final han cogido el camino diferente al nuestro. Nosotros vamos a modificación de tipos, ellos van a tipo único con diferentes bonificaciones o maneras de hacer. Y a la de Irabasí, la número 33, nos abstendremos. Pero sí le pediría al Gobierno, que en Comisión de Hacienda ya votó que no a la nuestra, pero que sí, para el futuro tenga en cuenta que aquí tiene también un margen de maniobra y de movimiento y de hacer políticas que van más allá de lo que es la pura recaudación. Bai, eskerrik asko, talde sozialistak ez du txandarik erabiliko, talde jeltzaleak. Bien, pues ahora hablamos efectivamente del ICIO. En el ICIO hay dos propuestas que hacemos desde el equipo de gobierno. La primera de ellas va relacionada con la posibilidad de bonificar las obras que los discapacitados hagan dentro de sus casas. Hasta ahora estaba bonificada a hacer cosas en los portales, etcétera, pero no estaba, aunque era posible, pero no estaba prevista en nuestras ordenanzas la posibilidad de ser bonificados, como digo, cuando se realizan obras dentro de casa, pues para lo que es ampliar las puertas, para, en fin, el tema de los baños adaptados, etcétera, etcétera. Nosotros efectivamente inicialmente propusimos un 50% de bonificación. Y bueno, mediante un pacto con el Partido Popular, que lo ha dicho la propia portavoz, abogaba por el 90%, que era el máximo, lo hemos acordado el 75%, que es como va el dictamen y como se votará, por lo tanto, a favor o en contra, nosotros lógicamente a favor. Y una segunda cuestión relacionada con una mejora técnica cuando se explica que se bonifica cuando se cambian los temas de las electricidades para meter aprovechamientos que vengan con energía solar. Y bueno, es una pequeña cuestión técnica. Y al hilo de esto, pues Irabasí tiene una propuesta en la que se propone no bonificar la sustitución de sistemas de climatización en las piscinas por otros sistemas de aprovechamiento con energía solar. Bueno, aquí ¿de qué estamos hablando? ¿Qué queremos? ¿Que la energía sea energía renovable, energía limpia, sea para una piscina o sea para lo que sea? ¿O es mejor que siga siendo energía no solar? Nosotros creemos que también, cuando se calienta el agua de la piscina, es mejor que sea hecho con energía solar que no con otro tipo de energía que es mucho más dañina para el medio ambiente. Por eso votaremos que no. Hay otras propuestas de dos o tres, dos de Irabasí y una de Bildu, que cuentan con los reparos de la Secretaría y, por tanto, estas no voy a pasar ni a comentarlas porque votaremos también en contra, pero efectivamente el tema, digamos, más estrella por la novedad que supone, pues es la propuesta que el Partido Popular hace. Tengo que apuntar aquí, que vamos, estaba apuntando yo según la portavoz hablaba respecto a esta contradicción que existe en el tema de fachadas. Si lo hubiesen preguntado a este delegado, que no le preguntaron porque no estaba por aquí, pues a lo mejor no hubiese estado, pero bueno, la situación es la que es. Intentaremos en cualquier caso, no sería malo modificarla. Pero bueno, yendo al fondo de la cuestión, efectivamente aquí nos movemos entre el corsé o la situación que la norma foral nos permite respecto a qué tipos de bonificaciones y con qué límites, etcétera. Nos movemos y la situación de facto, el status quo que tenemos, que es un status quo, bueno, pues de aquella manera, en ese sentido, con la comisión y también cuando estuvimos hablando, intentando negociar, pues ya reconocí pues la buena voluntad de la propuesta, es decir, que efectivamente es una buena propuesta, pero claro, hay un dicho que se dice que es peor el remedio que la enfermedad, porque claro,
vamos a estar de una situación que efectivamente pues, no es la mejor de las posibles, pues porque bueno, es una situación de facto, en fin, consentida durante muchos años, o sea, tampoco es una cosa nueva, es decir, una situación de facto larga y antigua, que bueno, difícilmente creo que la podríamos modificar teniendo los mismos resultados. ¿Por qué? Porque efectivamente el tema de que una bonificación sea rogada o no es importante, no solamente, y lo recalco, porque de más trabajo, que eso es una cuestión, sino porque además el que no la solicita no se le da. Ahora, sin embargo, sí, porque es una cuestión que se evalúa y se da, se entiende que se cumplen las condiciones y se da. Si es una bonificación hay que solicitarla y por lo tanto esto posibilitaría que algunos que tienen derecho a esta bonificación pues no la recibieran y por lo tanto no nos parece, digamos, que la buena intención pues lleve a un buen resultado. Y además, efectivamente, también yo lo comenté en la comisión, claro, ¿cuál sería la situación si ahora votásemos a favor? Pues que habría diferentes tipos de liquidaciones, concretamente los de la enseñanza, los sanitarios, los de residencia de ancianos, estos son bastante limitados, es decir, habrá pocos casos, importantes en todo caso, pero pocos, pero hay otros que hay muchos casos, que son las de obras menores de rehabilitación, de limpieza y embellecimiento de fachadas, el tema de los tejados y las terrazas, las obras menores de instalación de ascensores. Estos pasarían de pagar el 2,5 a el 5 si fuese el original o al 4 según la propuesta del Partido Popular. Esa sería la reflexión que el lunes mismo tendríamos. Y también las obras menores que tienen una bonificación actualmente y pagan el 3,75, pues pasarían a pagar o el 5 o el 4%. Como digo, entendemos y entendiendo, y vuelvo a reiterar, las bondades de la propuesta, pues creemos que el resultado pues, es un resultado por una parte no deseado, pero por otra parte que se obtiene y que no es bueno. Y por lo tanto, votaremos en contra. Bai, eskerrik asko. Orain beste buelta oso bat egingo dugu, minutu bateko iraupenarekin. Irabazi taldeak ez du erabiliko, talde popularrak bai. Bueno, yo entiendo que el concejal delegado tiene que hacer la defensa de su propuesta, obviamente. Comenzamos una ronda de 1 minuto por cada partido. Pues ahora dejaría de estar bonificado el 2,5 y pasaría al 4. Ya, pero que hay bonificaciones, O sea, de las bonificaciones también hay que hablar. Sí, hay que hablar de las bonificaciones y estamos hablando de un impuesto, bueno, pues, y que nos venga a decir que no lo tenemos bien. Bueno, pues no sé. De todas formas, es verdad que es un impuesto complejo y que todos los años nos pasa lo mismo. Es más, aquí hubo una comisión para estudiar cómo diablos había que poner este impuesto en condiciones. Y la gente que vino por aquí, arquitectos, ingenieros, bueno, que son estos que tienen que firmar los proyectos y que los presentan aquí en urbanismo y etcétera, pues decían que bueno, que una manera de arreglarlo y un tipo normalito que consideraban ellos era el 4%. Eso es lo que dicen los ciudadanos que saben de esto y luego nosotros que nos dedicamos a decir que nos dedicamos a los ciudadanos, luego nosotros hacemos lo que nos da la gana. Gracias. Bai, eskerrik asko. EH Bildu taldeak ez, talde sozialistak ez, taldeak bai. Sino por concretar, nosotros no podríamos poner cualquier bonificación que quisiéramos poner, a pesar de que nos pareciese muy razonable. Solamente podríamos poner aquellas que la norma foral nos autoriza y en la cuantía máxima que nos autoriza. Y por lo tanto, el efecto, aun no siendo deseado, en muchos casos, no sé si en todos estos, pero en la mayoría de ellos iba a ser un efecto negativo. No por falta de voluntad, sino porque no tendríamos instrumentos de hacerlo de otra manera. Tendríamos que cambiar la norma foral. Eso sí, si cambiásemos la norma foral, efectivamente el planteamiento podría ser otro, pero nosotros, lógicamente, en esta corporación no tenemos esa capacidad. Bai, eskerrik asko, beraz, orain bozketara pasatuko gera. Eta denengo, 12. puntuari dagokionari ekingo diogu, irabazi taldeak aurkeztu duen zuzenketa bozkatuaz. Zuzenketaren aldeko botuak. Bi daude? Bi daude, bade. Denengo zuzenketaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta bigarren zuzenketaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. Orain, zerga bera bozkatuko dugu, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Urrengoa, eta ohar bat egingo dut, bozkatuko dugu 23.
baina idazkaritzatik esan bezala, 23. onartu ezkero, 27. ez dugu botatuko. Erabat kontraesanekoak diredako. 23. aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, ez da proposamena onartzen, da orduan bai, 27. bozkatzen dugu, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. Orain, 28. talde popularrarena, aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta azkenik 33. irabazi taldearena, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. Bueno, amaitu dugu bloke hau, eta orain urrengo blokea izango da 13. eta 29. osatzen dutenak, gai zuzen ere trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergari dagokiona, eta talde popularrak honi buruz aurkeztutako proposamenari dagokiona. Eta txandak antolatzerakoan den hitza delegatuari. Bueno, hau 3 minutuz, 3 minutuko denbora honek izango du, eta denengo delegatuari emango diotitza, eta gero talde popularrari. El siguiente punto de la Comisión de Hacienda es el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, que va unido junto al punto 29, una proposición normativa presentada por el Grupo PP sobre la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos y tracción mecánica. 13. puntua, trakzion mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga, 29. puntuarekin dijoa batera, arau proposamena trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga, arautzen duen zerga ordenantzari buruz, PP taldeak egina. Vehículo propio y bueno, que por otra parte también se entiende que la gente tenga su vehículo propio para otro tipo de necesidades, hemos de entender que el que tenga vehículo tiene que pagar, pues digamos, más que en otro tipo de actividades. Y por lo tanto, como digo, se propone incrementar el 1,5%. También, efectivamente, pues a lo largo de la discusión que hemos tenido, discusión o negociación, más que discusión, que hemos tenido con los grupos, pues el Partido Popular había propuesto incrementar la bonificación a las familias numerosas, que se metió el año pasado. El año pasado se metió la opción de que las familias numerosas viesen bonificadas cuando tienen que pagar su impuesto de vehículos para uno de sus coches. Y bueno, pues se ha acordado con el Partido Popular pues que pasar del 35% al 40% en el tema de familias numerosas de categoría general y del 50% al 60% en lo que son las familias de categoría especial. Como otro tipo de propuestas, hay una propuesta por parte del Grupo EH Bildu en el tema de modificar de manera diferente este incremento, con más incidencia en los elementos fiscales que tienen mayor potencia con respecto a los que tienen menor potencia. Nosotros entendemos que ya la horquilla que hay es muy grande, tanto en motos como en coches, es de más de 10 veces. Es una horquilla ya muy grande, es decir, no creemos que haya que volver a incrementar esta diferencia y, por lo tanto, a la propuesta de EH Bildu votaremos que no. Bai, jarraian talde popularraren txanda. Eskerrik asko. Bueno, nosotros con la propuesta que presentamos, que finalmente se ha incorporado al dictamen, pues ya lo ha explicado el delegado. El año pasado, incorporó la norma foral, permitió que los ayuntamientos que quisieran pudieran bonificar a las familias numerosas. El equipo de gobierno el año pasado hizo una propuesta de todos los vehículos, independientemente del tipo de familia, al 35%. Nosotros el año pasado lo desglosamos. Los de carácter general al 35% y los de carácter especial, o sea, las familias de carácter especial al 50%. Y este año, bueno, visto un poco cómo ha ido la bonificación, que está también erogada, y solo es para un vehículo, para que también la gente piensa, pues esto es, venga a bonificar coches. No, es uno. Y bueno, pues hemos llegado al acuerdo de bonificar a las familias de carácter general un 40% y las familias de carácter especial un 60%, igual que ocurre con el IBI.
Y antes hablábamos del que más contamina y el que más contamina paga y la economía verde y tal. Y es verdad, ya hay una bonificación para los híbridos en este ayuntamiento, pero solo para los 3 primeros años. Luego ya no. Así que ahí también tenemos deberes. Quien quiera coger el que sea más verde de todos y que igual hay que hacerle un repasito, porque al final no solo creemos nosotros que se penaliza subiendo y subiendo, bueno, en este caso es verdad, que yo lo he dicho antes también, es una subida moderada, estamos hablando de 1,5%, pero bueno, hay ingresos suficientes. En este ayuntamiento hay dinero suficiente como para no tener tampoco que hacer eso. Y el tema de si somos muy verdes y todos muy ecológicos, pues cojan el guante y el año que viene denle una vuelta a esa bonificación. Gracias. Bai, eskerrik asko. Jarraian EH Bildu taldeari emango diot hitza. Bai, hori hola da. Birenek esan duen bezala horri buelta bat eman behar zaio. Azkenean, gehiago, el que más contamine, pues pague más, ¿no? Egia dana da, hemen guk egin degun emendakina aurreko urtean ere egin genuen, eta aurreko urtean transakzionatu genuen gobernuarekin. Hemen guk bi gauza bilatzen dugu, lehenengo gauza progresibitatea, eta baita ere, gehien kutsatzen duenak gehiago ordain dezala. Azkenean, gobernuak jartzen du mahai gainean 1,5% igoera, eta gutxi gora bera horrek ematen duen dirua lortzen dugu beste era batea. Adibidez, hacemos que los vehículos, los turismos, con menos de 11,99 caballos fiscales no se le aplique ningún incremento, y a los que superen los 20 caballos fiscales se les aplique un incremento del 3%. Y en el medio también de 14 a 16 un 2, del 16 a casi el 20 el 2,5, y con ello lo que hacemos es, bueno, pues que pagan más y van a tener una mayor subida los que, si tienen un mayor vehículo, pues lógicamente es porque tienen más recursos, y también en muchísimos casos también serán los que más contaminan. Entiendo lo que dice el delegado, que la horquilla es grande, pero es que quizás lo que se trata es de que se agrande más, es decir, que al final los ciclomotores y las motocicletas de hasta 125 centímetros cúbicos no se les aplique ningún incremento, que es lo que nosotros proponemos, y que, por ejemplo, a las motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos se les aplique un incremento del 3%. Al final, bueno, pues una cosa es el pequeño utilitario que tiene que tener un ciudadano, una motocicleta o un coche menor, y otra cosa es, pues ya cuando estamos hablando de vehículos, tanto turismos o motocicletas, con unas cilindradas muy importantes, y creemos que en ese aspecto sí hay que diferenciar, y por lo tanto nuestra propuesta es que se diferencie en que esos que tienen esos vehículos con mayores caballos fiscales, pues la subida sea mayor, y que en los otros casos, en el caso más menor, es decir, turismos hasta 12 caballos fiscales y motos hasta 125 centímetros cúbicos, pues que no se les aplique ningún incremento. Irabazi taldearen txanda, ez du txandarik erabiliko, talde sozialistak ere ez, eta beraz, izteko txandaragoaz, denengo, bueno, delegatuak. No, sin más, bueno, tampoco ha habido novedades en lo que hemos expuesto aquí sobre la mesa, cada uno de los grupos, y por tanto reiterar nuestra propuesta y reiterar pues que efectivamente entendemos que la horquilla es suficiente. El año pasado es cierto que ampliamos la horquilla con un acuerdo con EH Bildu, pero bueno, volver a ampliar no nos ha parecido razonable, y por tanto votaremos que no a la propuesta de EH Bildu. Izteko txanda ere talde popularrak ez du erabiliko, beraz, bozketaragoaz, eta denengo 13. puntuari dagokion bozketak egingo ditugu. EH Bildu taldeak aurkezten duen zuzenketa bozkatuz. Zuzenketaren aldeko botoak, kontrakoak, ez da onartzen, eta orain diktamena bera, aldeko botoak, kontrakoak,
onartzen da. Orain, 29. puntua, hau da, talde popularrak egiten duen proposamenaren bozketari ekingo diogu, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Ez dago boto azalpen eskaririk, eta beraz, pasatuko ginateke jarraian, 16. puntura, hain zuzen ere, zaborra biltzeko zerbitzua emateagatiko tasak, eta hau, bateratuko dugu 30. 30. da, talde popularrak aurkeztutako proposamena. Eta urrenkerari jarraituz, hemen ere 3 minutu ezarri ditugu gai hau tratatzeko, eta delegatuari emango diotitza. Siguiente punto, el número 16, tasas por la prestación del servicio de recogida de residuos, se une con el punto número 30, proposición normativa presentada por Grupo PP sobre la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por la prestación del servicio de recogida de residuos. 16. puntua, zaborra biltzeko zerbitzua emateagatiko tasak, 30. batzen da. Arau proposamena hiri hondakin solidoak biltzeko zerbitzu tasak arautzen dituen zerga, ordenantzari buruz PP talde egina. Exportar, por ejemplo, pues a un supermercado que tiene a su disposición pues determinados contenedores. Esto, el pago que hacían era francamente escaso y es por lo tanto que se propone duplicar este coste, porque si no, no se financia el coste que supone tratar esa basura, recogerla, etcétera, etcétera. Y como digo, esta es una de las primeras de las propuestas. La segunda de las propuestas viene relacionada con el incremento, efectivamente es de un 5%, y aquí, bueno, yo sí quiero señalar que en esto, o sea, o se financia con tasas o se financia con impuestos, es decir, o se financia con tasas y por lo tanto paga aquel que recibe el servicio, o si no, pagamos a escote, es decir, pagamos entre todos, recibamos o no recibamos más o menos cada servicio. Entonces, entendemos que las tasas que son deficitarias, entre otras esta, efectivamente, aquí se ha comentado, bueno, yo no voy a volver a hablar de las basuras ni nada de esto, porque no creo que sea el objeto de este pleno, pero, claro, tenemos un déficit grandísimo que va a seguir siendo del 25%, si no recuerdo mal, a pesar de este 5%, a pesar de que subimos ya un 18%. Y si fuésemos, por ejemplo, a aceptar lo que dice Irabasi de volvernos al año 2015, pues en vez de un 25%, pues tendríamos un 25 más un 23, un 48%, casi un 50% de déficit. Claro, ¿qué pasaría? ¿Se dejaría de pagar? No, se pagaría. Lo que pasa es que se pagaría detrayendo de impuestos. Y, por tanto, eso a nosotros no nos parece justo, nos parece más adecuado hacerlo de esta manera. La tercera de las propuestas está relacionada con la bonificación de la cuota fija al biorresiduo, que también se acordó con el Partido Popular incrementar. Hasta ahora se bonificaba con un 15% de esta cuota fija, no del conjunto del recibo, sino de la cuota fija. El Partido Popular propuso pasar al 25 y hemos acordado el 20, que es el que aquí viene determinado. El resto de... Bueno, básicamente las propuestas tanto del Partido Popular, que era congelar la tasa de basura doméstica, como de Irabasi, que era, como he argumentado antes, retroceder al 2015, pues entendemos que no nos financian y que posibilitan o imposibilitan, mejor dicho, pues una mejora del déficit que, como vuelvo a repetir, va a seguir siendo de un 25%. Eskerrik asko, talde popularraren txanda orain. Eskerrik asko berriro. Bueno, pues yo creo que además estamos de acuerdo, ¿no?, que el que contamina paga más. Pero es verdad que esta tasa, si yo mañana cierro mi casa, me la giran igual, aunque no saque una basura en todo el año. O sea, esto sí que lo pagamos todos. Todos. Es imposible librarse de pagar la basura. Todo el mundo pagamos basura, aunque yo cierre mi casa y diga, oiga, que no voy a vivir más ahí, me voy a Alicante, voy a estar un año fuera. Yo pago basura, genere o no genere. Y es café para todos. En este momento es café para todos. Y es verdad que usted ha comentado un par de modificaciones que proponen para el tema de los contenedores, de los grandes generadores, pero sigue siendo muy injusto y estamos haciendo algo mal.
eso está claro, porque subir un 5% en el 16, un 8% en el 17 y ahora otro 5% para el 18, significa que no estamos haciendo bien las cosas, que ya sabemos que hay un agujero enorme, que hay que financiar ese agujero, pero que pues igual esa fórmula que salió de aquellas comisiones que también se hicieron para estudiar esta basura, porque no, hoy hablamos de esto, pero es que cada una de estas ordenanzas las hemos dado 27.000 vueltas, pero igual no hemos afinado con el variable y el otro, o sea, no sé, pero algo falla. Y al final es verdad que hay demasiado café para todos, da igual, porque ustedes mismos, y no hemos llegado al acuerdo del tema del contenedor marrón, que hay no es una bonificación, como ha dicho el señor Gasco, sino una compensación, porque las tasas no se pueden bonificar, y hemos llegado a un acuerdo del 20%, pero aún y todo, de las 20 y pico mil tarjetas que hay solicitadas en San Sebastián, tenemos 10.000 usuarios, algo estamos haciendo mal, o sea, que haciéndole ese guiño, que pues eso, que es un poco porque no tampoco supone nada este ayuntamiento en la compensación económicamente me refiero, es un guiño, ¿no? Es un poco intentar concienciar, pero que ahí, sin embargo, como no sé qué ha dicho antes, pues, si se anuncia en la página web, sáquese la tarjeta, recicle, le queremos ser no sé cuantitos, ¿no? Pues en esa filosofía yo creo que estamos todos, pero no se están haciendo bien las cosas y tenemos una comisión creada para ello y que igual, pues bueno, hay que invitar, no sé, o sea, pero ya sabemos que es un servicio del que no se libra nadie y todo el mundo prácticamente, estoy hablando de la doméstica, paga lo mismo. Nosotros hacíamos la propuesta de que las viviendas, la tasa de la basura para la vivienda doméstica se congelara, se quedara como el año pasado y el resto de actividades tuviera el incremento del 5%. Eso de momento. Luego hay que estudiar esto de otra manera. Y es que muchas veces nos quedamos con que es mucho más sencillo aplicar el incremento que corresponda y es verdad que nos va a convencer porque todos sabemos cuáles son los números, por desgracia, de esta tasa, si estamos todos de acuerdo, pero no sé, es como un poco fácil, ¿no? O sea, patada para adelante. Gracias. Eskerrik asko. Irabazi taldearen txanda orain. Sí, muy brevemente, por no repetir argumentos que se han expuesto, y es que efectivamente la tasa de residuos es una tasa que nos toca al bolsillo de todos y todas. Y ciertamente no pagamos más por tirar más residuos, sino que pagamos por el consumo de agua y muchas veces no por el consumo de agua particular ni el consumo de agua de la unidad convivencial, sino por una media de la comunidad, en fin. Creemos que es necesaria otra forma, quizás, de aplicar esta tasa, otra propuesta. Y aún así, usted mismo me ha reconocido antes que la situación financiera del ayuntamiento es buena. Por eso mismo pensamos que ahora es la oportunidad de no repercutir el déficit que tiene este servicio, los ciudadanos, sino utilizar la buena situación que tiene este ayuntamiento y subir otros impuestos para no tener que subir estas tasas que nos afectan a todos y a todas por igual. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. EH Bildu taldeak orain. Bai. Bueno, yo entiendo al delegado en el sentido que ve los números del servicio de basuras y son los que son. Pero bueno, también lo que entendemos que se tiene que valorar es que esta tasa sí que es, aquí sí que no hay escote, aquí es que la paga todo el mundo, no es que eso es una tasa que cobra no sé qué servicio, no, es que aquí basuras paga todo el mundo, por lo tanto, el tema es decir, nos parece justo o nos parece injusto que sea a través de la tasa de basuras el ingreso que ahora se tendrá de más por ese 5%, cuando es una tasa que, como decía anteriormente, todas las familias pagan por igual y no se tiene en cuenta ni su renta, ni lugar donde vive, ni barrio, entonces dices, bueno, pues igual es más justo que esta tasa los ingresos que necesite vengan a través de impuestos donde sí puede haber una cierta progresividad. Eso nosotros lo vemos así y por eso vamos a votar en contra del incremento del 5%. Votaremos que sí a la propuesta de incremento de la compensación a favor del bioresiduo que pasa del 15 al 20% y luego por otro lado, quería recordar, porque bueno, yo creo que ya cada uno
se define como se define y es como es, pero todo tiene un límite, que cuando he dado números anteriores de incrementos de la basura y se ha dicho que hasta que yo las voté, yo quiero recordar que yo ni era concejal ni en el 2004, ni en el 5, ni en el 6, ni en el trienio negro que he dicho, del 7, del 8, del 9. Entonces, era muy difícil que yo lo pudiese votar. O sea, igual podía votar en la calle con B, pero aquí votar con V, complicado. Entonces, claro, yo quiero que un mínimo se tiene que tener, o sea, un mínimo de, no sé si es raciocinio el decir demasiado, pero bueno, un mínimo de, iba a decir, de honradez política, en el sentido de decir, no, y tú votaste, pero ¿cómo votar si yo no estaba? O sea, pues bueno, pues no, yo creo que no podemos entrar en eso, ¿no? Bai, eskerrik asko, talde sozialistaren txanda orain. Sí, bueno, yo creo que con el tema de las basuras, de verdad, a veces damos mensajes, yo creo que un poquito peligrosos. La basura, tratar la basura es caro y tratarla bien es más caro todavía. Todas las propuestas que estamos viendo en la Comisión de Residuos, todas las propuestas pasan por incrementar costes del servicio. Entonces, de algún lado hay que pagarlas. Ojalá pudiéramos cobrar la tasa de acuerdo con los kilos generados por cada cual, pero todavía no hemos llegado a eso. Vamos a hacer algunos pinitos para poder controlar algunas cosas, como controlamos en el orgánico las aperturas que se hacen. No sé si podremos llegar a controlar las aperturas que se hacen en el de resto, pero eso también supone gasto, porque hay que incorporar los chips en todos los contenedores de resto. Todas las propuestas que hemos visto, todas las iniciativas que hemos visto, todas las experiencias que hemos visto en otros ámbitos, en otras ciudades, también pasan por incrementar la presión fiscal. En este caso, hombre, se decidió el tema del agua, pues a partir de una comisión, con muchísimo trabajo, entendiendo que el agua podría estar relacionado, el consumo del agua, pues con el número de personas. Es verdad, tiene sus fallos y probablemente haya que reflexionar, haya que revisarla, pero yo creo que fue una propuesta muy trabajada, con mucha discusión y bueno, y se llegó a esa solución entendiendo que era una de las soluciones, que nos podía dar alguna pista sobre la basura generada, ¿no? Entonces, bueno, es verdad, eso yo creo que fue un buen trabajo, probablemente tengamos que darle una vuelta más, pero es difícil poder cobrar a cada cual por los kilos que genera. Debiéramos de incorporar no solamente un chip, sino un peso en cada una, con lo cual yo creo que es complejo, ¿no? Pero bueno, estamos avanzando, yo creo que en la Comisión de Residuos tenemos un plan director que el lunes discutimos y bueno, pues yo creo que a partir de ahí van a salir propuestas que habrá que trabajar, pero que habrá que trabajar a medio y largo plazo, yo creo que con un compromiso de todos los grupos políticos, ¿no? Hombre, la propuesta de Irabazi de la disminución, de verdad, me cuesta que un partido, el partido de Equo, que se denomina Verde, plantee una disminución de 2 millones. Es que con su propuesta disminuiríamos, pues eso, pues no sé, reducir, reutilizar, reciclar. Y reducir significa generar menos basura. El elemento de la tasa puede ser también un elemento que nos pueda hacer generar menos basura. Es decir, yo creo que este asunto de las basuras, de verdad, es muy complejo, no me meto con lo que ha sucedido, el déficit, no hablo de eso, hablo del tratamiento, de la recogida, que es la competencia municipal. Y hacer eso bien cuesta dinero. Y yo creo que de eso tienen que ser conscientes todas y todos los ciudadanos. Y ahí los grupos políticos municipales tenemos una responsabilidad. No podemos incrementar los servicios, no podemos mejorar siempre los servicios y eso que no cueste dinero. Eso cuesta dinero y ya digo, ojalá pudiéramos cobrar de acuerdo con los kilos. Mientras eso no podamos, creo que esta fórmula, que necesitará revisión y mejora, pues es una fórmula que nos da alguna pista sobre la basura que se puede generar. Gracias. Bai, eskerrik asko, izteko txandak orain denengo delegatuak. Sí, bueno, ¿quiénes pagamos la basura? Pagamos los que tenemos una vivienda o vivimos en una vivienda, o sea, no todos los que tenemos viviendas, afortunadamente somos poseedores o usuarios de una vivienda y aquellos pues que tienen un comercio, una empresa, etcétera. No todo el mundo, que tienen, sí todas las familias o muchas de las familias, y lo que se paga es el derecho que tienes a bajar la basura. Los residuos, tienes derecho a dejar residuos para que te los gestione tu ayuntamiento, tu mancomunidad, en fin, GHK o quien sea.
Claro, tampoco nadie te pone un límite, porque si dijimos, no, tú puedes bajar pues 1 kilo, y si tienes 2 kilos, pues tú mismo, no sé lo que haces. Por lo tanto, claro, eso, efectivamente, el coste que tiene, ha dado en la clave, el portavoz del Grupo Socialista ha dado en la clave, claro, es que cada vez es más caro hacerlo mejor, porque creemos que el medio ambiente merece que se haga mejor, y eso es más caro. O sea, no va a haber ninguna propuesta en la Comisión de Residuos que haciéndolo mejor sea más barato, porque eso es imposible. Y por lo tanto, hay que incrementar la aportación que los ciudadanos hacen a este tipo de servicio. Izteko beste txanda, talde popularrak dauka, bai? Si lo tenemos claro, sí, yo creo que lo compartimos. Y claro, quien tiene una vivienda, y aunque no tengas vivienda, también pagas depende del contrato que tengas con tu arrendatario. Yo le digo que yo no tengo vivienda y pago la basura, vamos, soy de ese 90 y tantos % que lo tiene domiciliado, y pagamos también los donostiarras. Pues sí, además, ustedes se ponen como un poco a la defensiva, pero yo creo que las propuestas en torno a esta tasa, precisamente, y de hecho hay una comisión en la que participamos todos los grupos políticos, es precisamente para intentar buscar la solución. Y obviamente sí, es verdad que el tratamiento, si haces cualquier tipo de mejora, es un gasto. Bueno, o podemos verlo como una inversión, porque dices, bueno, en un momento determinado, pues como el tema de los contadores del agua, pues también hace que hay que concienciar el consumo del agua, que el agua no es infinita, que los recursos son escasos, etcétera. O sea, a pesar de que vivimos en una ciudad que llueve mucho, pero bueno, hacer una inversión en un momento determinado de cómo tenemos que recoger la basura, que no lo sé, que yo no sé de eso, pero es un gasto, pero puede ser una inversión que luego, con el paso del tiempo, se va amortizando y tiene un retorno positivo, porque normalmente se suelen hacer las cosas, y así es como ha ido evolucionando un poco la sociedad y los ayuntamientos en cuanto a los servicios que dan a sus ciudadanos. Gracias. Bai, eskerrik asko. Eztabaida amaituta bozketara pasako gera, eta denengo 16. puntua bozkatuko dugu, eta zehazki irabazi taldeak aurkezten duen zuzenketa onartuko balitz talde popularraren lehen zuzenketa erori egingo ditzateke da. Zuzenketa honen aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta orain talde popularrak aurkezten dituen 3 zuzenketak bozkatuko ditugu. Lehenengo zuzenketaren aldeko botoak. Barkatu. Eske lehen hau jarri duzu batea 3ak, eta horregatik ez dut orain ezer komentatu, baina 3 hauek batera bozkatu beharko ziren, eta dena ligatuta daude. Bale, gertatzen dena zuen oharrean esaten zenuten irabaziko lehenengoa onartu ezkero, lehenengoa erortzentza da, batera botatuko ditugu, berriz hasiko gera beraz. 3 zuzenketa hauen aldeko botoak, kontrakoak, ez dira onartzen, eta orain tasa bera bozkatuko dugu, aldeko botoak, kontrakoak, onartzen da. Jarraian, 30. puntua bozkatuko dugu, talde popularraren proposamena, aldeko botoak, hau batez, onartzen da. Eta orain, delegatuan mareatzen jarraitzeko, 17. puntura pasatuko ginateke. Hain zuzen ere, saneamentuari dagokion puntuari, eta hemen, ekimena udal gobernuak aurkeztutakoa bakarrik danez, denik hitzaberak izango du 2 minutuz. Sí, bueno, este es el caso de la tasa de saneamiento. Tasas por la prestación del servicio de saneamiento. Estolderi buruzko dagozkion tasak. Con unos 5 puntos menos, es decir, a pesar del incremento que va a sufrir, pues va a seguir teniendo un 20% de déficit, y aquí el incremento viene no por efecto directo de un incremento concreto al saneamiento, sino porque como se incrementa la tasa del agua, pues el saneamiento pues también se ve incrementado, y esta es la propuesta que se hace desde los grupos que proponemos que apoyamos al Gobierno. Aquí también, pues, Irabazi propone retroceder las tarifas al año 2015, con lo cual, bueno, no tengo en la cabeza el dato del cuál sería el déficit, pero sería mucho más grande, no sé, alrededor de un 35% de este orden. Por lo tanto, votaremos que no. Eskerrik asko, Irabazi taldearen txanda, ez du hitzik hartuko, talde popularrak ere ez, EH Bilduk ere ez,
talde sozialistak ere ez dakit delegatu egitzi nahi duen, ez? Orduan, zuzenean botatzera pasatuko ginateke, eta denik eta behin irabazi taldearen zuzenketa bozkatuko dugu, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da zuzenketa onartzen, eta orain 17. puntuaren diktamena bera bozkatuko genduke, aldeko botuak, kontrakoak, onartzen da. Orain, pasatuko gera 18. puntura, tasa de estacionamiento de vehículos, eta hau dator 24. batera. Hain zuzen ere, EH Bilduk aurkezten duen proposamenarekin batera. 3 minutuko denbora izango dugu posizioak azaltzeko, eta hitza 3 minutuz denengo delegatuari emango diot. Bueno, la propuesta... Tasas por el estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías públicas municipales. Trakzio mekanikoko ibilgailuak udalaren bide publikoetan aparkatzeagatiko tasak. Pero sí, bueno, hay una pequeña modificación, más bien de tipo técnico, derivada de la ampliación de la OTA a algunas calles de Eguía. Y bueno, con eso ha habido que rehacer los anexos relativos a cuáles son cada tipología de OTA, bien sea verde, rojo, etcétera, y por lo tanto es la propuesta que se hace, como digo, es muy limitada y no tiene coste económico asociado ninguno. En este sentido, bueno, Irabazi presenta una propuesta de un 1,5% de incremento que entiendo, salvo error por mi parte, que la Secretaría considera inadmisible en este trámite, al menos en un principio, no sé si se ha llegado a corregir, pero bueno, en todo caso, independientemente de eso, votaríamos en contra porque entendemos que el tema de la OTA es un elemento que se autofinancia bien, es decir, no requiere de dotación por parte de recursos municipales y, por lo tanto, creemos que está bastante equilibrado los diferentes costes que tiene por cada tipología de calle, etcétera, etcétera. Igualmente, pues también votaremos en contra de la propuesta de H. Bildu de un 2% en determinadas tarifas de zona roja. Bai, eskerrik asko, orain proposamena aurkeztu duen taldearen txanda, EH Bilduren txanda. Bai. Bueno, gobernuak aurkeztun duenari, beha esan duen bezala, azkenean da Egiako kaleak, koloreen arabera tasa aukiko duen horren alde egingo dugu, eta gero guk proposatzen duguna da, que en la zona roja tarifa 1 en 60 minutos y en 90 minutos se dé un incremento del 2%. Aquí, por ejemplo, en esta tasa sí paga el que está utilizando el aparcamiento de OTA. Por lo tanto, sí creemos que aquí, y sabemos bueno, que las cuentas van bien, pero sí se pueden dar pequeños incrementos porque el servicio lo utilizan unas personas, no toda la globalidad como la tasa de basuras que tiene que pagar todo el mundo. Creemos que además lo que tenemos que hacer es unas políticas de movilidad que no sea atractivo para el vehículo, para el coche, acceder a ciertas zonas de la ciudad, o si accede, incluso puede ser más cómodo para la misma ciudad que puedan acceder a parkings, en el sentido que se pueda ganar también terreno, se pueda ganar lugares en superficie para luego hacer otro tipo de políticas de peatonalización, etcétera. Sabemos que, bueno, pues que es una proposición normativa modesta, pero que creemos que por este camino sí se pueden hacer también ciertas políticas de movilidad que indudablemente no van a arreglar nada de un año a otro, pero sí, si son sostenidas en el tiempo, sí pueden tener su importancia. Bai, eskerrik asko. Orain pasatuko ginateke Irabazi taldearen txandara. Bueno, guk hemen zuzenketa erretiratzen dugu. Orain talde popularraren txanda, ez du txandarik erabiliko, talde sozialistak ere ez,
eta beraz, izteko txandan sartuko ginateke, delegatuak ez du erabiliko, eta EH Bilduk ez du erabiliko ere. Bale, orduan, 18 eta 24 garren puntuei dagokienean irabazik zuzenketa erretiratu egin duenez, tasa bera bozkatuko dugu zuzenean, 18 garren puntua, horren aldeko botoak, kontrakoak, ez, irabazik erretiratu egin du. Ja tasa zuzenean bozkatzen ari gera. Osa, 18 garren puntuko tasa. Bai? Berri zein aldeko, tasaren aldeko botuak, hau batez. Eta orain 24 garren puntua, hain zuzen EH Bilduk aurkezten duen proposamena, honen aldeko botuak, kontrakoak, ez da proposamena onartzen. Jarraian 19 garren puntura pasatuko ginateke, eta hemen bozeramaile batzordean esan gendun zuzenean bozkatuko gendu da. Hain zuzen da, udal zerbitzuak eman edo jarduerak egin. Tasas por la prestación de servicios y la realización de actividades municipales. Udal zerbitzuak eman edo jarduak egiteagatiko tasak. Eta pasatuko ginateke, 20 garrenera, udal jabari publikoa erabiltzeari eta ustiapen bereziari dagozkion tasak aztertzen duen puntua, eta honek bat egingo duke, EH Bildu taldeak aurkezten duen proposamenarekin, 25 garren puntua den proposamenarekin. Bai? Direnez, 3 minutuko denbora emango da, eta denengo txanda. El punto número 20, tasas por la utilización privativa y el aprovechamiento especial del dominio público municipal, va unido con el número 25, proposición normativa presentada por el Grupo EH Bildu sobre la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por la utilización privativa y el aprovechamiento especial del dominio público municipal. Udal jabari publikoa erabiltzeari eta ustiapen bereziari dagozkion tasak, arau proposamena batekin doa, udal jabari publikoa era pribatuan erabili eta bereziki ustiatzegatiko tasak arautzeko zerga ordenantzari buruz EH Bildu taldeak egina. Bastante bien, pero además de eso, lo que esta tasa remunera es el coste de utilizar de manera privativa un suelo que es de todos y que tiene un valor. Ese valor ha incrementado de manera muy espectacular por el tema del valor de los catastros que se hicieron el año pasado por parte de la Diputación, del orden de más de un 20% para las 3 primeras categorías, alrededor de 18% en las dos últimas, en las 2 siguientes, en la cuarta y quinta, y prácticamente un 3% en la 6ª categoría. Eso nos hizo hacer una propuesta de incremento. Es un incremento que, en función también de este tipo de categorías, he hablado yo de más del 20, 18, 3, vamos a incrementar solamente un 5% en las 3 primeras categorías, un 3% en la cuarta y la quinta y el 0% en la 6ª categoría. Es decir, es una propuesta razonable que encaja perfectamente en los límites que podríamos hacer y que nos parece razonable, como digo. La segunda de las cuestiones viene relacionada con un pacto que tenemos entre las 5 fuerzas políticas que componemos la corporación en relación a unificar lo que paga una terraza en la parte vieja y en la Plaza de la Constitución, pues a las categorías de calle primera y segunda, porque había una situación que, dada que la categorización de las calles no se toma en cuenta en función del servicio que se dé de terraza, sino de un conjunto de situaciones, pues se daba la paradoja que durante muchos años las categorías de la parte vieja y de la Plaza de la Constitución pagaban por categorización de calles pues de mucho menor rendimiento económico, incluso pues equiparables, pues no sé, a Felipe IV, etcétera, que lógicamente tienen muchísimos menos ingresos por parte de las terrazas. La tercera propuesta que hacíamos viene determinada en que hay veces que por decisiones del ayuntamiento, pues el que teóricamente dispone de ese derecho a poner una terraza, pues se ve de manera continua y permanente, pues con un derecho menor a poner esa terraza, pues porque hay que aparcar, en fin, el ayuntamiento le obliga a que permita aparcar, pagar la descarga, etcétera. Entonces ahí, bueno, no nos parecía justo que pagase lo mismo y por lo tanto allí se propone un 5% de disminución a aquellos que tienen esa problemática que, como digo, es de carácter general y habitual, no ocasional. Y la cuarta cuestión, ya viene relacionada con lo que el Grupo de EH Bildu ha presentado, votaremos a favor de la propuesta que ha hecho
hecho de que los mercados de tipo de producto local, producto kilómetro cero, pues se bonifique hasta un 90% el coste, la tasa que pagan por estos mercados. Y estamos de acuerdo que efectivamente nos parece razonable y votaremos a favor tal y como anunciamos en comisión. Bai, eskerrik asko, EH Bildu taldearen txanda da orain. Bai. Bueno, gu 20. puntuan abstenitu egingo gea, pentsatzen dugu igoerak batzuk gehiegizkoa diala, horregatik emendakina jartzen dugu, pentsatzen dugu lehenengo eta bigarren kategoria 100% iotzea normaltzat jo dezakegu, azkenean egia hitz egiten, gehien bat, turismoa biltzen den lekuan, eta hor, bai onurak eta bai etekinak garbia daude. 3. kategorian 100% gehiegi iruditzen zaigu, pentsatzen dugu amaran, beak lehen aipatu du, Felipe IV, Isabel II, pentsatzen dugu 103 nahikoa izango litzatekela, eta 4. eta 5. kategoria, bidebietan, altzan, beste auzo batzuetan, pentsatzen dugu 101,5 KPI nahikoa dala, eta ez 103. Hori da egiten dugun zuzenketa. Baina hala ere, ez dugu konta bozkatuko, abstenitu egingo gea, ze punto hontan ebai, eta ezin dugu desberdindu bozka, akordio batea iritsi ginen, ondo esan duen bezala delegatuak, parte zarrean kategoria bezala, 3. kategoria dianterrazetan, azkenian ordain dezaten lehenengo kategoria izango zean bezala. Azkenian deno badakigu, terraza horiek egiten duten lana eta normalena hori litzatekela. Hori aurkeztu genuen 2015ean eta gero denok guk aurkeztu genuen 2016erako ordenantzarako eta gero delegatuak hola esan da eta talde guztien onespenarekin egin zana zen igoera hori zatitu eta 4 urteetan legealdi guztian banatu igoera eta 2019an hortara iritsiko da. Bestaldetik, arau proposamen bat aurkezten dugu, merkatuak direla eta pentsatzen dugu ere hemen adibidez garrantzitsua da, bai sustapenetik, guztiona klasterretik egin daitekeen lana eta egiten dan lana, eta horregatik esaten duguna da azoka txikiak aprobetxatzea hemengo nekazaritza produktua saltzeko, beti ere produktuak ekoizleek berek edota landa garapenerako elkarteek merkaturatu badituzte. Saltokiko eta hilabeteko 1,86 euro kale kategoria guztietan. Orain ordaintzen hau da, orain ordaintzen zutenaren 10%, orduan askoz gutxillo ordainduko dute eta pentsatzen dugu hori sustatu eta bultzatu egin behar degula. Eskerrik asko, jarraian talde popularrak daukatzen da. Eskerrik asko berriro. Bueno, nosotros un poco en la dirección que comentaba el portavoz de H. Bildu, pues consideramos que es verdad que ha habido una revisión de los valores catastrales y que hay mucho margen para poder, además como aquí lo que sé, ¿no?, es lo que está ocupando de dominio del espacio público para tu aprovechamiento particular y entonces, bueno, pues te cobro porque si eso fuera de tu propiedad y te tuvieras que comprar tal, bueno, esas cosas que como calculamos aquí las cosas. Pero es verdad que un poco lo que la propuesta del equipo de gobierno nos parece un poquito desorbitada y es verdad que había margen de hasta el 30%, pero no creo que usted se atreva a subir a un 30% a los hosteleros esta tasa, que el día que hicimos las enmiendas había 705 terrazas en San Sebastián y con una tasa que se recauda 1.866.763,88 euros. O sea que, bueno, que recaudar se recauda, es verdad que si fueran de su propiedad y tuvieran IBI, mucho más, pero bueno, Pero el año pasado, cuando hablamos de esta tasa, nos prometieron ustedes que le iban a dar una vuelta a esta tasa, porque aquí estuvimos hablando de palomitas, de tal, y con el tema de los vados, que ya ha salido en más de una comisión. Entonces, claro, es una tasa
que tiene un anexo de hace 20 y pico años, esto lo reconocen los técnicos, que son quienes les ayudan a ustedes a hacer la revisión de las ordenanzas fiscales, y a nosotros también nos ayudan, y que, no sé, que se ha quedado un poco obsoleta. El año pasado fue lo de la heladería y la churrería, y eso, pues no somos capaces de cobrar bien los vados, no sabemos muy bien qué estamos cobrando. O sea, lo de la terraza lo tenemos claro, porque eso vamos siempre a piñón y entonces sabemos que hay una fuente de ingresos segura y es verdad que están ocupando un espacio público, que yo que no lo niego, pero que es una tasa que tiene, vamos, yo estaba viendo el anexo y bueno, tiene 7 folios y te pones a ver aquí cosas que dices, ¿pero qué es esto? Y entonces sí les pediría, por favor, que el año pasado además ya se comprometieron que le iban a dar una vuelta y yo creo que esto hay que modernizarlo un poquito para ser una administración competente con respecto a las diferentes actividades que ocupan espacio público en el 2017 y no del siglo pasado. Gracias. Bai, irabazi taldearen txanda orain. Bai. Decir que, bueno, opinamos un poco lo mismo que los otros grupos de la oposición, que PP y H. Bildu. Creemos que la subida de las terrazas es excesiva, que no debería aplicarse la misma medida a las terrazas que se ubican en los barrios, porque ni tienen la misma cantidad de clientes, ni mucho menos los ingresos. Entonces, por lo tanto, apoyaremos la propuesta, la enmienda de H. Bildu, que propone una tasa más progresiva. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, talde sozialistak orain. Sí, es que tasa progresiva ya hay. Es que ahora mismo ya la categoría 1 pues paga por metro cuadrado fracción y por mes 28,69 y las calles de la categoría sexta 5,98. Es decir, hay un incremento igual para todos, no para todos porque algunas se quedan fuera, pero en cualquier caso el porcentaje aplicado sobre la categoría 1 supone 1,44. En fin, cuando hablamos de porcentajes, luego hay que ponerlo en valores absolutos también, y en la categoría quinta pues supone cerca de 0,32 euros. En fin, no sé, de esto estamos hablando. Y estamos hablando además de algo que siempre hablamos, es decir, nosotros, claro, estamos a favor de que el espacio público se pueda utilizar también para un beneficio privado, pero ese beneficio privado tiene que tener también, solo faltaba, debe de revertir también en lo público, y esta es una manera de revertir el éxito de esta ciudad, en algunos casos, como es, por ejemplo, en el turismo y en las terrazas, también revertirla a las arcas públicas para con ello también poder hacer políticas públicas. Creo que es una subida absolutamente razonable y ya digo que una cosa es hablar de porcentajes y otra cosa es hablar de números absolutos. Respecto a la proposición de H. Bildu con los mercados que ofrecen productos agroalimentarios locales, la vamos a apoyar, por supuesto, porque esto además nos facilita algo que ahora estábamos haciendo de alguna manera cuando aplicábamos excepciones a la tasa de mercados organizados por productores locales. Aplicando excepciones y hacíamos una reducción de cerca del 50%, entendemos que esto clarifica más y creemos que esto nos da también más seguridad a nosotros, a la Administración y, por supuesto, también a los productores locales. Por tanto, vamos a apoyarla. Bai, eskerrik asko, izteko txanda denik delegatuak. Bueno, el delegado de Hacienda va a tener que salir menos de lo poco que ya sale para que no le miren mal los valeros. Pero bueno, no, esto es broma. En todo caso, bueno, hombre, a mí me parece significativo que las 3 propuestas que había de los 3 grupos de la oposición, todas eran a la baja respecto, bueno, Irabazi ha retirado lo que tenía, pero si admitiésemos lo que el grupo de H. Bildu propone, pues la disminución respecto a lo que se pretende incrementar, pues sería del orden de 64.000 euros y el Partido Popular de 24.000 euros. Y claro, ¿esto cómo se concilia con eso que hemos hablado al principio de que se favorezca a las familias y no a las actividades? Aquí lo que se favorece son las actividades, o con estas propuestas, y no a las familias. Es decir, este es la típica tasa en la que ¿quién paga? Pues el que tiene un establecimiento de este estilo y el que saca un rendimiento. Claro, al final, efectivamente, cuando hablamos de porcentajes, lo ha dicho el delegado, el portavoz
del Partido Socialista, pero claro, luego lo llevas a la realidad. ¿Y cuánto supone esto? Pues supone algún euro, pocos euros, que vamos, nada más que se sienten dos personas en una terraza, ya han pagado este impuesto en general. Y la progresividad, y con esto acabo, ya se está dando. Y además la progresividad ya no solo se está dando, sino que se incrementa, porque hay propuestas del 5, del 3 y del 0%. Eskerrik asko, izteko txanda orain EH Bildu taldeak. Ez du erabiliko, beraz, bosketara pasatuko gera. Lehenengo 20. puntua bozkatuko dugu, eta hor bi zuzenketa daude, talde popularrarena eta EH Bildurena, elkarren artean lotuak, eta beraz, talde popularrarena onartuko baditz, EH Bildurena eroriko ditzateke. Talde popularraren bozketa, zuzenketa bozkatuko dugu, aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta orain EH Bildu taldearena, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, bai. Bueno, ez da onartzen, eta orain diktamena bera, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Eta orain EH Bildu taldeak aurkeztutako proposamena, 25. puntua beraz, aldeko botuak, hau batez onartzen da, eta pasatuko ginateke 21. puntura, ibia aztertzera zuzen ere, eta horrekin batera 26. eta 31. Hiru proposamen dira, EH Bildu taldeak, talde popularrak eta irabazi taldeak aurkeztutakoak, eta hurrenkera horretan 4 minutuz, bozeramaile batzordean geratu bezala emango diet taldei hitza. Beraz, EH Bildu taldeak dauka lehenik eta behin hitza. Bai. Bueno, hemen ikusteko duguna da etxebizitza. Proposición normativa presentada por el grupo EH Bildu sobre la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes e inmuebles, un incremento de recargo. Ara proposamen EH Bildu taldeak egina, ondasun ezin gaineko zer garautzen duen ordenantza fiskalaren gainekoa errekargu handitzea. Decía el delegado, ahora que queréis reducir las terrazas, las actividades, tal y esto, pues lo pagan. Bueno, nosotros lo que nos hemos abstenido, reducíamos algo, pero sí es verdad que aquí es una manera de conseguir recursos importantes para el ayuntamiento por parte de propietarios que tienen viviendas en desuso. Porque si alguien lee qué se entiende por vivienda vacía en la ordenanza del IBI que tenemos nosotros, pues para tener vivienda vacía y que haya viviendas vacías es complicado, porque yo creo que tanto el PNV como el PSOE como el PP en su día hicieron tantas enmiendas donde yo creo que casi una persona un día abre un grifo y ya ha gastado no sé cuánta agua y ya no es vivienda vacía. O sea, hay que decir que al final se ha ido encorsetando tanto el significado de lo que es vivienda vacía, que bueno, pero aún y todo las hay, Tanto es así que, según la dirección financiera, si del 25% pasamos al 50% del recargo, el ayuntamiento tendría 234.000 euros más de recursos. Recursos que también los pagan los que tienen esas viviendas vacías porque ellos quieren tener esas viviendas vacías. Creemos que es mucho más justo que se saque el recurso del DEAI que no, por ejemplo, de una tasa que pagan todos los donostiarras, como es la de las basuras, porque al final, ya sé que son tasas impuestos, pero al final los ingresos son ingresos y los gastos son los gastos. Entonces, lo que tienen que cuadrar es ingresos con gastos, vengan los ingresos de donde vengan. Y nos parece que aquí sí que se tendría que hacer un esfuerzo, porque creemos que además esto, bien gestionado, debería valer para lo que valía o estimamos que tendría que valer
con mucho más fuerza cuando se puso en marcha, que además en el 2013 era con el 50% de recargo, para que esas viviendas puedan salir al mercado. Lo que ocurre, como decía anteriormente, ahora haremos una discusión con el Partido Popular que quiere quitar este recargo y dice, es que no sale ninguna vivienda al... Bueno, son maneras de ver o ideologías totalmente diferentes la suya que la nuestra, y nosotros pensamos que aquí sí hay una manera de conseguir unos recursos importantes, y es más, si la misma ordenanza fuese mucho más abierta, todavía se podrían conseguir o más recursos, o si no son más recursos, ojalá se consiguiera con un 50% o con un 100% cero recursos. Porque lo importante sería que saldrían viviendas al mercado de alquiler, que es lo que hoy en día necesita la ciudad. Y en eso estamos, y darle ideas al delegado de Hacienda, pues para que estime que aquí tiene una buena fuente de ingresos, además. Bai, eskerrik asko. Jarraian talde popularrak dauka bere proposamena aurkezteko txanda. No, que se le ha quedado muy bonito el discurso al señor portavoz de H. Bildu. Pero bueno, eso tampoco no son ideologías, como dice usted, es cuestión de ser práctico, porque este recargo se empezó a aplicar en el año 2013, que es cuando estaba al 50% y recaudaba 574.592,90 euros, y ahora a día de hoy con el, bueno, pues esto que se hizo la legislatura pasada, pero bueno, yo no estaba aquí votando, me refiero, pues son 172.646,89 euros. Y conclusión, este impuesto, o sea, el IBI ya es, en esta ciudad es la bomba, porque tenemos un suelo carísimo y se recaudan cerca de 43 millones largos, y se ha demostrado que ojalá saliera vivienda de alquiler, ojalá, vamos, me encantaría que saliera vivienda de alquiler, pero es verdad que esta fórmula que se pensó en su momento para que saliera la vivienda al mercado de alquiler no ha salido. Es como si yo digo, va, pues me voy a comprar un coche y ya con eso voy a ser piloto de... Pues no voy a ser. Entonces, ¿la intención podía ser buena? Que yo no le digo que no. Hoy no, eso se introdujo en la norma y cada ayuntamiento puede elegir si la aplica o no la aplica. Pero ya llevamos unos añitos en los que se ha demostrado que San Sebastián tiene un problema de vivienda gordísimo, y con esta medida no salen viviendas al mercado de alquiler, porque en San Sebastián ha habido un mercado de alquiler, bueno, se hace un estudio bastante bajito a lo largo de los últimos años, porque no es una ciudad, la gente, pues no sé, pues tendrá mucho dinero y se compra casas, pero no hay un mercado de alquiler, es que no lo hay, o sea, en eso somos muy europeos, pero aquí, en esta ciudad, no. Y esto no es una medida, nosotros por eso decimos, y como le llaman ya el señor Macaya a nuestra propuesta, es como un clásico, ¿no? La suya es al 50, la mía es a reducir, y aquí hacemos así. Pero usted y yo sabemos que ojalá saliera vivienda de alquiler al mercado, ojalá, se lo puedo garantizar, estoy deseando, porque hay otras políticas de vivienda que se pueden aplicar en este ayuntamiento y hemos debatido en otras ocasiones en este pleno y en Etxegintza, que se podrían aplicar, igual serían más efectivas. Y no es una ideología, es ir, pues ya que estamos regulando la manera en la que esto se supone que es una medida y vemos que es un fracaso, al final es verdad, son ingresos para el ayuntamiento, ya lo acabo de decir, 172.000 euros que al señor Macaya pues le vienen ideal. Y si tiene 300.000, pues mejor que mejor, ya lo sé. Pero bueno, pero como medida para sacar la vivienda al mercado de alquiler, yo no lo veo, ¿eh? O sea, es que no hay un dato objetivo que el día que me lo demuestre, yo cambio de opinión. Eskerrik asko. Orain, hirugarren proposamena aurkezten duen taldearen txanda, irabazi taldea. Efectivamente, si no salen más viviendas vacías al mercado del alquiler es porque esta norma, esta tasa, como ya ha apuntado el compañero Josu Ruiz, es un colador con las exenciones. Tiene tantas exenciones y algunas tan absurdas, con un límite tan bajo como el del valor catastral, que hay un montón de viviendas vacías, de propietarios de viviendas vacías que se libran de pagar ese recargo.
Por eso mismo proponemos que se eliminen excepciones que, a nuestro juicio, no tienen sentido y evitan que esta ordenanza consiga su fin, que es principalmente el que la vivienda vacía salga al mercado libre. Además, por otro lado, proponemos una reducción en el IBI, que sí es alto y ha subido mucho por la diferencia, por el cambio de los valores catastrales que ha hecho la Diputación, que fue de 1,5%, y proponemos precisamente una reducción del 1,5% para que se quede más o menos igual. Gracias. Eskerrik asko, talde sozialistak bai. Sí, quizás para explicar un poco cómo es este impuesto, esta tasa, porque uno oye cosas que le sorprenden. La primera, el IBI en las capitales vascas y en Pamplona es el más barato de todo el Estado, porque todos los ayuntamientos ante la crisis económica del resto del Estado tuvieron que hacer unas subidas del IBI brutal. La señora Ana Botella del 300% en la ciudad de Madrid, y un piso en Madrid tiene un IBI 5 veces más caro que en la ciudad de San Sebastián. Vamos a decir las cosas como son, porque es que a veces decimos lo que primero que se nos ocurre y no lo fundamentamos bien. Tanto que Carmena ha bajado el IBI en Madrid de la brutalidad de la subida que hizo Ana Botella. La segunda cuestión. Este impuesto sobre viviendas vacías fue un pacto de la legislatura anterior con el Gobierno también anterior. Y obedecía a un acuerdo para que sí se pagaran, y son los que pagarán, aquellos propietarios de muchas viviendas vacías, fundamentalmente entidades financieras, bancos o sociedades, que no las ponían en el mercado. Y ese sí es un objetivo que nosotros compartimos. Y no tanto el de la persona particular, que por la razón que sea, porque su hijo estudia aquí, su hija, o porque tiene una madre mayor o más joven y decide hacer una inversión, castigarle o obligarle a que pague una sobrecarga, un sobreimpuesto por tener una vivienda más que la puede usar puntualmente en cualquier uso o de otras maneras. Por lo tanto, ahora sí están regulados, no están exentos y sí pagan aquellos detenedores de un parque importante o significativo de viviendas vacías que sí pueden incidir un poco en el mercado, no solo de alquiler, también de venta. Porque yo he escuchado algunas cosas que me llaman la atención. Lo siento a mi amiga Miren Albistur. Yo creo que es un logro muy positivo que la mayoría de los ciudadanos de San Sebastián y de las familias sean poseedores de una vivienda. Es una clase media amplia la que tenemos. Es verdad que el donostiarra paga muy bien sus impuestos, pero también es verdad que hay una clase media amplia que ha tenido las posibilidades de ser también propietaria de su vivienda. Y ese es un objetivo que nosotros no vamos a luchar contra él. Fomentamos el alquiler desde lo público, por supuesto, pero que en el mercado privado y en el mercado de las relaciones puedan ser la gente propietaria de vivienda, también me parece un acierto, no me parece ningún problema, al revés, me parece que es un objetivo que entre todos deberíamos fomentar. Eskerrik asko, talde jeltzaleak. Bueno, efectivamente, el tema este de lo que se cobra a las viviendas vacías, pues es como el Guadiana, que sube, baja, con muchos meandros además, porque bueno, hay un montón de secciones que se quitan, que se pone o que se proponen quitar. Luego hablaré de alguna de las que propone quitar el grupo de Irabazi. Bueno, con unos o con otros se ha conseguido el objetivo, pues difícilmente, pero vamos, ha habido diferentes modelos en cuanto al porcentaje que se ha cobrado, y la verdad es que, bueno, pues no creo yo que podamos decir que hayan cumplido con su función. Tampoco se suba o se baje, y por lo tanto, bueno, hay una cosa que se llama el justo medio, efectivamente, en el que nos mantenemos y que vamos a mantener con el 25% de recargo respecto al que tiene viviendas vacías. Claro, aquí de las propuestas que hace el grupo de Irabazi, pues claro, propone quitar algunos de las bonificaciones. Claro, una de ellas efectivamente va ligada al valor catastral, porque no es lo mismo tener una vivienda pequeña con un valor catastral pequeño, por lo tanto, en un barrio pues no de excesivo poder adquisitivo, que se tiene porque es la que tienes, ¿no? Porque estoy seguro que quisieran tener mejor valor catastral y tener una vivienda mejor, pero cuando se tiene una vivienda de poco valor catastral es porque es una vivienda modesta, y por lo tanto es una familia pues que parece indiciariamente que puede ser modesta. Hay otra que quiero comentar, porque esta viene al hilo de que el año pasado se introdujo una bonificación en relación con aquellas personas que no es que no quieran poner en el mercado su vivienda vacía, sino que no pueden poner en el mercado su vivienda vacía. ¿Pues por qué? Pues porque a lo mejor ha recibido pues, una persona mayor una herencia que no puede acometer las obras necesarias para ponerla en alquiler,
o porque bueno, hay una situación, la típica y clásica herencia, en fin, perversa, que no hay manera de que se pongan de acuerdo para que se haga nada con esa vivienda y por lo tanto esa vivienda pues sigue vacía. Entonces es una vivienda que efectivamente corresponde a una situación en la que no se está forrando los propietarios por no ponerlas en el mercado, sino porque es que sencillamente no lo hacen porque no pueden. Y aquí se propone, entre otros, pues quitar esa bonificación. Bueno, luego efectivamente, pues he de recordar que el año pasado no solo no se subió el IBI, sino se bajó el IBI, el 8,5%. Si no hubiésemos hecho nada, la recaudación sí ha subido, porque el valor catastral subió un 10% aproximadamente. Si no hubiésemos dicho, pues nada, nos olvidamos esto, ahora estaríamos pues con un ingreso muy importante, cosa que no quisimos hacer. Dijimos, no, como sabemos que el valor catastral va a tener un efecto de un incremento del 10%, vamos a bajar el IBI. Y este ayuntamiento bajó el 8,5 puntos el IBI para que el efecto no fuese el que podía haber sido si no hubiéramos hecho nada. Es decir, hicimos ya un esfuerzo pues para lo que se llama no pasarnos de listo. Y, por lo tanto, no vamos a votar a favor tampoco de la propuesta de Irabazi de bajar el 1,5%. Eskerrik asko, orain ixteko txandetan sartzen gera eta denengo EH Bildu dauka hitza. Hombre, con el recargo de que nosotros proponemos de un 50%, y por ejemplo el Partido Popular que dice quitar el recargo, dice no, es que con el recargo no se ha conseguido nada. Hombre, pues en recargo yo creo que se conseguiría menos, es decir, no se conseguiría que ningún piso saliese en alquiler, pero es que tampoco se conseguirían ingresos. Por lo tanto, yo creo que eso no lo puedo compartir. Y luego yo creo que en vivienda y en vivienda de alquiler en el mercado, el ayuntamiento puede hacer políticas como puede hacer políticas con el IBI, con este recargo, o como puede hacer políticas, como se verá luego en una moción, con viviendas de pisos turísticos que tampoco que no son legales y que puedan salir a alquiler. El ayuntamiento ya sabe qué viviendas están pagando recargo. El ayuntamiento puede hacer mucho más de lo que hace pero siempre teniendo en cuenta una política integral donde tresna bat izan daiteke hau eta beste tresna asko daude, baina nik uste hor egiteko aukera daola. Hombre, claro que nadie se va a forrar teniendo una vivienda vacía, pero bueno, si los herederos tienen problemas y tal, pues igual, si pagan más, esos problemas se arreglan antes. Ixteko txanda orain talde popularrak. A ver, yo no he dicho que la gente no tiene todo el derecho del mundo a comprarse una casa, faltaría más, pero aquí estamos hablando que esto es una medida que en su día hubo unos señores que pensaron que lo podían incorporar en la norma foral del IBI, del impuesto del IBI, para que el que quisiera, el ayuntamiento que quisiera, incorporara un recargo con la filosofía. Eso lo pensaron unos señores y dijeron eso, que con esto, si lo poníamos, salía vivienda al mercado de alquiler. Y no sé, salen ingresos, está claro, porque le acabo de dar los datos del año pasado, pero vivienda de alquiler no. Y aparte, que digo, que en esta ciudad no hay una cultura del alquiler. Es verdad, pues no, tenemos cultura de unas cosas y de eso no tenemos, y es así. Esa es la radiografía de San Sebastián. Pero que es una medida que fomenta el mercado, que salga la vivienda al alquiler, pues no. Y en cuanto a los recibos de unas ciudades u otras, está muy bien decir, va, en Madrid y tal, que no sé, que le voy a pedir el recibo a mi hermano, pero traiga un recibo aquí y comparamos dos calles, una calle de San Sebastián con una de tal, y ya veremos, porque eso de hablar, va, en Madrid, en Oslo, en China, pues no. Irabazi taldeak ixteko txanda ez du erabiliko, eta beraz, bozketetara pasatuko gera, jakin arazi denengo bata bestea kanporatzen du hau da, baten bat onartu ezkero besteak hurrengoak ez genituzke bozkatuko. Eta botatuko dugu denengo 21. proposamena, EH Bildu taldeak aurkeztutakoa. Aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen.
Urrengoa 26garrena talde popularrak aurkezten duen proposamena, aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta azkenik 31garren proposamena, irabazi taldeak aurkezten duena, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. 3 puntu hauek amaituta, urrengo puntua 22garren puntua izango ditzateke, EH Bildu taldeak aurkeztutako proposamena, IAEaren inguruan, eta hau 32garrenarekin batera dijoa, irabazi taldeak baita ere zerga berdinari buruz aurkeztutako proposamenarekin. 3 minutuko denbora izango genuke, dentxanda horretarako, eta irekiko duke EH Bildu taldeak. Proposición normativa presentada por el grupo EH Bildu sobre la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de actividades económicas. Proposición normativa presentada por el grupo Irabazi, que va junto a la anterior para la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de actividades económicas. Bi arau proposamen bat EH Bildu taldeak egina, ekonomi jardueraren gaineko zerga arautzeko ordenantza fiskalarena, eta bestea Irabazi Donostia taldeak egina, ekonomi jardueraren gaineko zergari buruz ere. La tasa del agua y además, bueno, pues son, creo que en 1,5 serían 125.000 euros más de ingresos. El año pasado ya transaccionamos con el Gobierno una pequeña subida de este coeficiente único del IAE. Este año no hay esa voluntad y nosotros mantenemos que se suba el IPC. Eskerrik asko, Irabazi taldeak. Bien, sí, como os ha dicho anteriormente, este es un impuesto que solo pagan las empresas que facturan más de 1 millón de euros anuales. Las que facturan menos, obviamente, están exentas. Y el incremento del PIB de los 2 últimos años ha sido en torno a superior a un 3%. Las previsiones de cierre de 2017 son idénticas. Es decir, un incremento acumulado de un 9% en 3 años. Sin embargo, la subida acumulada que se ha dado en este tiempo ha sido de un solo 2% en este impuesto, por lo cual pensamos que es el momento oportuno para subir algo más. Y nosotras propondremos una subida de un 2,5% para 2018. Gracias. Eskerrik asko, talde populararen txanda, ez du hitzik hartuko, talde sozialistak ere ez, talde jeltzaleak, bai? Bueno, el impuesto, nosotros hemos dicho antes que impuestos no hemos subido ninguno, salvo el de vehículos, porque entendíamos que era una actividad que no había que fomentar, sino lo contrario. En este caso nos pasa, pues efectivamente, lo contrario. La actividad económica hay que fomentarla y, por lo tanto, bueno, pues entendemos que hacer incrementos para que cueste más tener actividad económica, pues no es bueno. Y sí quisiera yo hacer relación a algunas de las propuestas, porque bueno, la de EH Bildu sencillamente presenta un incremento que de hecho no estamos de acuerdo por esta razón que acabo de dar, pero Irabazi sí que presenta algunas modificaciones que pueden ser más objeto de comentario. Una de ellas se propone suprimir la bonificación que se da cuando una actividad se saca del centro urbano y va afuera, fuera del centro urbano, no de la ciudad, pero sí del centro urbano. Nos parece muy interesante que esto, aunque ciertamente hay muy pocas veces que algunas empresas se acojan a ello, pero en el caso de que se puedan acoger nos parece interesante que se saquen actividades de este estilo del centro urbano y se pongan en sitios pues, más cómodos para todos. Hay otra que no tengo claro si se mantiene o no, relativa a la bonificación o exención que se le da cuando durante los 2 primeros años de actividad. No tengo claro que se mantenga, ¿no? Porque es un poco complicado esto. En todo caso, si se propusiera eliminar, pues no nos parece razonable, porque el momento en el que hay que ayudar a una empresa a que pueda ir cogiendo un poco de aire y por lo tanto pueda tener un futuro pues más desahogado es al principio, y por lo tanto nos parecería mal quitar esta
esta exención, y luego hace una propuesta que, bueno, que yo no digo que desde el punto de vista técnico, a lo mejor o teórico, pues pudiera ser buena, porque garantizaría mejor su objetivo, pero desde el punto de vista de su factibilidad, pues es imposible, que es una que hace relación a que ahora, cuando se incrementa plantilla en determinadas condiciones, pues se bonifica este incremento de plantilla. Claro, esto se propone que se controle durante 5 años, cosa que desde luego no hay capacidad de hacer en absoluto y que tampoco sabríamos qué pasa si se le da y luego dentro a los 3 años pues hay que empezar a reclamarle porque el incremento de plantilla ya no es el previsto inicialmente. Eso es una complejidad, en fin, que creemos que es mucho, vamos, va a ser mucho más cara la salsa que los caracoles, que se dice, y por lo tanto también votaremos en contra. Bai, eskerrik asko. Izteko txanda, denengo EH Bildu taldeak ez du hitzik hartuko, irabazi taldeak ere ez, orduan botatzera pasatuko gera, denengo 22. puntua, EH Bilduk aurkeztutako proposamena, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta hurrengoa irabazi taldeak aurkeztutako proposamena, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, hau ere ez da onartzen. Eta orain pasatuko gera ja, gelditzen diren bakarretara, danak irabazi taldeak aurkeztutakoak, eta denengoa 34. da, plusbadien ingurukoa, 2 minutuko denbora izango du bakoitzak, eta irabazi taldeak izango du hitza den txandan. Arau proposamena hiri izaerako lursaien balio gehikuntzaren gaineko zerga arautzeko ordentzari buruz irabazi taldeak egina. Proposición normativa presentada por el grupo Irabasi sobre la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. En el que las ventas de vivienda usada se están incrementando. Además de esto, proponemos la supresión de 2 bonificaciones que tampoco consideramos razonables, que tienen que ver con la transmisión de bienes de naturaleza urbana y sus anejos para las personas heredaras de viviendas y sus anejos cuando no son sus viviendas habituales, así como de otros bienes inmuebles de naturaleza urbana. Eskerrik asko. Bai, zuri talde popularrak, ez, EH Bilduk, bai. Bueno, gu beti zerga hau iotzearen alde jo izan dugu. Aurten ez dugu ezer aurkeztu eta irabazik aurkezten duen proposamenari abstenitu egingo gea. Gehien bat jakinda ze arazo egon dira udaletxean, hau da, dirua bueltatu behar da, beste batzutan ja ezin da fakturatu, eta pentsatzen dugu hori leheno argitu egin behar dela, jakin behar dugu zertaz aigean hitz egiten, hau da, udalak zenbat diru bueltatu beharko duen, gero jakin beharko dugu ere zenbat ere ez da giratuko leheno giratzen zanakin alderatuta, eta horregatik aurten nahiago izan dugu hau ez ikutu eta horregatik abstenitu egingo gea. Talde sozialistak, bai. Bai, egunon. Bien, pues no vamos a apoyar esta proposición normativa, entre otras cuestiones porque este incremento del 1,5, en el fondo lo que haría sería, como bien se indica además en la propia propuesta, se dice que el mercado inmobiliario está al alza. Puede ser cierto, pero también es cierto que con eso o con ello también los precios están al alza. Y en una ciudad que ya tiene, por desgracia, uno de los precios de metro cuadrado más altos de toda España, el incrementar este impuesto en 1,5, en el fondo lo que haría sería contribuir a una subida mayor de la vivienda, porque lo que van a hacer los vendedores va a ser de alguna manera trasladar ese impuesto al precio de la vivienda, sabiendo que luego van a tener que pagar una serie de impuestos y una serie de cuestiones, pues lo que hacen es de alguna manera trasladarlo. Más aún aquellos que de alguna manera tengan, y ustedes hablan aquí de desincentivar la especulación con la vivienda, más aún aquellos que precisamente lo que buscan es eso, es hacer una, que no digo que no los haya, que buscan hacer una operación inmobiliaria financiera con la vivienda, ¿no? Quienes quieran hacer eso posiblemente no les desincentive esta subida del 1,5. Sin embargo, curiosamente, o en su contrario, aquellas personas que tengan que vender una vivienda
porque se mudan a otra porque necesitan una vivienda más grande, porque a lo mejor su situación económica les hace vender su vivienda porque no pueden seguir pagando una hipoteca o porque tienen que mudarse de domicilio, etcétera, para esas personas sí va a suponer una carga mayor, ¿no? Por lo tanto, para la gente que tenga la necesidad o incluso la gente más humilde va a ser una subida que les perjudique más todavía. Y en cuanto al tema de la herencia, algo por el estilo, algo parecido, ¿no? Hablan ustedes de que no sea la vivienda habitual. Bueno, que sea o no sea la vivienda habitual, pues dependerá también de las circunstancias, porque si uno hereda una vivienda, no será la vivienda habitual en ese momento, en el momento que la herede, pero a lo mejor se puede mudar a ella, puede pasar a ser esa vivienda habitual o puede ocurrir que ponga esa vivienda en el mercado de alquiler, o no sabemos qué destino le va a dar a ella, pero en todo caso, hombre, una herencia de una vivienda siempre va a ser también para las personas que, en fin, no están buscando, no tienen una voluntad especulativa con ella, ¿no? Sino que es que la han heredado y la han recibido. Eskerrik asko, AJPNUek. Sí, bueno, en el caso de la plusvalía, efectivamente, como ha señalado el representante de EH Bildu, pues parece que la cosa va por el contrario, es decir, porque las iniciativas jurídicas y judiciales que hemos tenido pues nos vienen a decir que, en fin, que esto de la plusvalía hay que tomarlo con mucho cuidado y efectivamente todos los ayuntamientos nos hemos visto grandemente perjudicados, o en fin, perjudicados económicamente, me quiero referir exclusivamente, pero sí económicamente, por las sentencias que ha habido con una disminución importante de los ingresos. Respecto a las propuestas que se hacen de eliminar determinados apartados, se hizo un camino de intentar diferenciar diferentes situaciones en cuando alguien recibe una herencia y se bonifica mucho a aquel que es la vivienda en la que sigue viviendo, vivía ya y sigue viviendo, un poco menos o bastante menos a los que son sus hermanos y por lo tanto son herederos de esa vivienda que sigue ocupada por alguien. Esto es importante porque no pueden disfrutar de manera plena los otros herederos y luego pues con otra muy menor bonificación otro tipo de herencias que se reciben. Creemos que el equilibrio es bastante razonable, el que se ha logrado y por lo tanto no vamos a votar a favor de modificarlo. Y he de decir que estos tres supuestos además están previstos y están autorizados en la norma foral. Izteko txanda, irabazi taldeak ez du erabiliko, eta beraz, botatu egingo dugu zuzenean, 34. puntua dan proposamen honen aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, ez dakit inorrek PPk ez du boto azalpenik nahi, orduan pasatuko ginateke 35. puntura hirigintzako lizentziak emateari dagozkion tasak arautzeko zergari buruz irabazi taldeak egiten duen proposamena aztertzera. Arau proposamena hirigintza lizentziak emateari dagozkion tasak arautzeko zerga ordenantzari buruz irabazi taldeak egina. Proposición normativa presentada por el grupo Irabasi para la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por el otorgamiento de licencias urbanísticas. Uy, va. Me paso. Sí, perdón. Marca tú. Me había pasado la siguiente. Con las licencias urbanísticas es que también proponemos un incremento del IPC de este año, que es un 1,5%. Eskerrik asko. Bai, zuri talde popularraren txanda, ez du hitzik hartuko, EH Bilduk ere ez, talde sozialistak ere ez, talde jeltzaleak bai. Sí, bueno, yo solo por significar qué supone y a qué tipo de obras se refiere este incremento. Es un incremento que está estimado en 1.253 euros, es decir, que es muy modesto, pero se refiere a obras menores y obras de reforma de locales de superficie inferior a 500 metros cuadrados de la diferente tipología que hay. Por lo tanto, digamos que esto es una tipo de obra para que entendemos que la licencia urbanística no tiene que incrementarse y por lo tanto votaremos en contra. Izteko txanda irabazi taldeak ez du erabiliko, bozkatu egingo dugu beraz. Proposamenaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, ez dago boto azalpen eskaririk, eta beraz, 36. puntura pasatuko ginateke, bide publikoetan ibilgetu jaso eta zaintzeko zerbitzuari dago.
Proposición normativa presentada por el Grupo Irabasí para la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por la prestación del servicio de inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública y subsiguiente custodia de los mismos. Aro proposamena ibilgailuak bide publikoetan ibilgetu, jaso eta zaintzeko zerbitzuei dagokion tasa arautzeko ordenantza fiskalari buruz Irabasí taldeak egina. Que en determinados lugares y determinados momentos del año va a haber grúas retirando bicicletas, pues por lo menos que no se le suba encima esta tasa. Eskerrik asko. Zuri talde popularrak, ez, EH Bilduk, ez, talde sozialistak ez, talde jeltzaleak, bai? Bueno, sobre la GURA, a mí me gustaría poner sobre la mesa pues, diferentes cuestiones. Por una parte, este es un servicio que se ha disminuido muchísimo el déficit que tenía y ahora mismo solamente es deficitario en el sentido de aquellas retiradas de vehículos que no son derivadas de un mal estacionamiento. Es decir, hay dos elementos. Uno, el mal estacionamiento, eso lo que cuesta se paga por el que ha estacionado mal, y luego hay otra parte que es pues cuando hay un acto masivo o lo que sea, pues que hay que retirar vehículos. Eso, lógicamente, al que tiene el vehículo bien estacionado no se le cobra, como no podía ser de otra manera, y en realidad eso es lo que le cuesta al ayuntamiento. Es decir, que no es una actividad con déficit. Si fuese una actividad con déficit, por supuesto, no hubiésemos propuesto el necesario incremento, fuese el 1,5 o el que fuera, para de alguna manera neutralizarlo. Pero como digo, no es así y por lo tanto votaremos en contra de la propuesta. Izteko txanda ez, da erabiliko, beraz bozkatu egingo dugu 36. puntu hau, aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, ez dago boto azalpen eskaririk, eta beraz 37. puntura pasatuko ginateke, arau proposamen hau ere, Irabasí taldeak. Proposición normativa presentada por el Grupo Irabasí para la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por la utilización privativa y el aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales a favor de las empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario. Aro proposamena, ordenantza fiskala, udalaren bide publikoen azpia, gaina eta airea, inoren probetsu berezirako erabiltzeko tasak arautzen dituena, interes orokorreko eta bizilagun guztientzako edo askorentzako, hornidura zerbitzuak guztiatzeko enpresei dagokiona dela eta Irabasí taldeak egina. Eskerrik asko. Eskerrik asko, talde popularrak ez, EH Bilduk ez, talde sozialistak ez, talde jeltzaleak bai. Sí, bueno, aquí yo lo que quería comunicar es que bueno, este 1,5% no es algo aislado que dentro de Donostia pues alguien ha estudiado y se ha inventado entre comillas, no, este es un porcentaje concreto, el 1,5, que está fijado en diferentes normas. Por una parte, en la Ley 39/88, a partir de la redacción dada mediante modificación por la Ley 25/98, en la que se fija este 1,5%. He de entender que con los estudios de costes necesarios, porque estamos hablando de una tasa, y para modificar una tasa hace falta un estudio de coste que demuestra que esa tasa no es superavitaria. Por lo tanto, digamos, está allí prefijado. Igualmente, en las normativas forales, no en la guipuzcoana, pero sí en la alavesa y en la vizcaína, hablan textualmente de que el importe de aquellas, es decir, de este tipo de costes, considerado en todo caso y sin excepción alguna el 1,5% de los ingresos brutos. Es decir, esto no es algo sobre lo que tenemos muy poca disponibilidad. Y por lo tanto, lógicamente, bueno, he de añadir, que se me estaba olvidando, lógicamente esto va a ser un 1,5%, cuanto más facturen las eléctricas, mejor para nosotros, porque pagan el 1,5% de eso más que facturan. Es decir, estamos encantados que facturen más porque recibimos mucho más dinero. Bai, eskerrik asko, izteko txanda ez, da beraz, bozketari ekingo genioke, 37. puntuan dagoen proposamenari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, ez dakit talderen batek boto azalpen txanda erabili nahi duen, ez, orduan pasatuko ginateke 38. puntura.
Hau, azken arau proposamena irabazi taldeak egindakoa. Proposición normativa presentada por el Grupo Irabazi para la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por la ocupación del dominio público por empresas de telefonía móvil. Arau proposamena irabazi taldeak egina telefonia mugikorreko enpresek jaberei publikoari okupatzeari dagokion tasa arautzen duen ordenantza fiskalari. Acumulado desde junio de 2012 a 2017 ha sido, sin embargo, de un 2,9%. Además, la mayoría de las empresas a las que se les aplica la tasa, pues bueno, cotizan en el índice bursátil IBEX 35, es decir, son grandes empresas con beneficios. Por lo tanto, lo que proponemos es un incremento de un 2,9%, de manera que la tarifa que se cobre, la básica, sea de 609.000 euros. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, talde popularrak ez, EH Bilduk, bai? Hemen ere aurrekoan bezala baiezkoa emango dugu, uste dugu bai aurrekoan cuando estábamos hablando del subsuelo y ahora cuando estamos hablando de lo que son las empresas de telefonía móvil, creo que bueno, pues estamos hablando de empresas en todos los casos que tienen un potencial económico muy importante, un tamaño también muy importante, que sabemos que tanto en un punto como en el otro puede haber problemas, pero yo creemos en el grupo que trabajando tanto por un camino o por otro, pues se pueden conseguir unos ingresos para la ciudad que serían totalmente justos, ya que estamos hablando de espacios públicos. Bai, eskerrik asko, talde sozialistak ez, Eusko Alderdi Jeltzaleak bai. Sí, bueno, en este caso tenemos una ponencia dentro de la Comisión de Hacienda que está estudiando esto y allí pues, hemos visto cómo, en fin, algunas noticias que pensábamos pues, que era poco más o menos que el maná, esto de la telefonía móvil, pues no es hasta ese punto, porque cuando hemos leído en algunos sitios que no sé qué ayuntamiento va a recaudar no sé cuántos millones de euros, pues al final, en fin, no era cierto, porque el matiz era grande y ciertamente los ingresos previstos son relativamente pocos. Además de aquí hay un elemento importante que es que hace falta que, para cobrarles, como mínimo hace falta que el operador y el poseedor del suelo, o el poseedor o utilizador del suelo de la fibra, sea el mismo, cosa que no pasa en alguno de los grandes operadores, que además es telefónica, que además tiene un porcentaje también de pago determinado por una norma. Pasa lo mismo con Euskaltel, con lo cual aquí el margen que hay es pequeñísimo, porque si quitamos Euskaltel, si quitamos Telefónica Movistar, pues la verdad es que los otros tienen muy poco recorrido. Y no quiero dejar por menos de comentar que vamos, la propuesta de Irabazi tiene un punto que ciertamente, vamos, es que es de una no sé si ingenuidad o no sé, o no querer ver las cosas, donde dice el importe derivado de la aplicación de esta tasa no podrá ser repercutido a las personas usuarias. Pero vamos a ver, somos un ayuntamiento, no podemos hacer cambiar la Constitución española, ni el Tratado de la Unión para hacer cosas de estas. A nosotros, si pusiéramos este incremento, si fuese posible y conveniente, que entendemos que no lo es, pues las compañías de telefonía harían lo que quisieran y si quisieran repercutirlo, lo repercutirían y si no, no. O sea, nosotros, ¿cómo vamos a hacer una norma en una corporación municipal que prohíba que cualquier gasto, cualquier coste sea repercutido al ciudadano o al usuario? Pues eso es absolutamente imposible, vamos. Bai, eskerrik asko, izteko txanda ez da erabili nahi. Botatu egingo dugu beraz, azken 38. puntu hau, proposamenaren aldeko botuak, kontrako botuak, ez da onartzen, eta ez dakit boto azalpen txandarik nahi dan, ez, eta beraz, atadoni bukaera emango genioke, eta informazio sustapen eta kontrol atadean sartuko ginateke hurrengo puntuarekin. 39. puntua, mozio arrunt bateratua EAJ-PNV, PSE eta PP talde. Moción ordinaria conjunta presentada por los grupos PNV, PSE y PP sobre el Centro Público Santa María Orixe Ikastola. Mozio arrenta bateratua EAJ, PSE eta PP taldeak aurkeztua Santa María Orixe Eskola Publikoko instalazioi buruzkoa. Presentadas dos enmiendas. Bai, bueno, hiru talde dira. Sí, bueno, tres enmiendas de Bildu. Tres enmiendas de Bildu y una de Irabazi. Bai.
Ez, baina nioen 3 talde dira mozioa aurkeztu duten taldeak, eta urrenkera emango dut sinaduraren taldeek sinatzen duten ordenaren arabera, beraz, denengo Eusko Alderdi Jeltzaleari emango diotitza. Eskerrik asko. Mozio honek badu aurrekari bat, iaz onartu genuena, hau batez, horixe ikastolaren beharrak ikusi eta 3 puntuko mozio bat onartu genuen. Mozio horren jarraipena egitean bilerak, idatziak egin ditugu, bilerak bai diputazioarekin, bai Jaurlaritzarekin, baita horixe ikastolako zuzendaritza eta gurasoen elkartearekin ere, eta hezkuntza saileko informea jaso ondoren berriro idatzi genion kasu honetan kultura diputatuari behar hoien berri emanaz, beraz mozioaren jarraipena egiten aritu gara, baina konturatu gara, 2. puntuan esaten dana, ahozko erantzun bat badaukagula, baina foru diputazioari eskatzen zitzaionean egiaztatzeko bideragarri den, ala ez, Santa Teresa konbentuko kalostra izenez ezagutzen den espazio hori erabiltzea, horixek dituen beharrei aurre egiteko eta horri irtenbidea emateko, hain zuzen ere txosten hori falta dela. Ahozko erantzun bat badaukagu, baina idatziz jakin nahiko genuke benetan zein den bideragarritasunik badagoen edo alderdi horretatik ezintasunak dauden. Eta horixe da berriro ere mozio honekin eskatzera gatozena. Orain dela urtebete iazko uztailean onartutako mozio aretan esate zen puntutako bat idatziz jartzeko eta arrazoitzeko, eta horren arabera aztertuko dugu guztion artean benetan bideragarri den ez den edo udalak beste espazio batzuk eskaini behar dituen zer egin behar den. Jaurlaritzaren txostenak, hemengo lurralde ordezkariaren txostenak zioena kontuan hartuaz, badago parte bat horixe ikastolak dituen beharrei erantzuteko Santa Teresak agian eman dezakeen irtenbidea, eta badago beste parte bat kirolari lotua dagoena eta arraindegi eraikinean etorriko litzakena. 2. parte honetan gure konpromisoa adierazi dugu, bilerak egin ditugu, horren guztiaren berri badute, eta guk orain eskatzen duguna da, 2. puntuari bere garaiko mozioko 2. puntuari erantzunez, foru diputazioari eskatzen diogu azterketa berariazkoa egin dezala eta egiazta dezala bideragarri denala ez, eta horren berri horretan interesa dugun, edo horretan nolabait inplikatua gauden guztioi eman dezaigula. Eta berriro ere aurrekoan bezala, geure borondatea eta geure lankidetza eskaintzen dugu, nik uste dut guztiok ikusten ditugun beharroiei erantzun bat eman alizateko. Urrengoz talde sozialistak, bai? Bai, eskerrik asko alkate jauna, eguerdion guztioi. Zeharo bat gatoz Azkarate Andreak esandakoarekin, eta argudio berberak ez ditut erabiliko, aitortuta dago pleno honetan horixek daukan beharrak, eta denok adostu ginen horren jarraipena egitea, eta zuzenean joango naiz emendakinak komentatzera. Irabazi taldeak egiten duen emendakinari baiezkoa emango diogu, eta batez ere gehitzen diolako plazo bat, epe bat, ikerketa bideragarritasun hori bermatzeko epea, eta epea bidezkoa iruditzen zaigu. Lehen bailen, euki beharko genukeela idatziz, foru aldundiaren asmoak, Azkarate Andreak esan duen bezala, beste lekuak, beste irtenbideak arakatzen hasteko. EH Bilduk egiten dituen 3 gehitze zuzenketekin ez gatoz bat. Lehendabizikoaren enmendakinarekin, esaten dunarekin, lehendabiziko partearekin bai, hau da, Eusko Jaurlaritzak
da azken arduraduna eta honen erantzulea bai, baina datorren ikasturterako ezinezkoa da. Datorren ikasturteko aurrekontuak esaten den bezala estan lanzauz, estan aprobauz. Berez, martxan jartzea zerbait horixera begiratuz datorren ikasturterako ezinezkoa da. Benetan ezinezkoa. Hirugarren eta laugarren puntuari egiten zaizkion zuzenketak, honi buruz bere garaian ere San Pedro Andearekin hitz egin nun luze, eta berarekin ere jundintzen Zuloaga Haurreskolako egoera eta keskak eta zuzenean entzutera. Bi gai nahasten ari garela hemen, gauza bat da horixe ikastetxea, klaustro batekin, irakasleri batekin, ikasle batzuekin, eta derrigorrezko etapetan aritzen dana, eta beste gauza bat da Zuloaga Haurreskola, beste titularidade desberdina, patzuergo baten kudeaketa egiten dena, eta biak nahastea, gure ustez ez dio egiten honik horixeri eta ez da Zuloaga Haurreskolari. Berez, aitortzen dugu bi gaiak landu behar direla, baina ezin direla nahastu. Eta batez ere, kontrol mozio batean beste erakunde batea jun behar duena, eta erakunde horrek, Foru Aldundiak, ez dauka inongo parte hartzerik Zuloaga Haurreskolan, ze ez dago patzuergoan. Orduan da, gaiak nahastea, gure ustez. Eta horrekin, baita ere, eskerrak eman PP taldeari bere babesagatik. Eskerrik asko. Zuri, talde popularraren txanda. Egunon berriro. Siendo el tercero en una moción conjunta es difícil aportar cosas nuevas. Lo que ha dicho la portavoz del Partido Nacionalista es muy correcto, lo ha explicado muy bien. Esta es una moción que lo que pretende es dar cuerpo a un segundo punto de una moción que en su momento se aprobó por unanimidad. Y yo aquí me quiero detener. Es un poco triste que no hayamos podido conseguir una unanimidad en algo en la que estamos de acuerdo. Yo eso quiero remarcarlo, porque me parece que es en este tercer turno sobre la misma cuestión lo que procede. Creo que todos estamos de acuerdo que atender estas necesidades de enseñanza y educación es fundamental. Se está trabajando en ello. Vamos a apoyar la enmienda de Irabasí. A nuestro grupo nos parece que es un plazo un poco demasiado corto, pero bueno, si ello, y es la valoración que nosotros hemos hecho, hace que Irabasí apoye, pues prácticamente ya estamos diciendo que la totalidad, en este caso, no sabemos al final lo que hará Bildu, yo no quiero ser el señor de la bola, que sabe lo que van a hacer, pero me gustaría pensar que ellos también se van a sumar, aunque no salgan adelante sus enmiendas. Y en cuanto a las enmiendas de Bildu, pues nos parece que no son oportunas. O sea, difícilmente vemos que se pueda dar contenido a lo que proponen en el primero de los puntos, que se ejecute lo aprobado en supuesto que habría que aprobar y que convendría también a votarlo, porque es una cosa, es decir, que pongan, pero yo luego no lo voto. Sería difícil que en el 2018, para el curso 2018-2019, esto estuviera en marcha. Vamos a ser realistas, que con los plazos que se manejan en la Administración, licitaciones, etcétera, sería muy difícil. Y luego, las otras dos cuestiones, no voy a decir que no sean relevantes en nombre de mi son muy relevantes, pero no tocan en este momento. Tocarán hablar en otro punto, pero no en este. Es un poco, al final, mezclar las cosas, dicho con el mayor de los respetos de lo que puedo ser capaz, y creo que lo estoy siendo. Entonces, en definitiva, creemos que esto es una moción oportuna, que lo que pretende es que Diputación efectivamente nos dé ese instrumento, ese informe, diciendo, no, estas instalaciones garantizan la viabilidad. Pues enhorabuena, Sorionak, y seguimos. Eso es lo que estamos pretendiendo, y a ver si conseguimos que, además de Irabasí, que parece ser que va a ser que sí, pues Bildu, en algo que también ellos defienden, y me consta que están muy preocupados como todos, pues lo apoyan, porque si vamos todos a una, conseguiremos más cosas que si algunos se quedan en el camino. Eskerrik asko, Irabasí taldearen txanda orain. Eskerrik asko. Bueno, primero agradecer el apoyo del Gobierno a nuestra enmienda. Decir por nuestra parte que nos sorprendió que se trajera esta moción aquí hoy. Más nos sorprendió que se dedicara
el convento de Santa Teresa a necesidades de otras academias, sabiendo que Orixe tenía unas necesidades educativas imperiosas. Votaremos a favor por coherencia con la postura que hemos mantenido hasta ahora. Es que hace un año presentamos prácticamente la misma moción. Votaremos a favor por coherencia, pero es que esta coherencia no la encontramos en el Gobierno municipal. Hace más de un año que este mismo Pleno pidió a la Diputación que el espacio de Santa Teresa se destinara para las necesidades educativas de la Ikastola Orixe y además esa moción consideraba el convento como lugar idóneo para ello. Hace más de un año que se pidió un estudio, nosotros ahora le hemos añadido 2 meses, pero es que ha pasado un año. Se pidió un estudio que acreditara la viabilidad de la utilización de ese espacio con ese fin, pero es que resulta que se va a instalar una academia sin un estudio. Y a Orixe se le pide y a la academia no. Bien, ahora un año después, este ayuntamiento, a través de la Sociedad de Fomento, firma un acuerdo con la Diputación Foral y una entidad privada de enseñanza. ¿Qué pasó con ese compromiso? Nosotros preguntamos en el ayuntamiento y nos dice que no, los malos son la Diputación Foral, no vengan de nosotros. La Diputación también ha dicho que no, es el ayuntamiento el que nos ha pedido el espacio. Bueno, ¿y qué le decimos a la comunidad educativa de Orixe? En fin, ya digo que se merecería un voto en contra, a pesar de que hemos hecho la enmienda, pero por coherencia votaremos a favor. Eskerrik asko. Eskerrik asko, EH Bildu taldeak orain. Bai, eguerdion guztioi. Egia esan, mozionek ez du aurrekari bakarra. Azken hilabete luzeetan, udaleko batzordeetan, sarritan eztabaidatu dugu Aldezarreko Orixe eskola publikoak dituen gabezien inguruan. Eta ez da lehen aldia, aipatzera gatozen moduan, udalbatza honek Santa Teresa konbentuaren erabilerara, auzoko eskola publikoaren erabileraren aldeko konpromisoa hartu duela. Behin baino gehiagotan, hezkuntza komunitatearen kezka eta eskakizunei erantzuna emango dieten politikak sustatzearen aldeko konpromisoa hartu da. Baina orain arte, azpimarratu beharra dago, borondate politiko eskasa egon dela. Eta Arruek pena edo tristura aipatzen zuen. Gu haserrea ere gehitu egin beharra diogu. Izan ere, aipatu dugun bezala, borondate politiko eskasa egon da. Egonezin handia, aurrez hartutako konpromisoak ez direlako aintzat hartu. Eta nei harritzen nau esaten danean, bai, diputazioari idatzi da, gurasoekin bildu da, diputazioari idatzi, diputazioa bertan dago, 2 minututan Gipuzkoako plazan aurkitzen den Foru Aldundiko eraikinean egon gaitezke, bertako arduradunekin hitz egiten eta akordioetara iristen, baino ez da horrelakorik eman. Azkeneko bilera eskolarekin abuztuan izan zen, zerren arira. Bagian gero, irabazik aurkeztu duen kontrol mozioaren arira sakondu ahal izango dugu, zergatik gaur udal gobernuak aurkezten duen kontrol mozio hau. Hala ere, positiboki baloratzen dugu udal gobernuak honako mozioarekin duen iniziatiba eta babestuko dugula aurreratzen dugu. Hala ere, aipatu bezala, mozioaren trataera ez dela oso txukuna izan adierazi behar dugu. Ez bakarrik udalbatza osatzen dugun talde politikoei ekarpenak egiteko aukera ez zaigula gaur arte utzi. Izan ere, egun batetik bestera, udal gobernuaren izenean, komunikabideetan proposamenaren berri eman zen. Eta orduan, PP ez zegoen. Udal gobernuaren izenean aurkeztu zuten uztaila bukaeran honako kontrol mozioa. Aukera eman zitzaigun ekarpenak egiteko? Ez, aipatu bai, baina hurrengo egunean ja komunikabideetan zegoen. Eta zintzotasun eskasa diogunean ez da bakarrik, aipatutako alde bakarreko jarrerarengatik. Baizik eta aipatu bezala korrika eta presaka aurkeztu zalako honako mozioa. Izan ere, gogoratu behar dugu, udal gobernuak honako mozioa aurkeztu aurretik, Ernesto Gasko, udaleko alkate ordeak eta Foru Aldundiko Denis Itsasok, Santa Teresa konbentuan bertan emandako prentsaurreko batean, espazio hori enpresa pribatu bateri lagatzen ziolako. Gure benetako nahia da, Aldezarreko Orixe eskola publikoa sustatzea.
eta auzoan normaltasunez kalitatezko hezkuntza proiektua gauzatzea. Posible da eta horretarako borondatea besterik ez da behar. Eta horregatik esaten dugu kalitatezko hezkuntza proiektua beharrezkoa dela. Eta horrela ulertzen dugu Zuloagako haurreskola ere bai. Bertako zerbitzu publikoa dalako. Dalako eskolara ahalbideratzen dituen zerbitzu publikoa. Ulertzen dugu bai Aldezarreko baita Horixe eskolako parte dela. Are gehiago, eraikin berdina konpartitzen du Zuloaga haurreskola eta Horixe. Eta ez esan ezetz, Maria Luisa, herritar guztiak dakitelako Zuloagako eraikinean bai haurreskola eta bai Horixe dagoelako. Eta Aldezarreko hezkuntza komunitatea bertako zerbitzu guztiak barne hartzean hitz egiten dugula ulertzen dugu. Ez hezkuntza zerbitzu bat alde batetik eta bestea bestetik. Hori da Eusko Jaurlaritzak ez diolako lehentasunik ematen hezkuntza proiektuei, baina gu bai. Eta hala ere, guzti honen gainetik adierazi nahiko genuke elkarlana dala frutuak ematen dituena eta ez unilateraltasuna. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Ixteko txanda ekingo diogu orain eta denengo talde jeltzaleak erabiliko du. Bueno, hemen batzuk enpeinatzen dira beti lezioak ematen eta zer egin behar dugun eta zer ez dugun esaten. San Pedro Andreak aipatu dituen 2-3 gauza edo egin dituen baieztapen batzuk hartuko ditut. Aurrez hartutako konpromisoak defendatzeko ze epeltasun edo borondate politiko gutxi daukagun eta nik uste dut aurrez hartutako konpromisoak idatzi hartu genituela, orain dela urtebete udalbatza honetan, aho batez, eta mozioarek zituen puntuak zituen. Eta bakoitzak nahi dun balorazioa egingo du, baina jarraipena egiten denean, bilerak egiten direnean, idatziak bidaltzen direnean, lortzen denean, eta ez da beti lortzen denean, hezkuntzako lurralde ordezkariak idatziz dokumentu luze bat egitea, egin beharreko bilerak aztertu beharrekoak aztertu ondoren, eta Horixeren gaia aspalditik daukagu mahai gainean, baina lehenengo aldia da horrelako dokumentu bat lortzen dena zergatikote. Eta dokumentu hori bidali behar den lekura idatziz eta epetan bidaltzen denean, eta beste hainbat bilera egiten direnean gurasoekin, zuzendaritzarekin, esatea, borondate politiko gutxi dagoela, batzun interpretazioa izango da. Talde politikoi etzaile aukerarik eman mozio hau izenpetzeko, zergatik dago ba PP eta nik dakidala talde politikoa da, ez da oraindik udal gobernu honetako kide, zergatik izenpetzen du? Zergatik esan zuen besteren batek berehala etzuela izenpetuko barkatu ni ari naiz hitz egiten? Zergatik esan zuen besteren batek etzuela honen berri emango? Edo etzuela izenpetuko, beraz, eta korrika eta presaka aurkeztu zen mozioa? Ez, etzen korrika eta presaka aurkeztu. Etzen korrika eta presaka aurkeztu. Aurkeztu zen horretarako erabakia hartu zenean. Eta hurrengo puntuan jarraituko dugu, eta beste batzuk hartuko dute hitza, sustapenak zer egin duen edo zer ez duen edo zer sinatu duen. Baina hartutako konpromisoak betetzen ari gara. Eskerrik asko, ixteko txanda talde sozialistak. Barkatu, baina banatu daiteke. Hiru talde dira egin izan dugu beste batzuetan. Bai, baina uztaileko plenoan gusaiatu ginen mozio batekin, trinketaren mozioarekin, bi pertsona hitz egiten bat hasieran eta bestea itxieran eta idazkariak esan zuen ezinezkoa zela. Bai. A ber, barkatu. Osea, hemen eztabaidatzen ari zaretena da, talde batek bi bozeramaile erabiltzea, nik ez daukat oroimenik idazkariak adakorik egin zuenik. Normalen erabakitzen duzu bozeramaile batzordean nola egiten duzen banaketa. Eta normala da, aurkezten direnen bi talde edo beraiek banatzea edo esatea nola egiten duten interbentzioa bai hasiera edo bai bukaeran. Hori da normala. Eta kontrol mozioetan?
orain zalantzaukogu urrengo mozioetarako, klaro. Gu saiatu ginen uztailean nik egiten aurkezpena eta Ricardok 2 minutuko erantzuna. Eta zurekin hitz egin genuen eta erantzuna izan zen, ez normalean aurkezten zuenak gizten zuela turna. Hori da nire galdera bestela, urrengo mozioetan ere egin dezakegu guk ere aldaketa hori. Nik ez daukat zera horren berririk. Konsulta egin badin bazenuten, etzan izan hemen orain ari geran, hitz egiten ari geran bezala, ez? Da ez dakit, posible dan edo ez dan, eta idazkari eskatzen diot, posible dan edo ez dan argitzea, bozera mailez aldatzea puntu batean itxierat, azalpen eta itxieraren artean. Ez daukete irizpiderik, momentu honetan bentsat? Zuk erabakitzen duzu, lehendakari erabakitzen du? Nik erabakitzen dut posible da. Eta beraz, izteko txanda, Gasco jauna daka. Bueno, yo agradezco que cada vez que intento hablar algún grupo se pone muy nervioso. No sé por qué. Simplemente y muy brevemente explicar que el problema de Olise, por desgracia, viene desde hace muchos años. La necesidad de Olise, de su ampliación y su actuación. Y que la Diputación Foral estaba a 2 minutos hace 3 años como ahora. Con lo cual, seamos todos más sensatos y más prudentes. Lo segundo es que de aquí puede salir un acuerdo de todos o puede salir un acuerdo de partes. Yo coincido con el señor Arrue. Le estamos pidiendo a una institución que es la Diputación Foral, que no es competente en educación, que intente solventar un problema educativo de la escuela pública que tenemos en la ciudad de San Sebastián. Hombre, pues con descalificaciones, con no acuerdos, con divisiones, difícilmente. Y lo tercero, para aclarar, que también me parece pertinente, nunca y desde luego este concejal tampoco, ha pedido el local del convento de Santa Teresa para otro uso que no sea Olise. Otra cosa es que la institución propietaria diga que lo tiene vacío, que no entra, según sus análisis verbalmente o en sus estudios, esa opción y lo ofrezca gratuitamente a la ciudad. Antes de que esté vacío, se utiliza. Y termino, lo comenté en la comisión y vendrá en la moción posterior. Hay un acuerdo del Gobierno, que yo secundo totalmente, que en su momento ya lo pedí desde el principio, para no ir al convento de Santa Teresa con la escuela de diseño que vamos a trabajar en ella. Con lo cual, ese debate ya no está abierto. Y como ya lo contesté en comisión, me sorprende que algunos grupos lo quieran reiterar. No está abierto ese debate. Y además, desde el principio, Fomento intentó otras ubicaciones distintas y trabajamos en otras ubicaciones y hay un acuerdo en el Gobierno para poderlo encontrar ahora. Eskerrik asko, eta izteko txanda azkenik talde popularrak. En este turno de cierre me corresponde agradecer que los 2 grupos que no han suscrito inicialmente la iniciativa la vayan a apoyar, por las razones que ellos han argumentado, aunque puedan expresar, como han expresado, sus quejas. Yo me quiero quedar en nombre de mi grupo con lo fundamental, que es lo que hemos hecho nosotros en esta cuestión. No vamos a entrar si se gestionó bien la forma de plantear la moción, suscribir, etc. Bueno, en eso no entramos, porque lo importante para nosotros es que esta necesidad se atienda y que vayamos a una institución que no es competente en la materia, pero que tiene una ubicación posible, pues diga, mira, sí, efectivamente me lo pide todo el Ayuntamiento de San Sebastián sin fisuras. Eso es lo fundamental. Lo demás, pues, queda un poco para la historia interna nuestra, pero que no dice nada. Los ciudadanos se hartan de pedirnos cuando estamos con ellos que vayamos todos a una en muchas cuestiones. No somos capaces, tendríamos que reflexionar. Creo que aquí estamos dando un ejemplo y a ver si conseguimos que esta ubicación sea buena y que esas necesidades empiecen a ser solventadas. Yo creo que eso es lo más importante de lo que vamos a conseguir ahora. Eskerrik asko, eztabaida amaituta bozketari ekingo diogu eta denengo irabazi taldeak aurkezten duen zuzenketa bozkatuko dugu, horren aldeko botuak, aho batez, eta orain EH Bilduk aurkeztutako 3 zuzenketak, denengo zuzenketari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, 2. zuzenketari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta 3. zuzenketari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. Eta orain, mozioa bera, irabaziren enmendakina barne duelarik, onartuko genuke, aldeko botoak, aho batez. Honen bestez, plenoaren eguneko gai zerrenda amaitu dugu, eta kontrol mozioetara pasatuko ginateke.
Lehenengo kontrol mozioa irabazi taldeak aurkeztua, Fomento de San Sebastián eta Innova Next artean izenpetutako lankidetza hitzarmena dela eta. Primera moción de control presentada por Amaia Martín, portavoz del Grupo Municipal Irabazi Donostia, en relación con el convenio. Moción de control presentada por el Grupo Irabazi Donostia en relación al convenio de la colaboración entre la Sociedad de Fomento de San Sebastián e Innova Next. Bai, eskerrik asko. Pues ahora nos toca defender esta moción de control y diría que muy convenientemente, porque la moción anterior no se entiende sin lo que ha ocurrido con este convenio de colaboración que ha suscrito Fomento, que ha suscrito el Ayuntamiento, es decir, el mismo pleno que pedía el convento de Santa Teresa para las necesidades educativas de Orixe. Es verdad, interpelamos al concejal delegado de Impulso Económico sobre el convenio y la verdad es que las respuestas que nos dio nos hace cuestionar la forma de actuar del Gobierno y la sociedad de fomento en este tema. Como he dicho antes, el espacio en el que se ubicará finalmente la Escuela de Diseño, por cierto, bienvenida sea, será el convento de Santa Teresa. Sin embargo, este convento había sido la propuesta consensuada, como hemos defendido antes, por este pleno y la Ikastola para poder dar una respuesta a las necesidades de la misma. Cuando interpelamos al concejal delegado, se nos informó que la Diputación había ofrecido al Ayuntamiento el convento de Santa Teresa gratis y que, por lo tanto, no se podía dejar pasar esta oportunidad. Lo que nos preguntamos es si esta cesión gratuita está condicionada exclusivamente a la ubicación del convento de este proyecto. Si no es así, no podemos comprender cómo, conociendo las necesidades de la Ikastola, el Ayuntamiento haya puesto por delante un proyecto que, bueno, todavía no está funcionando a la necesidad imperiosa de numerosos niños y niñas de la parte vieja. También nos preguntamos cómo es posible que para que se ubique una escuela de diseño no haga falta pedir ningún estudio a la Diputación Foral, pero para Orixe, para la educación pública, sí. También preguntamos en comisión sobre el alquiler que pagará por la utilización de las aulas, pero no hemos tenido información al respecto. Creemos, sinceramente, que el Ayuntamiento debería haber abierto un concurso para la adjudicación de este proyecto, porque además en Euskadi contamos con una universidad pública y 3 privadas, además de centros de formación profesional que pudieran haber estado perfectamente interesados en poner en marcha esta iniciativa y no creemos que hayan tenido oportunidad de hacerlo. Vuelvo a decir que no cuestionamos el proyecto formativo de Innova, cuestionamos la forma de hacer de este Gobierno porque debería velar por la igualdad de oportunidades, ya que se destina recursos públicos en forma de espacios o financiación sin que haya habido un cauce abierto a la participación de otros. Por lo tanto, pedimos a este Gobierno que, dado que la Diputación ha cedido de manera gratuita las instalaciones del convento de Santa Teresa, trabaje junto con la Delegación de Gobierno vasco para llevar a cabo las adecuaciones necesarias para que Orixe pueda ocupar las aulas que necesita antes de que finalice el actual curso y, por otro lado, le pedimos que garantice la transparencia e igualdad de oportunidades en todos los procesos que impliquen destinar dinero y recursos públicos. Jarraian, talde popularraren txanda. Sí, voy a intervenir en este turno porque luego el minuto y medio siempre resulta muy corto y te pilla el toro. Nosotros la moción esta no la entendemos muy bien. No la entendemos muy bien, y lo digo con todos los respetos del mundo, porque habla de un concurso. Aquí nosotros no hemos visto ni hemos apreciado que haya habido ningún concurso. Esa es la primera reflexión, con lo cual ya, como mucho, y nos vamos a quedar en la abstención. O sea, nosotros no podemos dar un apoyo a una moción que no la entendemos. Luego hablan ustedes de que insta al Gobierno municipal a garantizar la transparencia, etcétera, etcétera. Bueno, pues si no hay concurso ya, el segundo punto, pues sobra. Efectivamente, tenemos una necesidad y una demanda que atender para un centro de enseñanza como es Orixe, y se baraja esta ubicación. Entre tanto, el propietario tenía esta ubicación disponible. Yo soy consciente, porque en aquellos tiempos estaba en las Juntas Generales, precisamente pues conocí muy bien lo que costó aquella transformación y la inversión que tuvo que hacer Guipúzcoa para reformar ese convento,
Y efectivamente, pues parece que en el horizonte próximo puede estar ahí Orise. Le hemos oído también en la comisión al delegado que nos ha dicho que no barajan como una situación permanente que esta academia o este centro se pueda quedar ahí permanentemente. Es más, que están barajando y hay alternativas para que se pueda ir a otro sitio. Por tanto, nosotros no terminamos de entender muy bien esta moción. Yo creo que con las explicaciones en nuestra forma de ver que se dieron en comisión, pues igual nosotros, de haber estado en su caso, quizá no habríamos traído casi seguro la moción al Pleno. Como a nosotros nos corresponde decir lo que vamos a hacer, ya se lo he adelantado. Nosotros nos vamos a quedar en la abstención. Es el equipo de gobierno el que tendrá que valorar si efectivamente esa es pertinente o no y si la quieren respaldar. Nosotros, por las razones que le he dicho, y por eso he estado interviniendo en este punto, porque ya estoy en 2 minutos pasados, no la vemos del todo razonable, pero sobre todo comprensible. Sobre todo comprensible porque ustedes afirman que ha habido algo que no ha habido, con lo cual ya nos quedamos un poco fuera de contexto. Bai, EH Bildu taldearen txanda da orain. Bai, bueno, jarraituko dugu eztabaidarekin. Izan ere, nik uste dut berriro ere kontrol mozionen aurrean eztabaidatzen aritzea, beste adibide bat besterik ez da udal gobernu honen gardentasun eta zintzotasun falta. Eta nik uste dut hori ezinbestekoa dela. Eta nahiko hitz goxoak erabiltzen ari ditugula uste dugu. Izan ere, nahiko lotxagarria da, udalbatza honetan, onartzen denaren gainetik, udal gobernuak sudur puntan jartzen zaiona egitea. Eta bai, horrela izaten ari da. Eta bestela, baten batek pentsatzen badu, betiko bezala edo, gezurretan ari garela, hementxe dago, uztailaren 25ean, Ernesto Gasco eta Denis Itxasoren prentsaurrekoa. Santa Teresa konbentuan. Eta hau herritar guztiak ikusi zuten. Handik 3 egunetara udal gobernuak aurkeztu zuen mozio arrunta. Zertarako? Hau tapatzeko, hau isilarazteko. Izan ere, are gehiago, kontrol mozioa, oaintxe bertan onartu den kontrol mozioa, gurasoek ere komunikabideen partetik jakin zuten. Ezen eukaten izan ez da gertutasuna hezkuntza komunitatearekin. Adierazteko kontrol mozioa saiatuko zinatela talde guztiekin bateratzen. Elkarlana bideratzen. Guztiok lanean aldezarreko hezkuntza proiektuaren alde. Esaten dugu, errespetu falta handia ematen ari dela iruditzen zaigu. Bai, hala da. Eta ez dugu ulertzen udal gobernu honetan nola zinegotziek nahi dutena egiten duten. Ez dugu ulertzen udalbatza honetan ematen diren adostasunak aintzat ez diren hartzen. Ez dugu ulertzen hezkuntza komunitatearekin harremanik ez izatea. Ez dugu ulertzen hezkuntza proiektu publikoak sustatzearen alde agertzen den gobernua auzoko beharrak ukatuz interes pribatuei erantzutea. Ez dugu ulertzen gobernu onaren kodea, gardentasuna, partaidetzaren alde agertzen den gobernua, auzoko beharrak ukatzen dituen. Ez dugu ulertzen aldezarreko bizilagunek bizitzen ari diren egoera zailaren aurrean, udal gobernutik sentsibilizazio ez agertzea. Arazotik urrun mantentzea eta egoera moldatzeko ahaleginik ez egitea. Zeren ez da soilik horixe eskola publikoak dituen beharrak, baizik eta auzoan bizi diren bizilagunen beharrak, auzoko etorkizuna eta bizi kalitatea. Izan ere, ongi ezagutzen dugu guztiok, alde zaharrean ez direla oinarrizko zerbitzuak duintasunez eskaintzen. Eta adibide gisa denok ezagutzen dugu ambulatorioaren proiektua udal gobernu berri hau osatu zenetik kajoian sartuta jarraitzen duela. Edo eta arraindegi eraikinarekin gertatu den proiektua. Non ahalik eta metro karratu gehien eskaintzen zian bizilagunei, eskolei eta udal gobernu honek zer egin du? Publikotasun hori murriztu eta metro karratu gehiago eman pribatuei. Bai, hori ere gertatu da ez bakarri Santa Teresarekin, baizik eta arraindegi eraikinarekin.
Auzoak eskola publiko duina beharrezkoa du. Kirol instalazio aproposak, osasun zentro egokia. Aldezarreko bizilagunak duintasunez bizitzeko eskubidea dute beste edozein bizilagunek duten bezala. Eta hori guztia dela eta noski baiezko bozka emango diogu irabaziri. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, jarraian talde sozialistak dauka hitza. Voy a intentar entender lo que dice la moción porque es muy compleja y muy difícil de entender, señora Martín. Y se lo digo en serio. Usted nos plantea que hablemos con el Gobierno vasco sobre un edificio que es de la Diputación Foral de Guipúzcoa y no cita a la Diputación Foral de Guipúzcoa para nada. Es que es sorprendente. Es decir, el dueño del local queda excluido, si aprobamos esta moción, de cualquier tipo de responsabilidad, negociación o acuerdo. Yo creo que es imposible sin el dueño del local llegar a ningún acuerdo de usos. Claro, luego usted hace aseveraciones que no son ciertas. Ojalá hubieran sido ciertas. Usted dice, la Ikastola Oris, el Ayuntamiento, la Diputación Foral y el Gobierno vasco llegaron a un acuerdo. ¿Cuándo? ¿Dónde? Ojalá. No se ha llegado. Por eso es el debate. No hay ese acuerdo. Y no hay ese acuerdo, nos guste más o nos guste menos, porque hasta ahora la Diputación Foral de Guipúzcoa nos ha dicho, dentro de sus competencias, que el edificio de Santa Teresa lo quiere destinar una parte muy importante a una academia, estudio sobre el urbanismo y la ciudad. Y que ese es su proyecto estratégico por encima del marco local de San Sebastián. Y que creo que es una buena noticia para la ciudad de San Sebastián tener un centro de referencia. Igual ese no es el mejor edificio o no, pero es una buena noticia. Y la parte que le quedaba libre entendía o entiende verbalmente que tiene dificultades de compatibilizar con una escuela de primaria. Que puedo compartirlo o no. Y yo le he trasladado a la Diputación que no lo comparto, pero es la opinión del propietario del local. Claro, de eso ustedes no quieren hablar nada. Y entonces nos hace una moción tan confusa que no hay que saber, si se votara no sabemos ni qué votaríamos. Porque, ¿qué tiene que ver Ayuntamiento y Delegación de Educación en solventar un problema sin hablar con el propietario ni implicar al propietario del local? Es que es imposible, directamente. Imposible. La segunda, se decía por parte de otra portavoz, que eleva mucho la voz, pero no le oigo bien, se lo puedo garantizar, señora San Pedro, que no se ha hablado con la comunidad educativa. Se ha hablado con la comunidad educativa. Me consta que hasta el diputado foral habló a primeros de julio. Y nosotros les hicimos varias llamadas y nos juntamos cuando pudieron ellos, porque estaban de vacaciones algunos de ellos y nos alargaron la reunión. Y en cuanto mantuvimos la reunión con ellos y se aclaró toda la situación, presentamos la moción. Claro que presentamos la moción y estábamos preocupados porque nosotros, en todo momento en este tema, hemos querido ser transparentes con la comunidad educativa de Orise, como la habrá querido ser usted, yo eso no os lo pongo en duda. Pero es que usted pone en duda siempre la buena fe de todos los demás. Y así es muy difícil hacer política, dialogar y entenderse. Sí, es muy difícil. Con la señora San Pedro es muy difícil, señora Almiral, y usted lo sabe, pero si no lo debería saber. Porque cuando viene a los plenos insulta o descalifica permanentemente y parece la poseedora de la verdad absoluta y desprestigia o intenta desprestigiar a los demás. Y así es muy difícil hacer política. Porque la tercera, el propio grupo al que usted pertenece, entiende que una escuela de diseño de carácter internacional, no en Santa Teresa y no en la parte vieja, es una buena noticia para la ciudad de San Sebastián, viendo cómo hoy en día la economía digital, la economía moderna necesita de formación, educación y de prestigio. Y así lo trasladó en otros consejos y consta en las actas. Por lo tanto, yo no vengo aquí a molestar a nadie, pero seamos coherentes. ¿Es bueno para el desarrollo económico de esta ciudad tener un centro internacional de prestigio que ayude, porque no hay otros que lo puedan hacer o que deseen que la ciudad de San Sebastián se ubique, tener contactos internacionales, fomentar, digitalizar y apoyar a nuestras empresas y a los alumnos que pueden salir de otros centros para progresar y avanzar? Sí, es bueno. Que Irabasi no lo comparta y usted tampoco, pues nos sorprende. Bai, jarraian talde jeltzalearen txanda.
ez du txandarik erabiliko, eta beraz, ez dakit irabazi taldeak itxi nahi duen, bai? La verdad es que usted no me defrauda. Sí, no me defrauda. De todas formas, si tenía dudas acerca de nuestra moción, sabe que nuestro despacho está a pocos metros, le acogemos con total amabilidad. Igual hasta le sacamos un café y unas pastitas. O sea, si no entendía la moción, venga a hablar, que para eso estamos en política, ¿no? Por otro lado, se ha dicho algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Se ha dicho que la Academia Innova, que esta Academia de Diseño venga a Donosti, no nos parece bien. Nada más lejos de lo contrario. Nos parece estupendo que vengan centros de enseñanza a nuestra ciudad, como no podía ser de otra manera, pero nos parece vergonzoso que teniendo la parte vieja, estas necesidades crónicas, estas necesidades de equipamiento, entre ellas la educación, entre ellas el ambulatorio que necesita un mejor espacio, pues mire, se haya decidido firmar este convenio, y más aún si cabe cuando pensamos, o sea, si será por locales en esta ciudad, teniendo en cuenta que Fomento tiene locales que no consigue alquilar. Por favor, o sea, es que yo no, de verdad, yo cuando oí la noticia no me lo podía creer. Esto ha sido una estacada más, un estacazo más. Yo creo que a los habitantes de la parte vieja, y de verdad que no se merecían esto. Y la anterior moción, de verdad que es una moción para tapar la vergüenza que es que una escuela pública no tenga espacio suficiente y cuando se ha liberado algo, no se pongan los medios para canalizarlo. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Eztabaidaren ondoren botatu egingo dugu. Mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen eta boto azalpen txandan talde jeltzaleak eskatzen dititza. Nosotros hemos votado que no porque, a pesar de que aquí se ha reiterado una y otra vez, no hay ningún convenio firmado y, por tanto, tampoco ha lugar lo que se pide Hubo una rueda de prensa, lo que se quiera, no hay convenio firmado y, de hecho, la mejor expresión es la moción que hemos traído hoy aquí y que hemos aprobado por unanimidad. Por tanto, entendíamos que el único voto que correspondía a esta moción de control es no. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatuko gera. Bigarren kontrol mozioa, Moción de control que presenta el Grupo Irabazi Donostia sobre la revisión periódica de los viaductos y puentes municipales. Bigarren kontrol mozio Irabazi Donostia taldeak aurkeztua, udal zubibideak eta zubiak aldizka aztertzea dela eta mozio irakurria izango da. Taldeak irakurriko du. Bai, eskerrik asko. Donostiako udalbatzak ertzatuki eskatzen dio udal gobernuari egin dezala herriko zubiak eta zubibideak aldizka aztertzeko protokolo bat, kaltelarriak detekatzeko eta hala konponketa lanak egitean ondorio negatibo gutxiago izateko. El Ayuntamiento Pleno de Donostia San Sebastián insta al Gobierno Municipal a que se dote de un protocolo de revisión periódica de los puentes y viaductos en la ciudad con el fin de detectar posibles deterioros peligrosos y así minimizar las afecciones negativas de sus arreglos. Aldeko botuak, hau batez onartzen da, eta ordubiak bost gutxi dian honetan moztu egingo dugu plenoa, arratsaldeko 3 arte.